sí. Empiezo desde aquí, de este lado, y me voy paneando hasta allí, el traveling, y luego pegamos el tiro desde el otro lado. De la línea, por favor. Norbert de Cura está así. Norbert de Cura. ¿Hemos dicho que no te mueves? No. Cross txapelketara zuzenean joango direla Australian ospatuko da otsaiak 18 azkeneko minutuetan sartzen ari gara. ¿Tú pegas el tiro? ¿Vas a hacer todo el barrido? No, ya lo he hecho. Lo que pasa es que el barrido con... Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta retransmisión de la Liga Sports TV del 105º Campeonato de España de Campo a través individual y por federaciones autonómicas que se celebra en la localidad vizcaína de Ortuella. Y quienes tenemos aquí delante que van a salir en breves instantes son los atletas de la categoría sub-20, los atletas nacidos en los años 2004 y 2005. Yo soy Álvaro Rodríguez y quien me acompaña aquí para comentar esta retransmisión de lo que tenemos a lo largo de la mañana desde las 10 hasta las 2:30 aproximadamente es la que fuera campeona de España de cross individual en el año 2004, la
bilbaína Amaya Piedra. Muy buenos días, Amaya. Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues bueno, pues aquí estamos dispuestos a vivir esta fría mañana con este circuito de campo a través del De Verdad. Cuéntanos un poco cómo es el circuito y lo que tenemos aquí por delante. Bien, pues el circuito son 2 campas a diferentes alturas en los que se dan, hay una cuesta de bajada y otra de subida en el que se serpentean distintas cuestas. Es un circuito en el que, como bien veis, hay mucho barro y por eso se llaman las balsas de Ortuella, como su propio nombre indica. Y con el tiempo que hemos estado teniendo estas últimas semanas, pues barro no va a faltar precisamente. Hay que decir que hoy ya no está lloviendo, sí lo hizo ayer todavía por la tarde. Correcto. Y eso sí, tenemos una temperatura muy fría, 4 grados aquí en Ortuella. Los que estamos aquí un poquito tiritando todavía con las manos heladas, y también tienen que estar pues sufriendo estas inclemencias del tiempo estos atletas que ya han empezado a correr los primeros de los algo más de 7 kilómetros que tienen por delante estos atletas de la categoría sub-20, que enseguida iremos desgranando un poco a los principales protagonistas. Vemos ahí precisamente esta zona más embarrada, esta zona de charcos que han remitido ligeramente. No hace un par de semanas se celebraba aquí mismo el campeonato de Euskadi de campo a través y parece que el circuito todavía presentaba un peor aspecto, un aspecto todavía con más agua, con más charcos. Sí, bueno, como comentaba antes, lleva de unas semanas lloviendo, haciendo mucho frío, incluso nevando, y ello ha hecho que el circuito está muy potente a nivel de barro, ¿no? Te voy a corregir, había menos barro que hoy. Había menos barro, fue primero el autonómico el anterior fin de semana, el día 8. La gente ya se quejaba por barro, siguió lloviendo el día 15, que fue el provincial, el de Vizcaya. El día 15 fue el autonómico, llovió y había más barro, y hoy ya ha sido el sub. También es cierto que tengo que decir que este cross se ha corrido, yo lo he corrido muchas veces, tanto el provincial como el autonómico, también el de España y el de Europa. Y antes era esto un patatal, lo que se venía a decir, porque había una cantidad de barro impresionante. Lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, estaba así todo el circuito. Entonces yo cuando he venido hoy pensaba que me lo iba a encontrar todavía mucho peor. Sí es cierto que hay mucho barro, y sobre todo a la gente de Burgos hacia abajo, que están acostumbrados a otro tipo de crosses, ahí se puede ver. Pues me lleva una grata sorpresa, porque yo me esperaba ver así todo el circuito, como estamos viendo en estas imágenes. Desde luego no se podrán quejar los puristas del campo a través cuando, pues hemos visto circuitos habituales en campeonatos de España de cross, tanto individual como por clubes, como se celebraban en circuitos como el de Jaén del año pasado, como el de Atapuerca este año, que acogía el campeonato de España de campo a través por clubes. Circuitos totalmente diferentes, mucho más para atletas pisteros, y aquí los atletas más especialistas en campo a través van a poder hacer las delicias y disfrutar de este terreno tan embarrado. Vemos ya como los atletas están cubiertos de arriba abajo de barro, todas las piernas cubiertas por fango. Y de momento la carrera que se empieza a estirar, van a ser 4 vueltas de una distancia de 1.880 metros para completar 7.620 metros los atletas de esta categoría sub-20. La primera de las 7 carreras que vamos a ver a lo largo de la mañana. A las 10:30 será la sub-23 femenina, a las 11:20 la sub-23 masculina, a las 12 será la primera edición del relevo mixto, es la primera vez que se celebra en esta edición 2023. A las 12:30 la absoluta femenina, a las 13:20 la absoluta masculina, y a las 14:05 será la última carrera, la sub-20 femenina. Acabamos de ver ahora la cuesta de subida, que ahora todavía es practicable. Cuando pasen unas carreras y pasen los atletas, las vueltas se irá cada vez poniendo más de barro, más enfangado. Y vemos como el atleta del 2.68, Aitor García Calvo, de la Comunidad de Madrid, va estirando la carrera. Una carrera sub-20 donde ninguno de los atletas que subió al podio el año pasado van a estar presentes, dado que hay ese pequeño cambio de generación. Han subido y correrán la sub-23 atletas como Jaime Migallón, que fue el año pasado campeón de España. Y aquí uno de los favoritos es el atleta que está situado en segunda posición, el castellano-leonés Rubén Leonardo, el vallisoletano. Un hombre que el año pasado fue finalista en el Campeonato del Mundo de Cali en la prueba de 3.000 metros obstáculos, campeón de España también de la misma especialidad. El año pasado fue quinto. También otro de los favoritos será otro madrileño, no el que va liderando, sino el mediofondista Ronaldo Olivo, que fue sexto.
También ojo a lo que pueden hacer atletas que suben de la categoría sub-18, como el aragonés Sergio del Barrio, campeón de Europa de los 2000 metros obstáculos en categoría sub-18 el año pasado. También el castellano manchego Unai Naranjo, el catalán Alex Vives. Luego hay un atleta invitado que aquí no va a aspirar al podium porque es atleta sub-18, es decir, eso es un matiz importante. Comentar que los atletas que estén invitados, también en la categoría sub-20 habrá alguna sub-18 que luego comentaremos, no pueden obtener medallas a nivel individual, pero sí pueden intentar clasificarse para el Campeonato del Mundo de Campo a Través, que vuelve este año, que va a tener lugar el 18 de febrero en la localidad australiana de Bathurst. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es otro de los incentivos importantes que también habrá en este Campeonato de España. Van a ser 4 atletas preseleccionados en la categoría sub-20, tanto en hombres como en mujeres. En la categoría senior serán los 2 primeros quienes obtengan la plaza directa. Pueden competir, recordemos, hasta 6 por categoría. Veremos qué decide el seleccionador de la Federación Española, Pepe Peiró, si quiere completar equipos o llevar una representación más reducida. En cualquier caso, como digo, los 4 primeros de la categoría sub-20 obtendrán el puesto de preselección directa. Vemos que todavía el grupo está muy compacto, no el ritmo que está imponiendo el madrileño no consigue soltar aletas, y bueno, lo que está haciendo es pasando metros, pasando vueltas, y todavía no está nada decidido. Vamos a todos los favoritos ahí con el dorsal 244, Alex Vives, el catalán, que va situado ahora en segunda posición, ahí comandando la carrera junto con Aitor, y otro compañero de selección también de los catalanes, siempre una de las selecciones más potentes que aspirarán al título, Cesc Boix, está también corriendo en esos puestos delanteros. Y tenemos ese paso intermedio, esa primera vuelta con Sergio del Barrio, ahí situado en tercera posición el aragonés, con la camiseta blanca y roja. Cesc Boix, Alex Vives, Aitor García y Rubén Leonardo, también situado en las primeras posiciones el otro vallisoletano, Mario Palencia, categoría, recordemos, sub-18, atleta que también especialista en la prueba de obstáculos, está compitiendo con atletas de 2 años mayores que él. También la figura del asturiano ahí en las primeras posiciones. Un grupo bastante numeroso por delante, se cuentan hasta 15-20 atletas casi, estando la zona más favorable del circuito, porque vemos ahí como ese barro impide un poco la marcha de los atletas. Sí, ya está llegando un momento que da igual por donde vayas, que cualquier sitio tiene barro. Es la primera de las carreras que se van a disputar hoy, y a medida que vaya pasando todavía esto va a estar mucho peor. Ahora vemos que el terreno efectivamente cambia, ya es más hierba, no hay tanto barro, y eso hace que la zancada sea mucho más dinámica y se pueda correr mucho más a gusto, por decirlo de alguna manera. O sea, aquí Amaya, ¿qué elección de clavos tú crees que han elegido los atletas? ¿Del 12, del 15 incluso? Bueno, la verdad es que tal como está el circuito va a dar un poco igual, ¿no? Porque hay mucho barro, la tierra, la hierba del piso va a aguantar perfectamente. La gente que esté acostumbrada a llevar clavo largo puede meterlo perfectamente, y los que no están acostumbrados, son un poco más comedidos, van con el 12 y va a ir bien también, ¿no? Lo más importante de todo en estos circuitos suele ser darse bien las zapatillas, precisamente para que no se te quede metida dentro del barro, más que la diferencia entre 12 y 15 centímetros de los clavos, ¿no? No va a haber prácticamente diferencia entre... Más bien es la opción de que un atleta esté acostumbrado a llevar clavo largo o no. Aquí lo hablaba además recientemente, un poco viendo la expectación que estaba levantando este cross. Ya se habían viralizado las imágenes del circuito después de esos campeonatos provinciales y autonómicos que comentabas. Bueno, pues los atletas habían entrado en una especie de pánico colectivo, ¿no? Incluso se comentaba que podía plantearse un cambio de circuito, no sé si incluso de sede, en las últimas fechas. Finalmente ha recalado en el circuito original, aquí en esta campa de las Balsas de Ortuella. Y también decíamos un poco que ahora la moda está... bueno, una moda justificable, ¿no? Con las zapatillas de placa de carbono, que quizás en un circuito así es donde menos efectividad y donde menos se podría notar el uso de ese tipo de zapatilla, porque aquí no se le saca un partido o un beneficio claro, como por ejemplo en circuitos más rápidos o sobre todo en pruebas de asfalto, lógicamente. Bueno, aquí yo creo que el beneficio es completamente nulo, o sea, todo lo contrario, no impulsas, no tienes, porque al revés lo que haces es hundirte,
y todos los beneficios que tienen las zapatillas de alta tecnología, aquí no le sacas el rendimiento. Eso sería más en un circuito liso, rápido, de cross, como no están acostumbrados en la zona del sur o así, pero aquí la verdad es que no tiene sentido. Aquí esta es la cuesta que comentábamos, que está prácticamente muy bien, o sea, para lo que se pensaba que iba a estar. Volviendo a lo que decías antes, ha habido un fake, efectivamente. A mí me han estado bombardeando, al ser de aquí, gente que como estaba, que se iba a disputar, que no se iba a disputar en Ortuella, que había otro cambio de sede. Sí es cierto que el día 15, que fue el autonómico, se hizo aquí el campeonato de Euskadi. Al día siguiente diluvió, no es que lloviera, es que diluvió. Estuvieron la Federación Vasca junto con la española haciendo el reconocimiento del circuito y no se hubiese podido celebrar el cross. O sea, a ver, no es que no se hubiese podido celebrar, sino que hubiese habido cambiar modificar el circuito, puesto que había una balsa, como su propio nombre tiene este cross, este sitio, que era imposible practicar, correr por ahí, ¿no? Entonces de eso nos hacemos eco, ¿no? Y eso fue lo que volvió loco a todo el mundo, pero nada, sí, este tío estaba determinado que iba a ser aquí. Una cosa es que hubiese habido que modificar, sobre todo la zona de la salida y la meta, que era donde igual se acumulaba más agua, en la parte de abajo también un poquito, pero no hubo ninguna duda de que el circuito iba a ser la sede iba a ser lo que pasa es que igual se podía haber modificado algo, Bueno, ¿no? ya para rondear la broma y la fake news, esa que comentabas, es que se llegó a leer en Twitter que se están planteando cambiarlo y hacerlo sobre el asfalto de Laredo. O sea, eso ya para remate, ¿no? Del sinsentido. Un 28 de diciembre en enero. Efectivamente. Bueno, y hemos visto cómo pasaba en esa zona más encharcada, donde meten la pierna hasta media tibia prácticamente, y es Sergio del Barrio quien ha tomado la delantera. Esta es la primera criba importante porque se empiezan a escapar por delante 10 atletas. Aquí ya se produce ese pequeño corte. Sergio del Barrio que intenta avivar el ritmo, seguido de Alex Vives. Ahí hay una caída. Bueno, hemos visto ya varios atletas como han echado la mano al suelo, es decir, no es novedad. De momento hay un par de madrileños, un par de catalanes. Sergio del Barrio por la Comunidad de Aragón. Está también Jaime Bueno, el asturiano, ahí en esa quinta-sexta posición. Incrustado también ahí delante Rubén Leonardo, el vallisoletano, el discípulo de José Augusto Erguedas, que quiere intentar no dejar escapar a Sergio del Barrio, un atleta que viene de la categoría sub-18, que se está estrenando como atleta sub-20 en este mes de enero, y que está poquito a poco y metiendo esos 3-4 metros de ventaja. Y ahora sí parece que este grupo delantero se empieza a estirar cada vez más. Sí, estamos ya rondando ya más de la mitad de la carrera y ahora es cuando empieza a decidirse, pues bueno, realmente quiénes están en forma, quiénes están peleando por conseguir una plaza en el podium. Y bueno, vemos a estos atletas ya que van un poquito más rezagados y el podium lógicamente debería de estar entre este grupo y marcando un fuerte ritmo. Ahora se coloca otra vez el madrileño, el aragonés, tirando de este grupo para ver si puede descolgar a una otra atleta. Hemos visto con el dorsal rojo al castellonense Mario Palencia, que como decíamos es un atleta sub-18 del año 2006, que está intentando conseguir una plaza para el Campeonato del Mundo de Cross, pero no va a figurar ni en la clasificación por selecciones ni a título individual. Y también hemos visto otro dorsal rojo, que es el de el murciano Petros Sánchez. Es un atleta que compite como extranjero, ese sí que contará para la clasificación por comunidades. También comentar, por cierto, no lo hemos hecho anteriormente, que la clasificación por equipos se establece puntuando los 4 primeros de cada selección autonómica. Los 4 primeros están corriendo hasta un máximo de 6, pero puntúan los 4 primeros, es decir, la selección que menor puntuación obtenga será la ganadora. El primero sumará un punto, el segundo 2, 3, así sucesivamente. Es decir, esto consiste en hacer los menores puntos posibles y en caso de empate se llevará al Gatalagua la selección cuyo cuarto hombre llegue más adelante. Ahora tenemos a Aragón con 33 puntos, la Comunidad de Madrid con 38 y Cataluña con 51, un poquito más alejada de sus primeros puestos por autonomías. De momento, Aitor García está ahí en cabeza de carrera. Por cierto, aquí al que echamos creo que de menos, si no está ahí en ese grupo delantero, por tanto creo que va a estar descartado para la victoria. Es el madrileño Ronaldo Olivo, que comentábamos que va a ser uno de los favoritos, un hombre que como sub-18 hace 2 años hizo una marca de 3.45 en los 1500
que el año pasado fue sexto en Jaén. En esa zona embarrada, como digo, hemos visto a varios atletas que han besado el suelo prácticamente, complicado mantener la estabilidad y la vertical. Sí, ya el barro se ha pasado de ser una campa a ser barro en su pura esencia. Sí, cada vez estará menos compacto, más líquido, por así decirlo. Vamos a ver también cómo evoluciona en la mañana, porque van a pasar muchas carreras y muchos pies de muchos atletas antes de las categorías absolutas, que recordamos van a llegar a partir de las 12:30. Primero las mujeres y luego los hombres a la 1:20. Se sonan los platos fuertes de la mañana. Previamente a las 12 es estreno del relevo mixto. 10 atletas que continúan mandando, con Sergio del Barrio, que no suelta la cabeza de carrera. No sé si hemos visto por ahí también a otro de los que deberían ser de los favoritos, Unai Naranjo. Hay que afinar la vista porque no sé si está en ese grupo de 10. Saltos 31, no consigo ver. Atleta de Castilla-La Mancha. Me parece que no se encuentra ahora mismo ahí en disposición de pelear por el podio. Los catalanes cayendo un poquito atrás. Este grupo de 10, bueno, está por ahí adelante en tercera posición Alix Vives. Enseguida vamos a ver quiénes son sus compañeros de aventura. Que sigue estirando poco a poco. Sergio del Barrio y aprovechando esa cuesta arriba para meter un puntito más. Alix Vives en segunda posición, Hitor García es tercero. Ojo, porque parece que se empieza a romper un poquito este grupo de 10. Alix Vives, Rubén Leonardo bien situado en tercera posición. Vaya carrerón que está haciendo su 18 Mario Palencia, madre mía. Está corriendo aquí, recordamos, con atletas de 2 años mayores que él. Bueno, para que un atleta sub-18 sea tan valiente y tome la decisión de correr sub-20 sin tener ninguna opción a ganar el título individual, realmente tienes que... Vemos la caída repetida, y ha sido anteriormente. Creo que ha sido Gonzalo José Sousa. Sí, el atleta de Cataluña. Vemos que ya está marcando una gran diferencia respecto a los demás atletas. En esta otra imagen no se ve tan así, pero bueno, poco a poco se está marcando su ritmo, está haciendo su carrera y ha estirado completamente el grupo de atletas perseguidores. Esto ya es una hilera de unidades sueltas, se van 5 por delante, se queda Petros Sánchez, el atleta murciano que decíamos que no ostenta aún la nacionalidad española. Qué facilidad de correr la de Sergio del Barrio, madre mía. Se la ha visto muy fácil en toda la carrera y se ha llevado al atleta catalán detrás, que está haciendo el desgaste mínimo, le está dejando llevar, le está diciendo que tire y no está por la labor, ¿no? Quiere hacer el menor desgaste. Alex Vives, se le ve muy fácil, también muy cómodo a cualquiera de los dos. Se intenta no perder comba Rubén Leonardo, que se queda a las puertas de acudir al Campeonato de Europa de campo a través. Fue justo el primer descarte, estaba un poco la selección entre él y el otro catalán, Eric Loré, que ahora ya pasa a la categoría sub-23. Tenemos esa imagen desde el dron fantástica. Sí, la verdad es que el circuito permite ver en todo momento cómo van tus rivales, porque hay tanto giro que visualmente te da muchas facilidades, ¿no? Para ver cómo estás y la distancia que llevas. Efectivamente, Hitor García, que iba quinto de momento, y aquí a lo suyo Sergio del Barrio, el discípulo de Freddy García La Justicia, que se está llevando a Alix Vives al toque de campana. Una vuelta por delante, menos de 2 kilómetros, 1880 metros es lo que tiene esta vuelta, este último giro, y los castellanos-leoneses que están de momento en esa tercera y cuarta posición. Recordamos, Mario Palencia no cuenta para el podium, pero quiere intentar conseguir su plaza para el Mundial y de momento lo estaría logrando. Recuerden, van los 4 primeros. Tenemos pelea por el primero y segundo puesto y también pelea por el tercer y la medalla de chocolate, ¿no? Va a ser una bonita carrera que hasta la última vuelta nos va a dejar la intriga de ver cómo se distribuyen las plazas. Pasaba Hitor García por Madrid. Sé que veíamos ahí era Gonzalo José Sousa, el atleta catalán que se había ido al suelo anteriormente. Y el zaragozano Sergio del Barrio, que no ceja en su empeño de intentar
tomar distancia respecto a sus perseguidores. Alex Vives, que se va con él. Y Rubén Leonardo perdiendo ahí un poquito de comba. Vamos a ver si se rehace el vallisoletano o tiene que dejar marchar la opción del título. Bueno, como podemos comprobar, la primera, segunda y tercera plaza, independientemente de cómo vaya la carrera, están no definidas, porque hasta que no se pasa la línea de meta, pero sí es verdad que el cuarto es Mario Palencia, que estamos hablando de la atleta sub-18, que por lo tanto no opta al podium. Entonces, la tercera posición en estos momentos sí es verdad que recae sobre Rubén Leonardo, independientemente de que Mario consiga pasarle sobre la línea de meta o no, que eso no influiría para la preselección del Campeonato del Mundo de Australia. En este y algo que tiene además también una incidencia sobre la clasificación por equipos, porque Mario Palencia no puntuaría por Castilla y León. Está corriendo en, digamos, calidad de invitado, aunque le veamos ahí con la remera de Castilla y León. No va tampoco a puntuar por la clasificación por equipos el discípulo de Isaac Viciosa. En el momento que parece que se mantienen las distancias. No consigue Sergio del Barrio aún zafarse del todo de el acecho de Alex Vives. Mario Palencia es ahora tercero, Rubén Leonardo cuarto. Ambos vallisoletanos. Vemos que ya los atletas ni tan siquiera esquivan el barro. Ya buena tumba abierta, sí, sí. Y cada vez esto está poniendo peor, porque acabamos de ver que no tienen complicación, no van en un grupo, en un pelotón, y aún así andan, no mantienen erguido la zancada, que andan trasladándose todo continuamente. Y eso es porque el piso y el barro ya está haciendo mella, y lo que antes era un caminito que se veía algo de hierba ya ha dejado de pasar de verse verde a verse marrón. Totalmente marrón, sí, sí. Correcto. Ahí está esa zona de la campa de abajo, por así decirlo. Eso es. La parte más alejada de la zona de meta y de salida. Sergio del Barrio, que es que lleva la cara totalmente impertérrita. Sí, sí, a él ha marcado su ritmo, su táctica de carrera, yo creo que la tenía muy definida, muy clara. Y ha dicho el que pueda que me siga, ¿no? Se le ve la cara completamente bien. Sí es verdad que hay sensaciones de que parece que el atleta catalán se une y se pega, y a la vez, eso es correcto. Ahora va a hacer la única cuesta que hay de subida, y a partir de ahí se va serpenteando por los árboles hasta que llega a la meta, ¿no? Aquí tiene que quedar ya menos de 1 kilómetro. Esa subida que vemos ahí al fondo, a la que van a entrar ahora. Lo que pasa es que, bueno, Sergio del Barrio de momento se le ve con un gesto muy cómodo. La cara no demuestra gesto de sufrimiento excesivo, pero todavía no consigue escaparse del todo. Ha hecho un amago ahí de alejarse un poquito de Alex Vives, pero todavía se le ha vuelto a pegar. A Rubén Leonardo recupera la tercera posición, Mario cae a la cuarta, y ojo por detrás que viene fuerte Aitor García, el madrileño, que no descarta todavía la opción de subir al podium. Sí, correcto, así es. Pensábamos que se había escapado, pero el atleta catalán sigue ahí, pues bueno, como el tesón que nos acompaña a todos los que hemos sido atletas o ahora mismo están corriendo, y hasta que no se pasa la línea de meta hay que darlo todo. Pues esto va a estar emocionantísimo hasta el final. Vamos a ver Sergio del Barrio, el obstaculista, con también grandes prestaciones en pruebas de medio fondo, cómo responde al final. Es un atleta que también hemos visto hacer grandes marcas en pruebas desde los 1500, incluso creo que todavía ostenta récord de España en categoría sub-18 en pruebas como los 600 metros. No sé si en pista cubierta me quiere sonar. Es decir, que es un atleta con buen cambio de ritmo final. Pero aquí en un terreno como este, pues vamos a ver cómo le influye en sus capacidades a nivel de medio fondo. Ahora sí que parece que pone un puntito más. Ahora sí que ha cambiado un poquito el gesto de ya empezar a meter la sexta marcha. Se vuelve a intentar zafar un poco del catalán Alex Vives. Por detrás Mario Palencia, tercero. Recordemos, no cuenta para el podio. Quien tendría la medalla de bronce ahora mismo colgada al cuello es Rubén Leonardo, que va tras él. Sí, ya están girando. Queda esta recta, otra, y ya giro a meta. Bueno, todavía no hay nada decidido, también es cierto, porque las distancias no son excesivamente concluyentes. Pero sí parece que la cara ya del atleta Alex Vives ha dado por un poco más. Por cierto, que es Aitor García, que va tercero. Sí, sí. Entonces el bronce sería ahora mismo para el madrileño. Cuarto está situado Rubén Leonardo. El año pasado fue quinto. De momento ganaría un puesto respecto a su clasificación lograda en Jaén. Vamos a ver. Un hombre también que tiene una marca de 3.47 el 1500, el vallisoletano, que
Parece que se está escapando la opción del podium. Por delante Sergio del Barrio, que mete una marcha más. Ya Alex Vives parece que mirando para atrás está pensando más en aguantar la plata que en luchar por el oro, que si nada cambia va a ser para este atleta, para el que ha sido el año pasado campeón de Europa de 2000 metros obstáculos sub-18 y que está intentando pelear por su primer título en el Nacional de Campo a través. Última recta para Sergio del Barrio, sprintando, apretando los dientes. Se va a llevar el título. Vamos a ver la plata entre Aitor García y Alex Vives. Vamos a ver quién se la lleva. Bueno, emocionantísimo. Pues final de ajustadísimo. Final de foto finish. Para pasar el cross, la verdad. Aquí el gesto de esfuerzo, bueno, se tira al suelo. Obviamente aquí ya no hay remilgos, el hecho de embarrarse más o menos. Vamos a ver quién se ha llevado la plata, porque ha sido un final emocionantísimo. Incluso han estado los dos atletas segundo y tercero muy cerquita de darle un susto a Sergio del Barrio, que ha retenido la medalla de oro. Pero entre Aitor García y Alex Vives ha estado la de plata y la de bronce. Tenemos que salir de dudas y serán los jueces quienes dictaminen el orden de llegada. Sí, estamos esperando los resultados, porque la imagen frontal que teníamos, la perspectiva, la verdad es que no se veía correctamente. Y no queremos decir nada que no sea correcto. Hay que esperar. Bueno, mira, de hecho los dos en directo de momento son erróneos, porque ofrecen la primera posición de Alex Vives. Recordemos que esto se pueden ir viviendo los resultados en directo y ver incluso las clasificaciones provisionales por cada paso por meta en cada una de las vueltas, gracias a los chips que llevan los atletas en dos dorsales, pero luego es el ojo de los jueces el que dictamina cuáles son las posiciones oficiales. Por tanto, ese primer puesto de Alex Vives provisional no es correcto. La victoria ha sido para Sergio del Barrio, indudablemente. Y a ver la segunda y tercera plaza cómo quedan repartidas entre el catalán y el madrileño. Están saliendo los atletas posteriores y no modifican. Ahí tenemos al aragonés celebrando. Hasta arriba de barro. Ahora ya han modificado, efectivamente. Primero Sergio del Barrio, segundo Alex Vives, tercero Alex García, el madrileño, y Rubén Leonardo del Castilla y León. Esos serían los que han conseguido la preselección para el campeonato del mundo. Ahí en esta imagen que acabamos de ver, si se ve más claramente. Como es ese catalán, Sergio del Barrio, el aragonés, en segunda posición Alex Vives. La verdad es que llevaba toda la carrera ahí en esa segunda plaza, y Aitor García, que ha ido remontando y hasta el último momento y ha hecho el bronce. Sí, se ha tenido que tirar la meta como si fuese una prueba casi de velocidad o de medio fondo en pista. Alex Vives, que se lleva la plata, y Aitor García, que venía desde atrás, que en el último kilómetro ha dado caza a Rubén Leonardo, que ha caído a la cuarta posición, pero que se asegura su presencia en el Campeonato del Mundo de Cross. Por detrás, que cerquita ha estado el otro vallisoletano, Mario Palencia, que ha sido quinto, pero recordamos que es un atleta de categoría sub-18 que no cuenta para la clasificación individual ni por federaciones. Título, por cierto, por equipos, que ha sido para Cataluña con 25 puntos, 41 para Aragón y 66 para Madrid. Ese es el podium. Primero Cataluña, segundo Aragón y tercero la Comunidad de Madrid. Así es, han invertido las posiciones. Iba durante la carrera Aragón en primera posición como comunidades, y segundo Cataluña, y cuando se pasa por línea de meta, al final es lo que vale, y se han invertido, además con una gran solvencia de puntos. Han sacado 15 puntos los aragoneses a los catalanes. Perdón, al revés, los catalanes a los aragoneses. Sí. Estaba viendo las imágenes de cómo entraban los atletas. Hasta el último momento se pelea por un puesto, independientemente de que sea adelante o atrás. Muchas veces también hay que tener en cuenta, que ya lo hemos vivido, incluso creo que hubo una circunstancia similar en la categoría absoluta en el Campeonato de Europa de campo a través en Turín, porque hay veces que fuera de los 4 primeros puestos que puntúan, hay veces que ganar un puesto y quitárselo a un posible rival en ese sprint final, pues puede determinar también un beneficio o una ganancia de un puesto en la clasificación final por comunidades. Sí, así es. Nosotros, yo estoy de directora técnica en el bioatletismo, y nosotros hemos quedado terceras de Europa en la Copa de Clubs de Campeonato de Europa, porque la quinta, que en teoría no puntúa, no puntúa para el equipo, le quitó un punto al cuarto equipo
O sea que al final hay que dejarse la piel hasta el último metro. Eso es santo y seña de nuestro deporte, y me imagino que en las charlas técnicas previas a la carrera os hartaréis de decirlo, de recordarlos a los atletas, Sí, que se sí. mentalicen, que hasta el final todo cuenta, y que parece a veces que un puesto fuera de esos 4 primeros ya descarta o hace inservible la participación de un atleta, pero para nada. A veces que se ha demostrado cómo se llegan a ganar medallas gracias a esa circunstancia. Ahí están los mejores momentos, la repetición de la carrera, la salida, y todavía cuando el grupo comenzaba compacto. Aquí Aitor García era el primero que tomaba la iniciativa de ir estirando un poquito el ritmo del grupo. Vemos ahí todavía Amaya, verde. Sí, ese verde que ya ha desaparecido completamente. Sí, ha durado muy poco. Yo pensaba que iba a durar igual hasta la tercera carrera, pero en la primera ya los atletas que estén acudiendo, que compiten más tarde y vayan a ir poco a poco viniendo, que todavía no hayan venido ni al circuito, lo que van a ver ya es barro. Totalmente, 648 atletas en total que van a competir en este campeonato de España. Son 307 mujeres, 341 hombres, pertenecientes a 17 federaciones autonómicas. Repartidos en esas 7 carreras que hemos mencionado, la sub-20 masculina, la femenina será la última de la mañana, entre medias la sub-23 femenina y masculina, el relevo mixto y las absolutas femenina y masculina. Ese es el menú que tenemos a lo largo de la mañana, desde las 10 que hemos comenzado esta retransmisión hasta las 2:35, que vamos a poner el punto final. Y en breve ya, a las 10:30, hora que ya se ha cumplido, será la salida de la siguiente carrera, la sub-23 femenina. Esta carrera va a estar muy emocionante. Vamos a tener a grandes atletas y bueno, y las actuales campeonas de Europa de cross sub-23. Tenemos, bueno, de hecho la gran favorita de la categoría sub-23 va a ser la campeona de Europa, pero en categoría sub-20. Correcto. María Forero, mira, justo en esa toma un poquito más lateral, bueno, hemos visto cómo Sergio Barrio se desplomaba y se resbalaba en ese final de carrera, de supera de la línea de meta. Pero vamos a tener, como digo, como comentabas tú también, un cambio de generación que se produce, atletas del 2003 que pasan ya a la categoría sub-23 y que van a ser, creo, algunas de las grandes protagonistas de esta carrera que vamos a ver a continuación. 9.500 metros para ellas. Son 5 vueltas al circuito. Esta es la máxima distancia que vamos a ver en el día de hoy. Ya igualan las categorías masculina y femenina e igualan también ya las categorías sub-23 con las absolutas. Van a ser las mismas distancias, 9.500 metros. Sí, es una diferencia considerable. Hasta hace un par de años las distancias eran mucho más inferiores y son atletas relativamente jóvenes para la distancia que tienen que correr, y más como está el circuito muy pesado en el que va a hacer mucha mella en las aletas. Ahí tenemos a la selección de Castilla y León con Ángela Viciosa a la cabeza, la atleta más espigada, que va a ser una de las favoritas. Aquí la selección de Madrid con Marta Serrano al frente. Miran a Patricia Campos, otra de las atletas importantes que puede pelear por el podium. Ahí tenemos a Antía Castro por Galicia con el dorsal 443. La selección asturiana con atletas también importantes. Esa es la selección de Euskadi. Con Iraya Mendía, que estuvieron en el europeo. Efectivamente, además hizo un papelón. Y esa es la selección andaluza con María Forero a la cabeza, la campeona de Europa sub-20 de campo a través. Vaya alegrón que nos dio hace poquito más de un mes la discípula de José Enrique Villacorta. Se trasladó desde su Huelva natal a León y ha salido de la puesta redonda. Otra de las atletas que también pasa de categoría que comentabas, Iraya Mendía, hizo un pedazo de cross hace no mucho tiempo en el Goibar, en su estreno en categoría absoluta, porque ya obviamente las sub-23 corren con las atletas senior, y únicos como el Goibar, eso es correr con la élite mundial. Sí, fue un estreno, pues bueno, iba muy nerviosa. Es una atleta de nuestro club en la que, bueno, tiene mucha ambición, mucha cabeza, y eso es a tener en cuenta, porque bueno, no gana muchas veces el que el mejor está en forma, sino el que tiene una mella entre los dos. Y bueno, como comentábamos, pues fíjate, han salido tirando tanto Iraya Mendía como Yone Fuentes también, otra atleta vasca.
Y bueno, de momento va el grupo compacto, es normal, acaba de empezar, pero hay mucha gente para 3 puestos y mucha pelea, y tenemos por suerte muchas grandes aletas a nivel nacional e internacional, como así lo demuestran los resultados que van teniendo. Sí, desde luego. Aquí alguna ausencia destacada son las de Carla Domínguez, que el año pasado fue campeona de España en la categoría sub-20 en Jaén. Mujer que ha sido también campeona de Europa sub-20 de los 5.000 metros hace 2 años, que ha sido quinta del mundo en la misma distancia. Mismo puesto que consiguió precisamente María Forero el año pasado. Fueron 2 campeonatos del mundo correlativos consecutivos, porque el de hace 2 años se había trasladado por motivo del COVID. Se celebró en Nairobi, el del año pasado en Cali. Y en ambas ocasiones una española estuvo entre las 5 primeras. Hace 2 años Carla y el año pasado María Forero. Y por cierto, en una circunstancia, si no me equivoco, Iraya Mendía es una atleta que también ha competido en pruebas de trail. No sé si esto le puede, en un circuito así tan diferente, si puede suponer alguna pequeña ventaja, una marca diferencial. Bueno, yo creo también sí, pero le da sobre todo, por ejemplo, ella compitió el autonómico aquí, ganó con mucha solvencia. Es una atleta que le gusta mucho el barro, que se desenvuelve muy bien. Efectivamente el trail así lo atesora también. Y conoce muy bien el circuito. Se desenvuelven en el barrio, y bueno, vemos que ahora las atletas que van a por uvas, como se suele decir, se han colocado adelante, dejándose ver, y vemos a Ángela Viciosa, a Claudia Corral, a Iraya Mendía, que bueno, quieren demostrar que son ellas las que Marta va un poquito, María Forero va un poquito más agazapada. Sí, se lo ve un poquito por la parte externa. Sí, bueno, al final son muchas vueltas, ¿no? Hay que dejar pasar los metros. Ya vemos que en la primera vuelta van de barro hasta arriba. Y bueno, también hay que saber dosificar y gestionar la carrera. Es una carrera muy larga, y vemos que Iraya ha tenido un incidente y un poquito con el árbol. Sí. Y hay que, mira, está un poquito el terreno complicado. Ya vemos que el barro ya no es barro, sino que son charcos. Sí, esto es directamente meter el pie hasta el tobillo entero y intentar sacarlo con la mayor ligereza posible para que no ralentice mucho la marcha. También vemos como al principio, ahí cuando van muchas atletas juntas, esos aspavientos con los brazos para intentar equilibrarse y no irse al suelo, también pues provoca algunos toques que se irán reduciendo conforme la carrera se estire y este grupo vaya alineándose. Sí, lo hemos visto antes en la carrera del sub-20, como tenía mucha inestabilidad los atletas, el no tener el terreno firme y el peso uniforme hace que apoyes el pie, y si no es una posición correcta o tiene más profundidad o hay un charco, pues eso haga que te desequilibres y que tengas más problemas a la hora de mantener el equilibrio y no caerte, ¿no? Efectivamente, aquí no está la vigente campeona Andrea Romero, que ya pasa a categoría absoluta. La veremos seguidamente ya en esa carrera representando a las Islas Baleares, la atleta de Formentera que venció el año pasado en Jaén, seguida precisamente de la atleta que ahora lidera el grupo, de Ángela Viciosa, atleta que hace un par de años consiguió un muy meritorio top 10 en el Campeonato de Europa de ocasión en Dublín, en Irlanda. De momento Ángela Viciosa, Iraya Mendía a su lado, un poquito más rezagada. De momento María Forero, quien aparece por ahí en las primeras posiciones, es la gallega, es el dorsal 443, Antía Castro, la atleta que se ha trasladado a Madrid para entrenar a las órdenes de Juan del Campo y Luismi Martín Berlanas. Sí, vemos que el grupo todavía es muy compacto, estamos en la primera vuelta. Las aletas están, yo creo que viendo un poquito, tanteando un poquito el circuito, el piso, y queda mucha carrera por delante. Viene Fuente también, ¿no? La atleta que figuran allí en esas primeras posiciones. Recordamos que aquí son atletas nacidas en los años 2001, 2002 y 2003. Sí, correcto. John es del 2002. Es una atleta joven. Ella sí que hace trail específicamente. Y en el invierno hace el cross, y es una atleta con mucho talento. Es una atleta de Galdácano, de aquí cerquita,
y cuando coja un poquito más de fuerza mental, que es lo que le hace falta, el de confiar un poquito más en sí misma, yo creo que nos va a dar grandes momentos. Galdácano, por cierto, que es una de las sedes de Vizcaya que han acogido este campeonato de España de campo a través. Lo hizo en el año 1945. En Guecho fue en el 61 y en el 69. Y Amorebieta lo recibió en el año 93. Han sido 4 ediciones en Vizcaya de las 29 ocasiones en las que ha recalado en Euskadi. Siempre ha sido en Guipúzcoa. Sebastián lo recibió en 19 ediciones. Sí, a ver, Euskadi como tal tiene mucha tradición en todos los deportes y en el deporte del cross en particular, ¿no? De hecho, tenemos muchos de los crosses a nivel nacional, son el Lasarte, el Goibar, Amorebieta, son grandes crosses. Yodio también. Yodio, ahora ahora perdido, fuelle, ¿no? efectivamente, pero bueno, ha estado grandes. un montón de años ahí en el panorama, pues bueno, siendo de los mejores crosses que había. La orografía también lo permite, el clima, antes los crosses eran así. El típico cross, o lo que nos imaginamos cuando oyes la palabra cross, es este, ¿no? La verdad es que luego el hecho de que ya no llueva tanto en el norte hace que, por suerte, Sí, te lo digo, pues bueno, no sé, los crosses sean más, se puedan correr más fácilmente, no se vean estos circuitos tan de barro, pero bueno, es así. O sea, el cross tenemos las circunstancias que hace bueno, esto es una pista, si hubiese hecho buen tiempo, no hubiese llovido, las circunstancias hubiesen sido totalmente diferentes, porque es un cross en el que se hubiese corrido muy rápido, porque solo había una cuesta hacia arriba y una cuesta hacia abajo, y además muy, no fácil muy la tendidas, palabra, ¿no? Pero muy tendidas, efectivamente, ¿no? Es una cuesta. Pero bueno, no ha sido así. Las aletas vemos que van de barro hasta arriba, hace que no se pueda correr con esa facilidad que permite, ¿no? Aquí el hecho de la gente que venga, que sea mucho más rápida, esta situación se la ve mermada porque la frecuencia de la pisada, de la zancada, no lo permite, ¿no? Sí, sí. Totalmente. De momento el grupo por delante, que permanece muy nutrido de atletas. Es María Nieves Campos quien ahora toma la iniciativa, la menor de las dos hermanas madrileñas. Su hermana Ana Patricia ya figura en categoría absoluta, ambas entrenadas por Arturo Martín. Iraya Mendía, Ángeles Viciosa ahí también situadas en las primeras posiciones. Aquí las mujeres del año 2003, las más pequeñas de la categoría, que parten un poco con la vitola de favoritas. Vemos un poquito más atrasada en ese grupo delantero a Marta Serrano, otra de las grandes del atletismo español. A pesar de su juventud, ya ha sido bronce nacional absoluto en la prueba de 3.000 obstáculos, donde además ostenta el récord de España. Sí, vemos a Claudia Corral, que el año pasado fue quinta también en el Campeonato de España, que va adelantando posiciones. De momento dejando hacer. María Forero, ahí no está siendo de momento protagonista de estos primeros compases de la prueba. Sí, la que está tirando desde el principio a fin es Ángela Viciosa. Quiere marcar su ritmo y estirar así el grupo de aletas, y soltando aletas, pero bueno, todavía es un grupo muy compacto, en el que vemos además el color rojo predominante. Sí, el de Madrid, el de Castilla y León. Correcto, sí es. Empieza a emerger el verde de Andalucía. Se ve azul amarillo por ahí. Sí, es verdad que ha perdido algunas unidades ya de ser un grupo mucho más extenso, pero bueno, todavía hay muchas atletas, hay mucha carrera por decidir. Vemos Iraya ahí que siguen los puestos de cabeza también. Hay que tener en cuenta que bueno, no llevamos todavía ni un tercio de prueba. Aquí los ritmos obviamente van a ser bastante más lentos que los que podrían darse en un tipo de circuito que permitiera correr más rápido. Y nos aproximaremos a los 35 minutos de carrera seguramente. Sí, porque el ritmo, como comentabas antes, no puede ser muy rápido debido al piso. Vemos que Yone también está descolgándose de este grupo de cabeza. Patricia Campos, perdón, María Nieves. Patricia es la hermana mayor. Es María Nieves quien ahora intenta avivar el ritmo. Ese grupo se está empezando a estirar poquito a poco. Qué manera de chapotear ahí en esa parte del circuito. Vamos con las aletas ya no esquiva. Mira, ahora ya
pero cogen la línea más recta, da Yo creo igual que si es charco, es en la barro, primera lo que vuelta sea. donde todavía dices, voy a intentar no mojarme mucho, voy a intentar correr un poco en zona más estable, pero luego ya... Sí, sí, intentas como no mancharte, ¿verdad? Sí, sí, un poco... Y a partir de ahí ya, en el segundo charco, ya dices, da igual. Efectivamente, ahí vemos como de hecho entran por la parte interior para intentar hacer los menores metros posibles. Sí, sí, es que metro a metro parece que no, pero se va notando. Además es mucha distancia, mucha vuelta y ya vemos que las aletas en ningún momento esquivan. Esta curva da una imagen de lo que es hoy el cross ahora mismo, ¿no? Que ya solo y exclusivamente se ve barro. Efectivamente. María Nieves Campos, Ángela Viciosa, Iraya Mendía. Y Claudia Corral es el cuarteto que está ahora mismo peleando por esos puestos. En esta categoría sub-23 no optan al campeonato del mundo, puesto que no hay categoría sub-23. Entonces aquí no solo están disputándose tanto el podium en las 3 primeras plazas como así el de las autonomías, correcto, las comunidades. Sí, la categoría sub-23 es una categoría predominante en Europa, principalmente también en Sudamérica. Son las áreas donde está reconocida esta categoría, necesaria bajo mi punto de vista para también dar una motivación y estímulo a los atletas que en la categoría sub-20 tendrían que empezar a competir ya directamente con los absolutos. Ese salto a veces es bastante grande, principalmente en pruebas creo que de medio fondo y fondo, donde la madurez deportiva llega unos años más tarde y hay que cubrir, ¿no?, esa transición pues con estas pruebas que permitan poco a poco ir avanzando hacia esa madurez deportiva y hacia la élite del deporte. Sí, pero incluso a nivel internacional, ¿no? De sub-20 a absoluto hay mucha distancia a nivel de entrenamientos, incluso a nivel de formación como atleta. Y los atletas que están a nivel sub-20 peleando por puestos nacionales o por reconocimientos nacionales e internacionales, el salto a la categoría absoluto es muy grande, ¿no? Entonces hay un vacío ahí en el que bueno, se les ha dado el reconocimiento y pruebas específicas ahora a nivel nacional, pero creo que falta un poquito a nivel internacional el hecho de que tengan su hueco, su cabida, para que se vayan adaptando a esa categoría absoluta que se les viene encima ya. Efectivamente. Sí que es habitual, por ejemplo, en África, obviamente que los atletas tienen un desarrollo diferente, fisiológicamente obtienen la madurez antes, y vemos atletas casi sub-20 o con 20 años ya triunfando en grandes campeonatos, entrando en podiums en campeonatos del mundo, en Juegos Olímpicos, pero es verdad que atletas caucásicos, por ejemplo, pues necesitan todavía un mayor recorrido para alcanzar esa madurez de la que comentábamos. Bueno, pues por delante 4 atletas que empiezan a distanciarse, por detrás 2 que intentan no perder comba. Claudia Corral, acompañada de una atleta de la Comunidad Valenciana, vamos a ver si la identificamos. De momento ese sexteto que ya sí que toma una ventaja relevante. Bueno, ya son muchos metros los que separan a la séptima clasificada provisional. 6 atletas que empiezan a tomar la delantera. Es Nara Elipe, la obstaculista valenciana, quien está situada en esa sexta posición. La atleta del Playas de Castellón, que hoy representa a su comunidad, a la Terreta, el Levante. Sí, vemos que esta vuelta ha determinado de ser un grupo extenso y compacto, ha marcado claramente un sexteto y un grupo perseguidor ahí que van pues perdiendo metros. Sí, se ha quedado Marta Serrano, la vemos ahí con la trenza, con la remera roja, en esa octava posición. A ver si consigue ir recuperando la hija y discípula de Antonio Serrano, y también a su lado Antía Castro, otra mujer que entrena en Madrid, no entrena en el mismo grupo. Antía lo hace con Juan del Campo y Luis Martín Berlanas, y Marta Serrano lo hace con su padre, que fuera los marquista nacional de maratón. Creo que fue el primer hombre que bajó de las 2 horas y 10 minutos en la distancia de Filipides en España. Felipe, que intenta no descolgarse de ese quinteto de cabeza formada por Ángela Viciosa, Iraya Mendía, María Nieves Campos. Bueno, nos ofrecen aquí a Laura Domene. Sí, y María Cerrón. Así es, Laura, efectivamente, Sí, es sí. Laura Domene. Sí, me había confundido yo. Nara Elipe no lo hemos visto con el dorsal 435. Es Laura Domene,
efectivamente quien está ahí situada en ese sexteto de cabeza. Sí, no Una sé. mujer que se quedó a las puertas también de participar en el Campeonato de Europa en la categoría sub-23. El europeo sí que está reconocida esa categoría, como decimos. A la que nos vamos en las primeras posiciones es María Forero. No sé si... Sí, está tercera, está tercera. Ay, no la había visto. Ahí está de verde. Ah, sí. Sí, de momento dejando hacer. Es verdad que no está tomando Sí, sí, no la ninguna había- responsabilidad. Está dejando todo en las piernas y en la iniciativa de María Nieves Campos, acompañada siempre, escudada por Ángela Viciosa, la atleta entrenada por Eladio Barredo, que también fuera el preparador de su padre, de Isaac Viciosa. Y aquí dentro de la amplia representación de la familia, vamos a ver también a sus dos hermanos pequeños, a Pedro Viciosa y a María, que va a competir como sub-18 en la categoría sub-20 a última hora de la mañana. Sí, les ha trasladado esa pasión por el atletismo. Y el talento, Y lógicamente. el talento, porque pasión está- pueden tener muchos, pero Sí, para estar aquí sí, peleando sí. por estos puestos, Así van a es. tener mucha calidad Y genes. y genes, desde luego. Lo han vivido desde pequeños, como se suele decir, lo han mamado y aquí están peleando, que no deja en ningún momento hacer y lleva a ella la pauta de la carrera Ángela Viciosa, marcando el ritmo en todo momento, acompañada de Iraya Mendía, de Marta Forero, de Claudia Corral, haciendo un poquito más la goma Laura Domene. Seis atletas, efectivamente Laura Domene, la atleta entrenada por Tony Montoya, que cierra ese grupo de cabeza. Se le está intentando acercar María Cedrón, que va desde atrás, y yo creo que le va a dar caza. Por detrás su compañera de selección, Antía Castro, que navega en solitario junto con Marta Serrano, ese dúo que está intentando no descolgarse del todo de la pelea por esos puestos de honor. Bueno, yo creo que ya hemos cubierto la mitad de carrera, aproximadamente 18 minutos. Ya llevamos de las 5 vueltas aproximadamente, efectivamente, dos vueltas y media, el ecuador de la carrera, en el que todavía hay muchas cosas que determinar. Es un grupo, un sexteto, en el que ya prácticamente ha tomado contacto la aleta y bueno, se están controlando. Sí, hay María Cedrón, que ha contactado, aunque bueno, aquí todavía no se ha producido un cambio de ritmo definitivo. Están ahora las castellanesas comandando la prueba, Ángela Viciosa y Claudia Corral, la segoviana. Dos atletas del año 2002. Sí, vamos a ir a Iraya Mendía en todo momento en la estela y a María Forero, que la verdad es que son las cuatro, a simple vista se les ve otra manera de correr, ¿no? Fíjate en la cara de María, que es que no representa ni el más mínimo esfuerzo. No, Está va ahora mismo muy corriendo, fácil. parece que va rodando. Sí, sí. Sí, ese braceo de ir frenada incluso, Sí, sí. ¿no? De dejando hacer. Totalmente, está claro Dejando hacer. que todavía quedan muchísimos metros como para marcar las diferencias con la carrera un poquito más avanzada. Ahora se ha dejado caer un poquito más atrás María Nieves Campos. Sí, se le ve como con la cara sufriendo un poquito más. Y ahora Domini, mira, que se justo de ahí ya entre las 3-4 primeras, que venía de atrás. Y es fundamental la buena dosificación, abordando esa subida para pasar a la parte superior de esta campa donde se está celebrando este 105º Campeonato de España de campo a través individual por federaciones autonómicas, que les estamos ofreciendo desde las 10 de la mañana. Ahora ya con esta carrera sub-23 femenina que daba comienzo a las 10:30. Sí, veíamos ahí en la cuesta que María Nieves Campos parecía que cedía un poquito. Ahora en las imágenes efectivamente así parece que es. Queda mucha carrera, también es cierto, pero no es buena señal el que haya perdido estos metros, que psicológicamente cuesta más recuperarlos casi que físicamente, ¿no? Ángela Viciosa sigue tirando, sigue estirando a las aletas del grupo de cabeza. Iraya Mendía se la ve muy bien, la verdad, muy fácil. Tiene una manera de correr, un gesto que me parece que va sufriendo, es su manera de hacer, y se la ve muy fuerte.
Ya veremos a ver cómo transcurre la carrera. María Forero va muy fácil, muy cómoda, dejando hacer en todo momento, no ha dado la cara en ninguna parte de la carrera. Y la aleta, que parecía que iba perdiendo ahí un poquito de metros, se ha acoplado ahí, va a un cuarteto y completamente estirado, si es cierto, van alineadas en fila y bueno, pues del sexteto que iba antes, ahora ya parece que 4 más 1. 4 más 1, efectivamente. Y la que ha sorprendido no ver en ningún momento en las primeras posiciones era precisamente la otra atleta valenciana, con la que había confundido yo a Laura Domene, que es Nara Elipe. El año pasado cerró con un muy buen quinto puesto en esta misma categoría sub-23. En esta edición del campeonato pues no ha estado en ningún momento ahí en las posiciones delanteras, no la hemos visto al menos. Y está continuando, estirando el ritmo Ángela Viciosa, Iraya Mendía, María Forero, Laura Domena, Claudia Corral, por detrás un poquito más rezagadas ya María Nieves Campos, que el año pasado también cerró en el top 10. Y María Cedrón, la gallega. Sí, un total aproximadamente de unas 60 atletas que han salido en esta distancia, en esta carrera, sub-23. Y poco a poco sigue en todo momento tirando Ángela Viciosa. Hemos visto ahí arriba la figura al fondo de José Enrique Villacorta. Ahí viendo las evoluciones de su pupila, de María Forero, de la campeona de Europa sub-20, que quiere intentar estrenarse en el palmarés con el título en esta carrera sub-23. El año pasado no logró la victoria en Jaén, ya que esta fue para Carla Domínguez, hoy ausente, recuperándose de problemas físicos que le aquejaron el año pasado. Tampoco está otra de las que podía haber sido protagonistas, que era Mireia Arnedillo. Ayer la veíamos participando por la tarde en el Meeting Internacional de Cataluña en pista cubierta, corriendo los 1500, creo que tiene una marca de 4.22, entrando en forma poco a poco. Otra atleta que también tuvo problemas el año pasado y otra atleta perteneciente a esa magnífica generación del año 2003, Carla Domínguez, Mireia Arnedillo, Marta Serrano y María Forero. Depende de si van subiendo, bajando o hay giros. En los giros se vuelven a reagrupar más. En cuanto hay una pequeña subida, parece que se estira, pero está ahí la carrera. Parece que se quedan, no se quedan, pero sí que en ese cuarteto hay uniforme. En fin, quinteto ya, fíjate que pensaba que se había dejado unos metros. Claudia Corral ha vuelto a enganchar. Y es verdad que este circuito lo que permite es eso, ves a tus contrincantes en todo momento, estos giros, que además al estar terreno como está tan embarrado hace que la arrancada se acorte, que el ritmo se afloje un poquito, y entonces las aletas que van un poquito haciendo, pues bueno, no sé si la goma, pero sí con un correr menos fácil, vuelvan a reagruparse y en ningún momento se dé la batalla por perdida. Pues como Ángela Viciosa ha impuesto su ritmo, va con correr muy fácil. Este circuito lo que permite es ver en todo momento a tus rivales, las curvas a la vuelta. Sí, puedes echar el rabillo del ojo. Eso es, la mirada un poquito al lado. Eso es. Ver la distancia que vas sacando. Sí, es verdad que en este grupo les da igual lo que pase detrás, con las que tienen al lado ya es más que suficiente. Eso sí es verdad, cuando ya tienes una distancia, está el grupo más desgregado y vas a nivel individual o en solitario, sí es de agradecer. Aquí estás con el aliento del atleta contrincante al lado y no es necesario, ¿no? Y por cierto, mira, comentaba la ausencia de Nara Elipe, otra de las mujeres de la Comunidad Valenciana, la castellonense, pues llamada a estar peleando aquí por los puestos de honor, y es que nos aparece aquí en los resultados provisionales como no presentada, es decir, algún problema ha tenido que tener la atleta de Castellón para no comparecer finalmente en esta carrera sub-23. Esperamos que no haya sido nada, en que en cualquier caso pues se recupere lo más pronto posible. Quienes sí que están de momento son esas 4 atletas que tenemos en pantalla, seguidas de otra valenciana, de Laura Domene, que está también intentando no perder comba. Ese quinteto estirado, que va a ser muy difícil que por detrás ya les den
caza, descartadas ya para la lucha por las medallas. Atletas como Marta Serrano, como Antía Castro, las que vienen, insisto, de la categoría sub-20, están subiendo hasta sub-23 por primera vez. Tomas a cámara lenta de las pisadas en el barro, cada vez más suelto. La verdad que este cross es otra cosa, no, pero va a dejar unas fotos impresionantes. Sí, va a dar el espectáculo que hacía años que no se vivía un cross con este barrizal, ¿no? Sí, la verdad que circuitos bastante diferentes los de las últimas ediciones. El año pasado en Jaén, un circuito que permitía correr mucho, Sí. al final situado en Andalucía, buena temperatura. Hace 2 años fue una especie de trail casi en Getafe, porque era un terreno compacto, pero con unas subidas tremendas, donde veíamos a gente subir prácticamente echándose las manos en las rodillas, subir andando en algunas partes más duras. Y este circuito que no tiene unas subidas y bajadas demasiado pronunciadas, pero que sí que tiene este terreno embarradísimo que impide la marcha, que no permite correr rápido. Ahí tenemos esa subida, la única prácticamente que afrontan las atletas. Y por delante se están marchando poquito a poco Ángela Viciosa, y Ireia Mendía y María Forero. Y parece que han marcado unos metros respecto a sus perseguidoras. Les queda todavía una vuelta y pico, pero ya la distancia empieza a ser considerable. Ahí vemos en todo momento la aleta de terminar el ritmo sigue siendo la misma, Ángela Viciosa. Ireia Mendía su estela y Marta Forero controlando en todo momento y sin hacer ningún desgaste en toda la carrera, guardando fuerzas. Totalmente, sí, sabe que todavía tiene pues casi 2 kilómetros por delante para poder marcar las diferencias. Bueno, no, todavía 2 kilómetros porque no han pasado por el toque de campana. Ahora veíamos lo que comentábamos hace un momentito, como Ireia Mendía miraba a su derecha para ver el grupo perseguidor, la distancia que marcaba. Eso es lo que decíamos antes, que cuando los rivales están contigo no hace falta, pero en este caso, que son 3 plazas de honor de podium, van 3, sí es interesante saber y conocer la distancia que marcas y los metros respecto a la cuarta, a la quinta, y este circuito así te lo permite, ¿no? Y veíamos ahí cómo miraba a su derecha para ver la distancia, ¿no? Entonces ahora ellas yo creo que son plenamente conscientes de que la pelea está entre ellas, los puestos están entre ellas, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Vemos ahí pasando esa balsa porque vemos que casi meten hasta la rodilla la altura de la balsa de ese charco en concreto. Era la circunstancia que ocurría el otro día, ¿no? En el provincial que comentabas, donde literalmente los atletas metían la rodilla entera y era lo que hubiera, bueno, pues hecho complicado la celebración del campeonato en este mismo circuito, con esta misma configuración. Sí, había que haber modificado el circuito, pero bueno, no ha sido así, por suerte. También, por cierto, un circuito que es bastante romperritmos en cuanto a los giros tan cerrados. Vemos como las atletas tratan de agarrarse a veces a las vallas, a veces a los troncos que delimitan este recorrido. Eso también hace, bueno, pues que el ritmo no esté siendo rápido, lógicamente, porque aquí no puede ser rápido. Se van a ir por encima incluso de los 35 minutos finalmente en estos menos de 10 kilómetros, 9.500 metros. Las atletas que van a pasar en breve ya por el toque de campana. Ahí está, ese cuenta vueltas, última vuelta para estas 3 atletas y las que las persiguen. Menos de media hora todavía de carrera, pero nos vamos a ir por encima de los 37 minutos con toda seguridad. Quedan por delante 1.800 metros. 1.880 para ser exactos. Esos 80 son los determinantes también para esta carrera, si antes no se han decidido, no hay distancia entre ellas. Veíamos ahí la pelea entre la cuarta y la quinta posición, ahí vemos a ver lo que nos depara esta última vuelta. Si echamos un poquito de menos, o yo por lo menos echo de menos un poco el paso de los kilómetros, ¿verdad? Del ritmo que podían llevar las atletas, que aunque sabemos que el circuito no permite ir a ritmos elevados por el barro y la frecuencia, que no es la deseada. Sí, están corriendo casi a 4 minutos en 1000, diría yo. Sí, pero que
a 4 minutos al 1000, que dirá cualquier atleta que nos esté viendo, y pues Claro, yo también puedo ir ahí. Cualquier atleta de ¿no? asfalto. Sí. Efectivamente, ¿no? Cualquier atleta que le guste el atletismo, que no sea profesional incluso, pero el terreno hace que el ritmo de los atletas sea mucho más lento de lo que a priori les gustaría, por decirlo de alguna manera. Bueno, es otra especialidad del atletismo que tiene estas circunstancias, que tiene el barro como protagonista. En cualquier caso, ahora sí que están acelerando el ritmo Ángela Viciosa, Irai Mendía y María Forero, la favorita, que vaya a la zaga de sus dos compañeras en la selección española y rivales en el día de hoy, que quiere intentar subir a lo más alto del cajón del podium y estrenarse en esta categoría sub-23 como campeona de España. Ángela Viciosa, una mujer del año 2002, Irai Mendía y María Forero del año 2003. La verdad es que lo que tengan lo tienen que echar en esta última vuelta. No se pueden guardar nada, y la carrera cada atleta la ha propuesto de una manera completamente diferente, ¿no? Ángela Viciosa tenía muy claro que iba a tirar de principio a fin. Irai está un poquito más en la retaguardia y bueno, dejándose ver en algunos momentos, pero siempre a la estela de Ángela Viciosa, y la que lo tenía clarísimo es Marta Forero, que en ningún momento ha tomado la iniciativa ni la cabeza de carrera, y cuando lo haga creo que será para intentar irse, despegarse. Vamos a ver hasta dónde espera María Forero, si tiene efectivamente ese cambio de ritmo, porque vamos a ver también cómo va de fuerzas. Estamos aquí obviamente presuponiendo que debido a su condición de campeona de Europa sub-20, pues lógicamente tiene que partir con la victoria de favorita, pero bueno, también las otras atletas corren. Estamos hablando de atletas de mucho nivel, que algunas de ellas, como Iraya y la propia María, pasan de categoría, y después de conseguir el título de campeonas de Europa en categoría sub-20 por selecciones. Anteriormente fueron subcampeonas en el año 2021, por tanto estamos hablando aquí de la élite no solo nacional sino europea. Por cierto, también una cosa que quiero destacar es que me está gustando mucho la retransmisión, las imágenes que nos están ofreciendo los compañeros de realización, con imágenes desde el dron, con esas cámaras fijas que apuntan a las partes más duras y bonitas también del circuito, también esas imágenes en el quad, donde se puede ver perfectamente la evolución de las atletas. Y ojo, porque bueno, parece que Ángela Viciosa está intentando tomar ahí algún metrito de ventaja. Irai Mendía, no sé cómo va de justa o cómo va de... Sí, ahí se ha trastabillado María Forero. Aquí va a haber pelea hasta el final, ¿eh? Sí, sí, parecía que se intentaba ir Ángela Viciosa. Yo, mi corazón, me vais a permitir que estoy con Irai Mendía, atleta de la tierra, atleta de mi club, y me encantaría, pero va a ser una pelea muy bonita a ver, a disfrutar. Y bueno, sí, es verdad que ha dado un amago ahí de que se marchaban, ya están para subir en la última cuesta. A partir de ahí serpentear entre curvas y creo, o sea, si esto no cambia, que se va a determinar en los últimos metros. Me parece que María Forero está pasando un mal momento. Sí. Ahí se le ha torcido el rostro, ha empezado a apretar los dientes. Estas son sus compañeras de selección, pero que están siendo dobladas. Correcto. Las dos atletas de Andalucía también intentando bracear para superar esta cuesta. Y María Forero, que sí, que ahora está sufriendo. Ángela Viciosa está haciendo un carrerón, porque es que está tirando desde los primeros compases de la prueba. Ha propuesto el ritmo que están intentando aguantar Irai Mendía y María Forero. Vamos a ver si ahora ya en la parte superior de la campa, con menos de 1 kilómetro por delante, pueden aguantar a la vallisoletana la vasca Irai Mendía y la andaluza María Forero. Pues se empieza a ir Ángela Viciosa. Atención, cambio de ritmo de la vallisoletana para intentar hacerse con el primer título tras el subcampeonato logrado el año pasado en Jaén. Sí, se la ha visto en todo momento que ella ha hecho su carrera, ha marcado su ritmo. Ahora vemos que, mira, el mal momento que estaba pasando María Forero se ha repuesto. No ha perdido estela Irai Mendía, también es cierto, todavía ha estado por decidir, pero Ángela ha puesto un ritmo. Y bueno, todavía quedan metros de distancia. Queda. Se está recuperando María, ha pasado un mal momento en la cuesta. Queda mucha distancia todavía, sí es cierto que queda ese giro, otro giro y la última recta de meta. Ahí ya parece que está perdiendo unos metros respecto a María, y vamos a ver. Vamos a ver cómo están las cosas en esta última parte de la carrera, todavía sufriendo
María Forero con una cara totalmente diferente a la que llevaba una vuelta atrás. Por detrás Iraia Mendía, que intenta todavía no descabalgarse de la pelea por la medalla de plata al menos. Ángela Viciosa lo suyo por delante, intentando zafarse de el hostigamiento de María Forero, que viene por detrás y que está oliendo sangre. Pero de momento lo que hace Ángela Viciosa parece que es, bueno, al menos mantener la distancia. No está sacando más metros, pero sí está manteniendo esos 20-25 metros que ya saca a María Forero. Bueno, ya mucho tendría que cambiar, porque esta recta que está haciendo ya sería prácticamente el último giro antes de la última recta de salida. La verdad es que lo ha dado todo desde principio a fin. Es clara merecedora de ella ha provocado su táctica y bueno, de momento, hasta que no acabe la carrera, va bien. Ya vamos es a el ver, último giro. Sí, ahí es. Para girar a las derechas y entrar. Esos son 100 metros ya los que tienen hasta la meta. Pues Ángela Viciosa, que parece que no se le va a escapar el título. Ojo a la medalla de plata, porque todavía Iraia no ha dicho su última palabra. Va a intentar espintar a María Forero. Ángela Viciosa se va a hacer con el título de campeona de España sub-23 de campo a través. Magnífica victoria de la vallisoletana, que sube un peldaño en el escalón del podio. María Forero, la campeona de Europa sub-20, que va a ser subcampeona de España sub-23, y el bronce para otra fenomenal atleta, para la vasca Iraia Mendía. Ellas tres han bajado de los 37 minutos, el circuito no acompañaba. Sí hay que tener en cuenta y valorar que tanto María como Iraia vienen de una categoría inferior, un salto importante, son 2 kilómetros y pico más de distancia, a tener en cuenta que hay que tener un periodo de adaptación. Pero bueno, enhorabuena a todas ellas, han hecho una gran carrera. Y ahora vemos cómo entra la cuarta clasificada, Claudia Corral, que ha estado peleando en todo momento por los puestos de cabeza también ahí en el grupo. Se descolgaba a tomar contacto y bueno, enhorabuena por esa cuarta posición. Bueno, y la evolución también de Iraia Mendía. El año pasado era octava en categoría sub-20 y ahora, siendo de las pequeñas en la categoría sub-23, que ha cerrado con esa medalla de bronce. También hizo un grandísimo europeo. Entraba ahora Laura Domene, ahora lo hace la madrileña María Nieves Campos. Y vamos a ver cómo están también las cosas ahora enseguida por comunidades. Hemos visto que Castilla y León metía a 2 mujeres entre las 4 primeras. Ahora vemos entrar a la atleta María Cedrón, de la gallega. Y yo, por añadir una cosa a nivel particular, como nos conocemos, lo que decías antes de Iraia Mendía, una de las cosas que me gusta a mí de ella es su fuerza mental, ¿no? Es tan importante la fuerza física y las cualidades a nivel físico como la fuerza mental que se pueda tener, ¿no? Y efectivamente, cuando subes de una distancia inferior a una categoría que es un paso antes de la absoluta, que eres la pequeña, ¿no? o la novata en esa categoría, el tener la fuerza y el coraje, como ha tenido en todo momento, de estar dando la cabeza de carrera ahí, detrás de Ángela Viciosa, eso sí, que desde el primer metro, pues bueno, ella ha hecho su carrera y bueno, darle enhorabuena porque le ha salido muy bien. Efectivamente, esta es la alegría de Ángela Viciosa, que consigue el título de campeona de España sub-23. Vaya a nivel de podio, insisto, porque aquí estamos ante la élite europea. 3 mujeres que ya han saboreado las miles también del éxito a nivel internacional. Bueno, tenemos futuro, que eso es muy bueno, hay que tener presente. Hemos tenido un muy buen pasado y ahora tenemos futuro, que es súper importante pues bueno, para seguir peleando y que este deporte que tanto nos apasiona, poder disfrutar de él con grandes atletas a nivel nacional e internacional, ¿no? Efectivamente, Laura Domene cerraba con la 5ª posición. María Nieves Campos, que subía 2 puestos respecto al octavo del año pasado. María Cedrón en la 7ª, Marta Serrano 8ª, Antía Castro 9ª, estas mujeres también del año 2003. Cerraba el top 10 Marina Freisa, la atleta entrenada por Carlas Castillejo. Por comunidades estamos esperando a ver los resultados. Defendía título Cataluña. El año pasado segundas habían sido las mujeres de Madrid y terceras las de Castilla y León. Castilla y León, que ha cerrado al menos con 2 mujeres en los 4 primeros puestos. Vamos a ver eso cómo se traduce, porque al final esto no es solo los primeros puestos, sino que sobre todo se suele decir que
cuenta mucho el cuarto atleta de cada equipo. Así es. Ya vale cerrar primera, segunda, tercera, si la cuarta se te va puesto por encima del 50, por ejemplo, ¿no? Muchas veces es más importante tener todas al mismo nivel, por decirlo como mismo, que estén regrupadas a que haya 2 o 3 atletas en los primeros puestos y en la tercera y la cuarta haya mucha diferencia. En la tercera de Castilla y León ha sido Pilar Moreno, que ha sido la 19ª. Ya no vemos el resultado de la cuarta. Había metido a María Cedrón octava, Antía Castro décima, la 24, a Sara Inés López décimo tercera, sí. Y Inés do Campo se ha metido Pues, la 24, sí, pues ojo, pues Galicia peleando puede estar ahí, ahí delante, sí. Sí, peleando por comunidades, meterse arriba en el podio. Vamos a ver si en breve. Por parte de Madrid también, María Nieves Campos había sido sexta, Marta Serrano novena, María Berbero 15ª y Alicia de la Granja 27ª. Lo que también puede valerles a las madrileñas esos puestos para estar en el podio. Bueno, de momento son especulaciones, hay que seguir dejando que entren las atletas, que suban sus resultados a la clasificación por equipos. Pues ahí tenemos de momento a Castilla y León en primer lugar con 54 puntos, a un solo punto Galicia 55 y a 2 puntos de Galicia la Comunidad de Madrid con 57. Bueno, estamos, ojo, porque están corrigiendo, de momento no son oficiales. Vamos a esperar medio minuto un poco a que se estabilicen y a que se asienten esos resultados, a ver si hay alguna variación más. Porque ahora mismo darían a Galicia con 52, Castilla y León con 54 y Comunidad de Madrid con 56. Pero fíjate, vaya clasificación. Sí, estaba muy peleado lo que estábamos comentando hace Cataluña, unos momentos. A 6 puntos del oro, se queda fuera del podio. Sí, se llevan todos 2 puntos, 52, 54, 56, 58, si no cambia estos resultados. Y la verdad es que disputado hasta el último momento, ¿no? Pues la carrera a mí me ha encantado a título individual también, porque hemos visto una carrera emocionante hasta el último kilómetro prácticamente. Y fíjate qué emoción también la disputa de la clasificación por equipos, con esos 6 puntos de diferencia tan solo entre el primer equipo y el cuarto. Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Cataluña que saldría fuera del podio después de vencer el año pasado. Madrid y Castilla y León se intercambian las posiciones. Fue Madrid segunda y Castilla y León tercera. En este caso, tercera Madrid, segunda Castilla y León y Galicia, que asalta lo más alto del podium. Mira, vuelve a bailar otra vez. 53 Galicia, 54 Castilla y León, 56 Madrid. Todavía no hay nada definido, parece ser. Sí, es verdad que aparte del podio en el nivel individual, la pelea que hay entre las comunidades autónomas, eso es bonito en el ambiente, ¿no? En el que haya ese ambiente de equipo, de compañerismo, en el que, bueno, pues ellas estarán ahora con una... Si nosotros que no nos vaya nada en ello, pero que no somos las artífices de ese resultado, estamos con la intriga. Imagínate lo que se tienen que estar viviendo las atletas después de ese esfuerzo, de ese frío que hayan pasado, del barro que están hasta arriba, esa incertidumbre de saber en qué posición han quedado para llevarse ese premio añadido, ¿no? Efectivamente, de momento continúa Galicia en esta clasificación, que no sabemos si es ya definitiva, en lo más alto del podio con 53 puntos, o sí, les daban un punto más de los 52 que ofrecían a priori. 54 Castilla y León, 56 Comunidad de Madrid, 58 Cataluña. Por detrás ya la Comunidad Valenciana con 84 puntos, ya más alejados. País Vasco sextas con 108. Y estas son las repeticiones de algunos de los momentos destacados de esta carrera sub-23 femenina, con Ángela Viciosa ya desde el principio ahí comandando la prueba, con María Nieves Campos también dejándose ver en esos compases iniciales. Realmente acababa sexta la madrileña. Ahí ya es uno de los momentos donde se empezaban a ir 6 atletas por delante: María Nieves Campos, Ángela Viciosa, María Forero, Iraya Mendía, Claudia Corral y Laura Domene. Finalmente fue la mujer del Vicky Foods Athletics, mujer que compite representando al equipo de casa, el Club Vallisoletano, que tiene en sus filas a esta mujer
que ha escrito su nombre con letras de oro en el palmarés de este Campeonato de España de campo a través. Es la edición número 105, un campeonato que se viene celebrando desde el año 1916. Únicamente tuvo un parón en los años 1937 al 1939 debido a la guerra civil. El campeonato más antiguo de todos cuantos se celebran en nuestro país y además el punto álgido de la temporada de campo a través en un país con tanta tradición en cross como el nuestro, donde se celebran un total de 8 pruebas pertenecientes al circuito de World Athletics Cross Country Tour. Veíamos el resumen, quedó igual el momento en el que estaba pasando la carrera, en el que Ángela Viciosa Siempre en todo comandando. momento siempre comandando la carrera. Bueno, de momento a nivel de equipos parece que sigue estable. 53 Galicia, Castilla y León 54 y con 56 la Comunidad de Madrid. Y con 58 Cataluña, la antigua vencedora del año pasado. Pues así queda resuelta la clasificación por equipos en la categoría sub-23 femenina y nos vamos ahora con la sub-23 masculina sobre la misma distancia, 9.500 metros, de nuevo 5 vueltas a este circuito de 1.880 metros y aquí un protagonista que es el defensor del título, el catalán Adam Maillot, que además llega en muy buen estado de forma, corrió hace poquito los 3.000 metros en pista cubierta en 7.53, el atleta entrenado por Carlas Castillejo, que viene aquí con intención de renovar su título, pero no lo va a tener nada fácil porque tiene rivales de la entidad de Paul Oriats, de Alejandro Quijada, de Mehdi El Nabawi, aunque este último, ahí tenemos con el dorsal 173 al gallego, no va a computar para la clasificación individual, debido a que todavía tiene nacionalidad marroquí. Vemos la salida. También atención a lo que puede hacer el valenciano Miguel Ángel Martínez Chazarra, que ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada invernal, logrando la victoria en el Campeonato de España de campo a través por clubes en Atapuerca, la victoria a título individual, un hombre entrenado por José Antonio Redolat, que vamos a ver qué tal se defiende en el barro de Ortuella. Ahí están los primeros metros para estos atletas que van a pelear por el podium individual y por el podium por equipos. Como bien has dicho antes, Amaya, aquí no hay premio de clasificación para el Campeonato del Mundo, dado que la categoría sub-23 no está contemplada en la Federación Internacional, tan solo en la europea y en la española. Pero bueno, vamos a ver incluso si alguno de los atletas aquí presentes puede ser tenidos en cuenta para la categoría absoluta, porque puede que a lo mejor, no será la primera vez que Pepe Peiró pueda elegir a alguno de los atletas sub-23 para competir con los senior o incluso en el relevo mixto, porque recordamos que se va a disputar relevo mixto en Bathurst, en Australia, y puede que algunos de los atletas mediofondistas que están compareciendo aquí pues puedan ser tenidos en cuenta, dado que las grandes estrellas del mediofondo español van a tener puestas las miras en la pista cubierta, lo cual es totalmente incompatible con poder disputar el Campeonato del Mundo de campo a través. Hombre, es que la distancia del relevo es una distancia mucho más corta. De relevo en el cross, quiero decir, es una distancia mucho más corta. Normalmente los atletas punteros a nivel nacional e internacional suelen preparar o destinan más su preparación de invernal a la pista cubierta, ¿no? Por eso tenemos varias bajas también, sobre todo en categorías absolutas, en el que ni tan siquiera van a participar las atletas, ¿no? Ni los atletas los grandes especialistas, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es normal el centrar tu preparación en un objetivo de un campeonato del mundo de relevos es muy complicado. Nosotros sabemos que es mucho esfuerzo de entrenamiento para centrarte en ese objetivo. Es un premio añadido el que te pueden llevar, efectivamente, pero su planificación es mucho más entendible que sea de cara encaminada a la pista cubierta, a un campeonato del mundo, efectivamente, como así suele ser, ¿no? Sí, para un atleta sub-23 al final sería un premio, una internacionalidad absoluta en todo un campeonato del mundo de campo a través. Por eso creo que a lo mejor, bueno, pues podría ser tenidos en cuenta, que lógicamente luego será el criterio de Pepe Peiró, ayudado por sus asesores, pues los que decidirán la selección que participará en ese campeonato del mundo
a la cual, como digo, pues pueden aspirar atletas como Pol Oriach, como Adam Maillot, que están demostrando un buen estado de forma y que además se defienden maravillosamente en pruebas de media distancia. No hay que olvidar que Pol Oriach tiene una marca de 3.37 en 1500, 3.38 tiene Adam Maillot, que ya ha comenzado mandando. Y bueno, pues de momento quiere avivar el ritmo desde el principio. Un atleta que a priori no lo necesitaría porque, como digo, es un atleta con muy buenas prestaciones en medio fondo. Él tiene 13.40 en 5.000 metros, tiene 3.38 en 1.500. Hizo recientemente en la cursa del Nasos, en la distancia de 10 kilómetros, una marca de 28.48, para recordar. Por tanto, bueno, se defiende bien por arriba, por abajo y por el medio. Y ahí a su lado ya el aragonés Pol Oriach, campeón de Europa, sub-20 de los 3.000 metros obstáculos hace 2 años, en Tallinn, que también es otro de los atletas que va a aspirar a la victoria. De hecho, están aquí los 4 primeros del año pasado en Jaén. Adam Maillot venció, segundo fue Pol Oriach, tercero el bronce se lo llevó el madrileño Alejandro Quijada y el cuarto puesto lo obtuvo Rubén Álvarez, el burgalés. Sí, así es. Y una cosa a tener en cuenta, antes nombrabas a los discípulos de exaletas, ¿no? Grandes aletas como Carles Castillejo, Redolat, ¿no? Que ahora viven el deporte de otra manera, entrenando y consiguiendo, pues bueno, grandes aletas, porque para que un aleta despunte tiene que haber detrás un trabajo del entrenador, que siempre es como el gran olvidado, el que no tiene, bueno, no es que no tenga reconocimiento, pero no se le reconoce todo lo que debiéramos, ¿no? Y todos los que hemos sido deportistas tenemos que reconocer ese trabajo, esa gran labor de entrenador, acompañante, psicólogo, porque tienes que estar ahí en los grandes y en los malos momentos, ¿no? Y bueno, es otra faceta de un deportista que ahora, o de esa gente, de esos atletas que ahora viven el atletismo de otra manera, que es entrenando y sacando futuros atletas y grandes atletas, como es el caso de esta carrera. Exactamente, y otro atleta también entrenado por Carles Castillejo es Marc Fernández, otro atleta que representa a Cataluña, que va ahí en 7ª posición, también de momento en esos puestos delanteros. Otro atleta especialista en 3.000 obstáculos, y quien está ya a la zaga de Adam Maillot es Mehdi El Nabawi, un atleta que lleva aquí en España, en Pontevedra, en Aestrada, desde los 7 años, se dice pronto, y que todavía por temas burocráticos no puede disfrutar de la nacionalidad española, que la pura lógica indicaría que tendría que ya llevar años teniendo esa nacionalidad española que le permitiera subir a podiums en campeonatos de España, representar a España, como sé que es su deseo, pero de momento tiene que seguir esperando el discípulo de Ángel Bugallo, que pacientemente sigue evolucionando de muy buena forma también en esta ya categoría sub-23, un atleta del año 2002. Los temas burocráticos, pues sí, ¿no? Aparte de los deportivos, parece que no solo tenemos que pelear a nivel deportivo, sino que los trámites burocráticos también hacen que bueno, que no sea todo lo que se desea. Pues desde luego, y en el caso de Mehdi, desde luego me consta que es una situación un poco desesperante, porque ya decimos, lleva muchos años en España como para que pues, hubieran cumplido todos los plazos requeridos por la ley para obtener esa nacionalidad, que a otros les llega mucho antes, con anterioridad. Pero bueno, son situaciones desiguales contra las que tiene que seguir peleando este atleta, que está destinado a lograr grandes cosas. Corrió recientemente en los 3.000 metros en 7.58, en una carrera en la que Adrián Ben se impuso en Orense con 7.53. Por tanto, también evolucionando muy bien tanto en pista como en campo a través, que es su verdadera, yo creo, especialidad. Y hace poco competía también en el 10K, Valencia, Ibercaja, pero esa montonera que se produjo en la salida, una serie de caídas que provocaron una montonera pues como la que se produce casi en los Sanfermines, provocó que tuviera que retirarse, pero bueno, ha estado afilando los clavos de cara a este campeonato de España, donde eso sí va a poder aportar los puntos a su comunidad, a Galicia. Mira, en esta carrera de masculina vemos, no así como la femenina, que desde el primer momento vamos por la primera vuelta y ya se ha estirado el grupo. Bueno, no quieren sorpresas, ¿no? Los atletas, Adam Maillot ha salido bueno, con un fuerte ritmo, que de hecho van estirados, o sea, sí. No quiere peleas, no quiere grandes pelotones, y marcar su ritmo fuerte y exigente desde el comienzo.
Y bueno, es un grupo que para ser una carrera de hombres debería de estar mucho más compacto y haber mucho más atletas en estos inicios de la competición, y no es así. Por lo tanto, nos dice que el ritmo que está imponiendo es por lo menos exigente. De momento se le ve bastante fácil conforme a su gesto a Adam Maillot. Como digo, de momento bueno, pues parece que le interesa un ritmo un poquito vivo, que vaya haciendo una primera selección. Pol Oriach ahí a su zaga, el atleta de Monzón, entrenado por Fondi, fue el entrenador también de bronce mundialista en obstáculos, Eliseo Martín. Y ahí ya también la figura, la camiseta naranja de Miguel Ángel Martínez Chazarra, esa sorpresa que decíamos de la temporada invernal. Bueno, seguimos en la temporada invernal de la primera parte. En los meses de noviembre y diciembre acudió al Campeonato de Europa de Piemonte. Cuidado, Medi, que se ha salido de circuito. Sí, ha tenido ese traspiés. Sí. Ya vemos esa que el parte barro es imposible ya es correr. patatal total, que se suele decir, ¿no? Es barro puro y duro, donde los charcos y el barro hacen que la zancada no sea todo lo rápida y toda la frecuencia que nos gustaría. Vemos que los atletas pierden estabilidad y eso hace que tengan sustos, por decirlo de alguna manera. Vemos que en esta parte se estire un poquito más. También estas serpientes así que hacen que los atletas pues ayer se vayan decantando por el lado derecho, que es donde parece que hay un poquito menos de barro. También es cierto que es las primeras vueltas. Luego ya llega un momento que, como hemos visto en carreras anteriores, van por el lado que la traza que menos recorrido tiene. Ahí vemos como Pol Oriach se empareja a Adam Maillot y los dos están imponiendo un ritmo exigente. Pues sí, y por detrás en quinta posición Alejandro Quijada, bronce el año pasado y obviamente quiere volver a subir al podio. El atleta entrenado por Pedro García en Fuenlabrada. Bueno, pues más o menos los favoritos que están ya en las primeras posiciones. Echamos quizás de menos al burgalés Rubén Álvarez, que el año pasado fue cuarto. De momento no aparece ahí en esos primeros puestos. Tampoco el soriano Hugo de Miguel, que es otro de los atletas internacionales habituales en estas categorías menores. Y ahora le da el relevo Pol Oriach a Adam Maillot, que se pone detrás, que quiere dejar hacer a su rival. Una rivalidad enconada, la que se va repitiendo año tras año, categoría tras categoría, entre estos tres atletas, diría yo. Pol Oriach, Adam Maillot y Mehdi El Nabawi. Lo malo de Mehdi, como digo, es que hasta la categoría sub-18 todavía podía ostentar los títulos de campeón de España, subir a los podios nacionales, representó a España incluso en un campeonato del mundo juvenil en campo a través en París, pero a partir de la categoría sub-20 ya la normativa dice que los atletas extranjeros no pueden subir a los podios nacionales, y eso es lo que está un poco lastrando la paciencia del atleta gallego. Bueno, vamos que se está estirando demasiado el grupo en estos inicios de competición. Vemos ahí estas imágenes, son espectaculares, espectaculares. Nos da la sensación a los típicos crosses ingleses, el famoso cross inglés, el Mundial de Belfast, que fue un barrizal exactamente igual que Edimburgo también, correcto. Y esto es el cross en pura esencia. Efectivamente, los puristas desde luego no se podrán quejar en esta ocasión de que son circuitos parecidos a la pista, como ocurre con los crosses de la primera parte de la temporada, con Soria, con Atapuerca, con Itálica incluso, ¿no? Que es un circuito que tiene alguna cuesta, pero que prácticamente se corre sobre albero. Hay gente incluso que elige correr con zapatillas rápidas, se mete con clavos. Sí, pero Itálica no sé por qué razón suele llover. O sea, hay muchos años en los que hay barro en el circuito, y fíjate que estamos hablando de Sevilla, ¿no? Que así a bote pronto no daría esa sensación, pero sí es. Fíjate cómo rompe el ritmo esa curva de 180 grados prácticamente. Pol Oriach ahora en primera posición, Mehdi y Adam son segundo y tercero, tras ellos Miguel Ángel Chazarra. Luego va ya Alejandro Quijada. Esos cinco atletas están ya separando de sus rivales, empezando ya a marcar unas diferencias que pueden resultar insalvables a la postre. Vamos a ver, porque Quijada pierde un poquito de comba, pero todavía queda mucho por recorrer. Creo que es Miguel Baidal, atleta de la Comunidad Valenciana, quien va ahí en la sexta posición. Y un atleta manchego va séptimo.
Sí, hay que tener en cuenta también que son 9.500 metros, que los atletas y el circuito en sí está muy pesado, que dependiendo de los entrenamientos que hayan realizado hasta este momento y el estado de forma en el que se encuentren, el que haya salido un poquito por encima de sus posibilidades, es una distancia relativamente larga en el que puede pasar factura y todavía hay mucho por decidir. No son distancias considerables a salvar. Ahí vemos la clasificación por equipos, cómo van las comunidades. Por cierto, que el manchego que he mencionado no es otro que Jaime Migallón. Es el campeón de España el año pasado en categoría sub-20, que cuajó un papelón sensacional en el campeonato de Europa. Todavía en la categoría sub-20 se está estrenando aquí con los mayores. Un atleta que exhibió un estado de forma brutal en los meses de noviembre y diciembre, que es de los atletas que se está estrenando en esta categoría sub-23 y que se está jugando con atletas pues, de muchísimo nivel, como estos 4 que tenemos en pantalla. Pol Oriach por la parte derecha del circuito, por la izquierda Adam Mailló, tras él Miguel Ángel Martínez Chazarra y medio el Nabawi, que no pierde comba, que está en su terreno y que quiere intentar conseguir un gran puesto, aunque no va a poder conseguir una medalla debido a su condición de extranjero. Y como por comunidades autónomas vemos la pelea que hemos estado viendo hasta este momento, que era la comunidad de Aragón, la comunidad de Cataluña y la de Madrid, que están disputando hasta ahora. Galicia se ha colado en el sub-23. Bueno, se ha colado de tal manera que ha ganado. O sea, fíjate, ya me gustaría a mí colarme así en todos los sitios, ¿no? Pero sí es verdad, esas comunidades están disputando y peleando por los podiums a nivel de comunidades, ¿no? Y en esta competición, en esta carrera, sigue la misma. Ahí pasan por la zona más encharcada de este circuito ya totalmente marrón, que comenzaba ligeramente verde a primera hora de la mañana, a las 10, antes de que partieran los atletas de la categoría sub-20 masculina. Pero claro, fíjense cómo está ese pato, tal como decía Samaya. Eso ya es una zona pues, muy difícil correr. Acaban de pasar literalmente por un charco. O sea, era agua y hace honor al nombre de este circuito, que son las balsas. Las balsas de Ortuella, ¿no? O sea, que no cabe duda que el nombre lo han elegido correctamente. Efectivamente. Alejandro Quijada, que intenta volver a reengancharse con ese cuarteto de cabeza. Vemos que ahí los atletas intentan pues, cada uno elegir un poco su trazada más conveniente. Adam Mailló, Pol Oriach, Miguel Ángel Chazarra, Mediel Nabawi, Alejandro Quijada. Está el podium al completo en esas 5 primeras posiciones, el podium del año pasado. Venció a Adam Mailló, segundo fue Pol Oriach, tercero Alejandro Quijada. Sí, vemos que parece casi una repetición de la carrera que acabamos de ver de las chicas, en el que el grupo de cabeza eran como 4, 5, incluso 6 atletas. En este caso uno de ellos no tiene opción a podium. También el madrileño, que está ahí ahora recortando, intentando dar la sensación de que ya se va a unir en breve a ese cuarteto. Y dejando que pasen los metros y las vueltas, ahora vamos a por la cuesta, la única cuesta que hay en el circuito. Y bueno, aquí de momento va todo igual, ¿no? Sí, no se les ve a ninguno de ellos forzado. Y va fácil. Van a engancharse con ese quinteto de cabeza Miguel Baidal, el alicantino, para acompañar a su compañero de selección Miguel Ángel Chazarra, ambos de naranja. Ahí se estaba aproximando poquito a poco, un atleta que también hizo un gran cross en Atapuerca. Y tras él Jaime Migallón, el de Guadalajara, que se está estrenando en esta categoría y que quiere intentar también pelear, ¿por qué no?, por una medalla. El atleta entrenado por Mario Peinado. Sí, en esta competición, en esta carrera, en esta categoría han salido aproximadamente unos 80 deportistas de sub-23, que es a tener en cuenta, en el que comentábamos antes, era una transición entre la categoría sub-20 y la absoluta, en el que vamos grandes atletas. Ahora está tirando el atleta gallego, a su estela Adam Mailló y Pol Oriach. Bueno, la verdad es que de alguna manera también Adam Mailló se relaja un poco, ¿no?, de todo el peso de la carrera que estaba llevando hasta ahora.
Sí, como decía, es un atleta que al final no necesita imponer un ritmo rápido desde el principio, porque él tiene unas prestaciones en medio fondo pues que hacen pensar que en un final de carrera puede imponer esa mayor punta de velocidad. Ha estado prodigándose en pista cubierta, viene de hacer, como decíamos, 7.53. Lo logró en Sabadell tras Abdesamad Kelfen, al que por cierto veremos también en la categoría absoluta. El atleta de Nike contra el atleta de Adidas competían en el Campeonato Autonómico de Cataluña, y ambos en una carrera que llevó a la perfección Artur Bossi, compañero de entrenamiento de Adam. Hicieron esas marcas de 7.53, un 3000 que por cierto ha dado un vuelco brutal en los últimos días en el ranking nacional, porque con 7.53 estaban primero, segundo y tercero Adrián Ben, Abdesamad Kelfen y Adam Mayo, pero ahora acaba de dejar un marcón de 7.34 recientemente Mario García Romo. Lo lograba en Boston hace un par de días y ahora es el líder español y segundo europeo de la temporada, el atleta afincado en los Estados Unidos. También se ha prodigado en pista cubierta algo Miguel Ángel Martínez Chazarra, hizo una marca de 8.03 recientemente en el velódromo Luis Puig de Valencia, totalmente en solitario, no lo hizo en el meeting. El meeting de Valencia, el Gran Premio, fue este último miércoles. Él hace hace 2 semanas realmente dejó esa marca de 8.03 corriendo desde el primer metro en solitario. Y Poloriat se ha prodigado un poquito más en campo a través. Corrió en el Goibar, ha corrido varias carreras de cross, también corrió la San Antón, sobre asfalto. Por tanto, aquí cada atleta llega a esta competición pues habiendo hecho un recorrido diferente anteriormente, una trayectoria distinta. Sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Los atletas fondistas tienen la gran opción de poder dilucidarse entre la pista cubierta o el cross, ¿no? Dependiendo de las capacidades y también es cierto que depende físicamente y psicológicamente. No todos los años se puede hacer pista cubierta. Estoy hablando más de igual atletas de 3.000 que de 1.500, porque físicamente es mucho más exigente la preparación de pista cubierta que el cross. El cross te da mucha más fuerza, mucha más potencia, mucho más fondo y cada atleta determina orientar su preparación invernal, bien sea en una disciplina o en otra, ¿no? Sí se pueden compaginar, sí es cierto, pero eso hace que los atletas vayan más por arriba, más potencia, tener más fuerza. Tú bien lo sabes, que el cross te da mucha potencia natural, que no se trabaja en el gimnasio, pero te requiere mucho más esfuerzo, mucho más kilómetros de cara a esa preparación de cross. Totalmente, y ahí están los 4 atletas encabezados ahora por Mehdi El Nabawi, Poloriat y Adam Mayo, que siguen atentos a lo que haga el gallego Miguel Ángel Martínez Chazarra, el atleta entrenado por José Antonio Redolat, que ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada de invierno. Y ahí están ya con Alejandro Quijada totalmente descartado de esas 4 primeras posiciones, ya superado con creces la mitad de la carrera, acercándose a los 2/3 de la misma. Y ahora es Mehdi quien quiere intentar avivar un poquito el ritmo dentro de lo posible, porque aquí avivar el ritmo es muy difícil. Vemos ahí que es un terreno que no permite correr nada rápido. Y el que está ahora quinto lugar, acercándose también a estos 4 atletas, esa imagen de dron que nos permite ver fantásticamente la evolución de la carrera, es Miguel Baidal, el alicantino, el del Cárnica Serrano. Sí, ha dado paso a Alejandro Quijada y yo creo que la anterior imagen que estábamos viendo es la peor parte del circuito, donde es una balsa completamente lo que hay, donde los atletas meten hasta prácticamente la mitad de la tibia el pie, y eso hace que el ritmo de la carrera sea mucho más lento. El Nabawi, un atleta que ha logrado 5 victorias individuales en campeonatos de España de campo a través por clubes. Ahí obviamente no se reparten medallas, pero eso también dice mucho de su capacidad crossística. Tiene un correr muy fácil, muy cómodo, parece que va rodando, lo que se dice coloquialmente en el mundo de la jerga del atletismo. También es cierto que los demás atletas saben que es un atleta que no opta al título individual, entonces por eso yo creo que le están dejando hacer. Depende de cómo vayas y de tus rivales, va a dar igual lo que haga a nivel individual. Sí es cierto que a nivel de la comunidad sí cuenta, pero
en estas edades ya se juega también tácticamente con la cabeza, al igual que con las piernas, entonces es un desgaste, bueno, no sé si decir innecesario, pero sí es una batalla en la que no deberías de entrar, ¿no? Si quieres optar al título y no desgastar en querer ir con él, sí, sí, cuando luego te puede pasar factura. Aquí entra también obviamente lo que priorizan los atletas, porque también tienen que pensar en intentar sumar los menos puntos posibles para sus comunidades autónomas, para la clasificación por equipos, porque Galicia sí puede ser una de las aspirantes al podio. Es verdad que no es de las selecciones principales, porque aquí Cataluña presenta un muy buen equipo, la Comunidad Valenciana, Aragón. Madrid estaba peleando en los 3 primeros lugares, esos 3 eran las comunidades que estaban haciendo. Eso es, pero vamos a ver si quieren entrar al trapo a este cambio de ritmo que ha efectuado Mehdi El Namawi, que se está marchando en solitario por delante. El atleta entrenado por Ángel Bugallo, que clama por la nacionalidad española, que se está resistiendo desde hace ya muchos años, afincado en Astrada, en Pontevedra, desde los 7, y que de momento no puede aspirar a las medallas individualmente, aunque bien merecedor sería de estas. Sí, estábamos viendo que el atleta Pelorias me parece que se ha descolgado un poco del grupo perseguidor de la carrera. Sí, de momento están ahí Adam Mailló en ese terceto que va a la caza de Mehdi El Namawi. Bueno, vamos a ver si efectivamente, como decía Samaya, si quieren intentar pelearle la victoria individual. Yo creo que lo tiene muy claro, que no ese es el sí, caso. Desde luego, ya se conoce perfectamente. Yo creo que lo tiene muy claro, que la pelea, ahí está el podio del campeonato estatal, el campeonato de España, y al final lo comentaba, ¿no? Yo creo que piensas, aquí tienes que pensar, efectivamente es un campeonato también por autonomías, en el que tu comunidad autónoma tú quieres que vaya lo más alto posible, pero un título individual es un título individual. Sí, está claro. Entonces el saber que el atleta que tienes delante no te va a suponer ningún puesto, ningún cajón, como solemos decir en el podio, hace que estés controlando a tus rivales. Son 3 plazas, 3 oportunidades y el rival lo tienes a tu lado, no está a 20 metros delante, ¿no? Y tiene que quedar ya prácticamente 2 kilómetros, porque van a pasar por el toque de campana bueno, pues ya prácticamente, ahí está, última vuelta. Toque de campana para Mehdi El Namawi, que afronta esta última vuelta en solitario, ya con unos 20-30 metros de ventaja respecto a Adam Mailló, a Pelorias y a Miguel Ángel Martínez Chazarra, que van a jugarse las medallas en este campeonato de España de campo a través que estamos viviendo en Ortuella, en Vizcaya, con este circuito embarradísimo que comenzaban pateando los atletas sub-20 a las 10 de la mañana, y que fíjense ya cómo está, totalmente marrón, totalmente impracticable, donde los ritmos obviamente no tienen nada que ver con los que se manejan en pista o en asfalto. Aquí es otra especialidad muy distinta, y los fervientes defensores del campo a través, en su máxima pureza, desde luego que están disfrutando como enanos, y también nosotros, porque el circuito es súper vistoso. Ahí ha tenido un percance. Sí, no ha perdido mucha comba. Es que casi todos los atletas estoy viendo que más que menos está teniendo algún resbalón, algún tropiezo. Está siendo un poco la constante, ¿no? En esta mañana, en esta fría mañana, aquí en el corazón de Vizcaya. De momento tenemos 5 grados, temperatura bastante fresca. Subido 1, bien. Bueno, bien. Poco a poco, a ver hasta dónde llegamos. Pues no creo que mucho más. Nos anuncian una máxima de 7, que se va a producir constantemente cuando corran los absolutos. Sí, el frío ya lo tenemos metido en el cuerpo ya. Totalmente. Bueno, ya está Adam Mailló, el catalán, Miguel Ángel Martínez Chazarra, el valenciano, y Pelorias, el aragonés, peleando entre sí por las medallas. Por delante Mehdi El Namawi. Fíjate ahí como Adam perdía un poquito el equilibrio. Está corriendo muy fácil, Sí, Mehdi El Namawi. Se está desplazando como pez en el agua. Parece que no hay barro. Ahora mismo esta parte del circuito se puede correr con mucha facilidad, se les ve otra manera, No otra frecuencia. No se ven las zapatillas, parece que... Sí, sí. No se sabe si van con zapatillas de clavos, descalzos o con madreñas ahora mismo. Lo que no se ve es la imagen, porque normalmente en este tipo de circuitos a los atletas, a quien más que menos en alguna... siempre hay alguien que pierde una zapatilla, ¿no? Eso es que esta es la peor parte del circuito. Tampoco sabemos si van con las zapatillas o van sin ellas. Bueno, queremos pensar que van con ambas calzadas todavía. Sí.
Esto es lo que comentaba yo antes, que para mí es la peor parte de cómo está el circuito. Vemos que se hunden, es que literalmente se hunden en esta parte. Primero es agua, luego es barro, y hace que la frecuencia y la manera de correr sea completamente diferente. Mira, y mirando un poquito a la izquierda, precisamente en ese giro, como tú decías, Amaya, es un circuito que permite tener controlado en todo momento a los rivales, porque hay varios giros, algunos de 180 grados, algunos de un poquito menos, pero que con el revío del ojo permite tener controlada la distancia, que se van sacando unos respecto a los otros. Ahí sí que vemos cómo ha cambiado un poquito, se ha ido por la parte derecha, que parece que permite correr un poquito mejor de momento. Sí. A ver, está solo, tiene metros suficientes, ello te permite, pues bueno, no tener que estar pendiente tanto de los rivales, sino así de la distancia, ¿no? Entonces, todo aquello que te haga que el terreno no sea tan embarrado, vas a coger mayor frecuencia, mayor soltura. Y de momento, bueno, aquí va a haber tortas por las medallas, porque permanecen los tres atletas totalmente unidos a falta de poquito más de 1 kilómetro para el final de la carrera. Adam Mayo, Pol Oreats y Miguel Ángel Martínez Chazarra por delante, ya con unos metros de ventaja que pueden ser suficientes para llevarse en la primera plaza individual. Media en Navawi, aunque todavía esto no está decidido. Ahora parece que cambia un poquito Pol Oreats, que se pone delante de Adam Mayo y de Miguel Ángel Martínez, aprovechando esta subida, la única de todo el circuito. La pasan, eso sí, 5 veces, porque son 5 vueltas, para completar estos 9.500 metros, ya a falta de menos de 1 kilómetro para meta. Pero no hay nada por dilucidado, no hay nada decidido, quitando el primer puesto, eso sí. Estamos hablando del podio a nivel nacional y va a estar emocionante hasta el último momento si esto no sigue así. Ahora estamos en un periodo en el que entran constantemente curvas, y es verdad que en esta parte del recorrido se puede correr más. Ahí parece que Pol Oreats se ha despegado como 2 o 3 metros. Pol Oreats se ha despegado, detrás iba Mayo y vamos a ver. Vamos a ver, porque recordemos que son 3 atletas de medio fondo, se defienden a las mismas maravillas. Pol Oreats tiene 3.37.500, Adam Mayo tiene 3.38. Miguel Ángel Martínez Chazarra quizás sea el que de momento tiene peores prestaciones en pruebas de media distancia, y ahí está Pol Oreats, que ha tomado un poquito de ventaja respecto a Adam Mayo y Miguel Ángel Martínez Chazarra, que por detrás están peleando de momento por la plata. Sí, ha tomado unos metros de distancia que todavía no son definitivos, sí es cierto, queda todavía 2 o 3 giros, pero lógicamente sus compañeros quisieran estar en las circunstancias que está él de ventaja y ir en la posición más adelantada, ¿no? Pues últimas curvas para Media en Navawi, hay que de momento marcha con pues casi 50 metros, diría yo. Ojo, porque ahora Chazarra intenta echarse encima del aragonés, Adam Mayo un poquito más rezagado. Pol Oreats, Miguel Ángel Martínez, Adam Mayo, esos son los puestos de honor del Campeonato de España. Queda esta curva, otra y ya el giro de la recta de meta. Parece que Mayo pierde un poquito de metros en esta parte, y la pelea por el título a nivel individual va a estar muy reñida hasta el último momento. Vamos a ver, porque además en esos últimos 100 metros sí que permite, parece, esa última recta. Sí. Al no estar está tan pisado, machacada, lógicamente, eso es. pues se puede correr un poquito más, y ahí el sprint final puede marcar las diferencias. Sí, Miguel Ángel Martínez parece que estaba echando ahí un poco el resto. Sí, último giro para Media en Navawi, que va a entrar primero en la última recta, falta de 100 metros. Por detrás es Chazarra, Chazarra quien toma la iniciativa, quien ha adelantado a Pol Oreats. Vamos a ver cómo responde el aragonés, cómo responde el catalán, si intenta dar caza para llevarse la plata. Yo creo que no, ahí está celebrando la victoria, aunque no el título, Media en Navawi. Gran victoria para el gallego, y el título de campeón de España para Miguel Ángel Martínez Chazarra. Segundo puesto en la plata para Pol Oreats, y el bronce para el catalán Adam Mayo, que cae 2 puestos respecto al título del año pasado. Repite la plata, eso sí, Pol Oreats, el discípulo de Fondi. Ahí está dando el alicantino Miguel Baidal en cuarta posición, quinto de la carrera. Ahí vemos la alegría de los atletas. Vaya carrerón, vaya carrerón, bonito de nuevo, al igual que la carrera femenina, en un circuito súper vistoso. La verdad que mira que yo era poco defensor también como atleta, hay que decirlo. Yo como mediofondista, poco defensor de estos circuitos. A mí me gustaban los circuitos donde se pudiera correr rápido, bueno, que fueran más parecidos a la pista, pero aquí hay que reconocer que este circuito es una maravilla. Este es el juego de Miguel, también cerrando una buena actuación el atleta entrenado por Ramón Zapata en Soria.
Sí, yo también prefería los circuitos rápidos, pero me defendía muy bien en barro, y la verdad es que el espectáculo que da el barro no te lo da otra, cuando está más el terreno más seco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Será Marc Fernández, el obstaculista catalán. Vemos y Jaime Migallón, el campeón sub-20 del año pasado. La complicado como entran los atletas, la dureza del circuito. Ahí vemos la pelea por unos puestos, estábamos comentando ahora mismo. Se la diera Ceballos, el balear, que también estuvo presente en el Campeonato de Europa, el campo a través de Piemonte. Vemos que están entrando de distintas comunidades autónomas, por lo que la clasificación va a estar... Es un poco incierta de momento. Sí, no, de momento no hay nada de definido. Tenemos Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Valenciana. Vamos Mario a Monreal, otro de los atletas importantes, el murciano, hizo también un muy buen europeo de cross, cerrando en el top 10 en la categoría sub-20. Otro atleta que se estrena en esta categoría. Fíjate, se están echando la mano, se están mirando las zapatillas de clavos. Es que esas zapatillas creo que van a estar ya inservibles para los restos. A la entrada del circuito hay unas mangueras, han puesto mangueras, pero vamos, todas las mangueras van a ser pocas para limpiar el barro que llevan. Mira, no las llevan muy... Fíjate, así como los demás, sí, más limpias. Le han puesto una alfombra, porque se ve hasta el blanco. Se ve hasta blanco. Y me alegro además mucho especialmente de la victoria de Medi, de la victoria en la carrera, porque es un atleta, como digo, que de verdad que es un sinsentido que todavía no pueda llevarse el título con todos los años que lleva aquí en este país, formado a todos los niveles, cultural, deportivamente, como español, y que solamente pues esa incomprensible burocracia y esa lentitud de la administración pública es lo que está impidiendo a este atleta pues poder disfrutar de todas las ventajas que conllevaría ser un atleta español, estar bajo el paraguas de la Federación Española a nivel de becas, a nivel de ayudas, a nivel de pues lo que una marca deportiva te puede aportar como atleta nacional, si eres internacional, si consigues éxitos en los grandes campeonatos que al final se disputan por países, y todo esto que se le está privando a Medi en la hoy, pero que está demostrando con su calidad que es merecedor de todo lo bueno que le pase a partir de ahora, y a ver si ya este mismo año pues consigue tener ese DNI nacional, ese DNI español, haga pues poder el año que viene de nuevo pelear ahora sí por el título de campeón de España de campo a través de un atleta del año, insistimos, 2002, que todavía le quedará un año más en la categoría sub-23. Es que lo que es justo unos metros antes, ha perdido 2 o 3 puestos. La verdad es que el circuito es rompedor, los atletas llegan exhaustos, y por poner un punto sobre lo que estabas comentando, lo que es injusto es que la burocracia no sea igual para todos y los trámites no sean igual para todos. Vamos viendo que ahora los grupos de atletas son mucho más numerosos, así como al principio entraban a cuentagotas, ahora van entrando los atletas más en pelotón. Tenemos una clasificación provisional por comunidades, van bailando constantemente los resultados. Vamos a esperar un poquito más a que sean oficiales o lo más oficiales posibles, como la carrera anterior, que han estado bailando constantemente, pero están continuamente cambiando de posiciones, incluso de comunidades, dependiendo de los atletas que vayan entrando, y por eso está tardando un poquito más respecto a otras carreras que hemos visto con anterioridad. Sí, vamos a dar un poquito de tiempo efectivamente para no dar un resultado incorrecto, que no sea todavía el oficial. Aquí vemos el circuito, como se ve una serpiente de marrón por toda la senda verde, en la que las atletas ya nos vamos adentrando ya en las carreras a nivel absoluto. En breve vamos a ver el relevo mixto, que por primera vez se celebra en este campeonato, y no por ello va a dejar de ser un espectáculo añadido a este campeonato, en el que tenemos muchas emociones todavía por resolver.
en el que, si no me equivoco, y si es así me corriges, salen, en este caso y por ser año impar, va a salir la primera aleta o el primer atleta del relevo mujer. Eso es. Luego va a salir el hombre y luego posteriormente otra vez mujer para acabar llegando a meta un hombre, ¿no? En este caso van a ser con unas pulseras también que se van a cambiar. Sí, en lugar de llevar el testigo habitual de las carreras de pista. Van a llevar una pulsera en el que tendrá que tener mucho cuidado, sobre todo en los cambios de aleta, de relevo, para que, bueno, pues no se vayan a perder. Pues sí, enseguida lo veremos. 4 por una vuelta, 4 por 1880 metros, una carrera destinada más a mediofondistas que a fondistas, lógicamente. Vamos a tener alguna de los principales atletas de la temporada de pista cubierta, atletas como Mohamed Atawi, por ejemplo, que viene de correr en los 1500 en 3:42. Tenemos a Pablo Sánchez Santos, tenemos a Artur Bossi también, Andrea Rodríguez, la valenciana, especialista en 800 metros, bien al niño Gonzalo Parra, campeón de Europa, perdón, campeón iberoamericano de 3000 metros obstáculos. Representará a Madrid. Ya están preparados. Está en la salida, correcto. Las primeras relevistas que empiezan. Primero las mujeres, como bien has dicho. Es un formato diferente, no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados a ver en cross, y la verdad es que, bueno, pues vamos a ver lo que nos depara esta primera celebración en el campeonato. Va a ser interesante, por lo menos, de ver. Ahí vemos la pulsera, algunos de ellos, si os fijáis, la llevan en la mano. Esa pulsera roja y blanca que se ven ahora en la mano derecha, ese es el relevo físico, en vez de llevar un relevo habitual de pista, que es como para todos aquellos aficionados al atletismo y sí, los tubo, que no lo son tanto, es un tubo metálico. En este caso es una pulsera de, bueno, pues de Nilo, PVC o bueno, no sé, sí, no sé, como goma, sí, goma, por decirlo, una pulsera de goma, en el que cuando llegue el momento del intercambio y vemos a los atletas atrás esperando, que en este caso van a ser posteriormente los hombres, se van a tener que intercambiar esa pulsera teniendo cuidado de que no la pierda, ¿no? Cada relevista va a dar una vuelta al circuito de 1880 metros, en el que, bueno, en este caso comentábamos, primero una mujer, luego un hombre, y así sucesivamente, 4 vueltas al circuito. Y habrá una zona de entrega de las pulseras, como es habitual también en las pruebas de relevos de pista, de un 4x100 o 4x400. Obviamente aquí la entrega pues no revierte demasiada dificultad, tiene una zona amplia donde hay unos 20 metros para hacer el cambio de pulsera. Es muy ancho, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver los relevos en pista, el circuito, como podéis ver. Mirad qué diferencia entre lo que está pisado y lo que no. Esto solo se utiliza exclusivamente para la salida de las pruebas, y aquí podemos ver verde. No hay prácticamente barro, aquí se puede correr en las aletas y los aletas. Bueno, la frecuencia y el ritmo es totalmente diferente. Una vez de que salen ya a partir del arco hinchable verde, que se ve un poquito más al fondo, ya empieza el circuito en sí, que ya han pasado carreras anteriores y en el que nada más que encontramos barro. Aquí vemos a los atletas que van a hacer el relevo posterior, pues bueno, intentando mantener esa temperatura que ahora mismo sigue haciendo. Por suerte no hace mucho aire, y eso hace que la sensación térmica todavía no disminuya más, pero damos fe de que hace mucho frío. Pues solo faltaba ya que hiciera también viento para completar un poco el triunvirato de las condiciones climatológicas. La cinta a la derecha ves que se mueve, sí. También hay. Y eso los atletas cuando están in situ, hay toda justificación es poca. Sí, sí. ¿No? Aquí estamos nosotros protegidos mínimamente. Aquí estamos dentro de una furgoneta, en los aledaños del circuito, más o menos
pues en unas condiciones medianamente aceptables. Cambiamos de tema. Efectivamente, pero los atletas de momento que sí, antes de salir pues están ahí intentando no quedarse frías, moviéndose un poquito. Sí, si vemos los cuádriceps de atleta vasca, los tiene completamente rojos Sí. del frío que hace. Quizás estamos Aunque- esperando a que alguna atleta todavía esté llegando a meta, porque la salida estaba prevista para justo las 12 en Las punto. 12, vamos mira, ahora mismo se Son acaba las de 12 dar. De 12 hecho, y 3. no han dado los resultados a nivel. Yo creo que ha habido algún percance, alguna cosa. Nosotros sí vemos en pantalla los resultados de las comunidades autónomas de la competición anterior. Pero no sé si nos atrevemos a decirlo o no. Sí, bueno, Porque- pues vamos a adelantar los resultados oficiosos, que Eso es. Comunidad Valenciana, campeones de España con 53 puntos. En Sí. segundo lugar, Cataluña con 56 y Comunidad de Madrid serían medallistas de bronce con 67. A solo 3 puntos Castilla-La Mancha con 70. Eso sería el podium de la categoría sub-23 por equipos. Categoría masculina. Y han empezado a correr las primeras relevistas de este relevo mixto. Recordemos, es la primera vez que se celebra esta prueba en un campeonato de España de campo a través. Estamos de estreno, por tanto, el equipo que resulte campeón en el día de hoy se estrenará en el palmarés. Siguiendo por Castilla y León, María Piñera. Ahí la vemos por la parte exterior del circuito. Por Cataluña es Laura Rodríguez, una de las atletas internacionales también con España atletismo en el campo a través. Atleta que compitió en el europeo de Piemonte. Y en categoría sub-23. Fue la 42ª. Ojo, 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 ahí que ha habido un pequeño traspiés del atleta, creo que era de la Comunidad Valenciana. Sí, bueno, se ha repuesto ahí rápido también. Entonces Patricia Guerra, quien encabeza la carrera, Laura Rodríguez a su lado y María Piñera. Las tres corriendo prácticamente en paralelo. Y si ya es difícil correr sobre este terreno tan embarrado, cuando tienes que hacerlo rápido, porque al final Sí. es una prueba, como decimos, de medio fondo, pues dificulta todavía más el poder meter ahí el tobillo, ¿no? Digamos, para impulsarse. Sí, además es una distancia a gestionar, un poquito menos de 2 kilómetros, en el que, bueno, tienes que saber controlar muy bien el ritmo. Pues si sales muy rápido es cross, Sí. es complicado. Si sales lento no te da margen a poder recuperar distancia. Es verdad que la primera aposta siempre de un relevo, cuando se trata de distancias de medio fondo, puede ser una aposta un poquito más táctica. Y luego cuando se marcan unas diferencias en la última parte de esta primera posta, ya lógicamente el resto de postas son la cara de perro, ya son prácticamente a contrarreloj. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, tampoco puedes dejarte mucho en el tintero. O sea, quieres entregar lo más adelante posible la pulsera en este caso. Ahora vamos a ver repetido, yo creo que el incidente que hemos tenido ahí con el de la aleta, pero bueno, se ha repuesto fácilmente. Ha sido simplemente un traspiés en un charco de esos, uno más de tantos que hay a lo largo del circuito. Y bueno, ahora parece que ha tomado unos metros respecto a las demás atletas. Y bueno, se ha estirado muy rápido. Fíjate que daba la sensación de que era solo una vuelta, solo kilómetro 800, y aún Sí. así se ponen a fila Al de final, A1. Yo creo que al final el hecho de ser este año por ser impar, porque el año que viene cambiará el orden, será primero Eso hombre, luego mujer, luego hombre, luego mujer. El hecho de ser primero las féminas hace que se marquen un poquito más las diferencias en esta primera posta, y es María Piñera, la soriana de Atletismo del Tíberas, que hoy representa a Castilla y León, a la comunidad autónoma, la que está marcando un poquito las diferencias respecto a Laura Rodríguez, que marcha segunda, ya con bastantes metros de diferencia. Respecto a la Comunidad de Madrid. Sí, sí, la madrileña Patricia Guerra. Ahí van a afrontar en breve la subida. Además, este tipo de carreras de relevos se puede hacer o tácticamente o con estrategia, quiero decir yo, porque es una prueba de relevos en el que tú puedes valorar la posición, Eso es. ¿no? Y estar, bueno, pues tanteando un poquito, bueno, dónde estás, como leer la carrera, lo que Es se lo que suele comentaba, decir, ¿no? que yo creo que esto se puede producir más en la primera posta, porque al final, pues bueno, todavía no todas parten a la vez, la salida es igual para todas, y puede que los primeros metros sean más de tanteo y luego en la segunda parte pues ya empezar a correr y a
y a marcar las diferencias, ¿no? En las siguientes ya, como digo, ya las diferencias están marcadas, cada atleta recibe el testigo en un orden diferente y ahí ya, pues lógicamente, hay que correr a todo lo que el cuerpo dé, intentar hacer la carrera lo más dosificada posible. Yo tengo la experiencia de que corrí en los World Relays en un 4x1500, que es una prueba también bastante atípica, y lo mismo, creo que recibí el testigo en tercera posición ya con las diferencias marcadas. Tenía el reto por delante de correr unos 1500 en solitario en el mejor tiempo posible, al final no contra el reloj, con un testigo en la mano. Sí, pero no tenías que determinar, o sea, te las daban las cosas hechas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en la primera posta sí es un poquito donde tienes que marcarte territorio o distancia respecto a tus contrincantes, y vemos que hay baile de posiciones, la atleta catalana respecto a María Piñera, eso es, y también la Comunidad de Madrid ha perdido posición respecto a anteriormente, si no me equivoco iba tercera y ahora va en Galicia. Sí, yo creo que se ha precipitado un poco porque veíamos a Laura Rodríguez con su característica gorra que siempre la acompaña en cada competición, que se empezaba ya como a quitar la pulsera, me da la impresión. Yo creo que todavía les quedan unos giros, sí, ¿no? Sí, les queda giro, todavía queda otra curva y queda otra zona de un charco que se ve ahora más in situ, pero y además con el riesgo que conlleva que se te caiga la pulsera y se acaba la competición. Efectivamente, bueno, te tienes que parar, agacharte por ella, buscarla entre el barro. Me vas a perdonar, pero como sea en una zona de estas, sí va a ser un poco complicado. Si se te cae ahí, o coges unas gafas de buceo, o adiós a la pulsera y adiós a la carrera. María Piñera, que da la réplica de nuevo a Laura Rodríguez, se vuelve a poner la soriana en ventaja para Castilla y León respecto a Cataluña. Vamos a ver las cosas cómo finalizan, porque ya les quedan pocos giros para llegar a la zona de entrega de la pulsera. Queda este giro, el que vemos a continuación, y ya entiendo que debería ser el cambio de posta ya, puesto que es el donde marcan las cuentavueltas. Y vamos a ver por detrás, porque no sé si era Laura, sí, es Laura González de Asturias. Eso es, que ha pasado a la atleta gallega. Sí, que ha tomado bastante ventaja respecto a Madrid, fíjate que está perdiendo mucho ahora mismo Patricia Guerra, que anteriormente iba tercera, no se había podido caerse incluso, porque aquí, claro, es una circunstancia que puede ser determinante, y entregará a Castilla y León en primera posición, recibe Sergio Alegre. Sí, vemos está el leonés. Vemos cómo se ha quitado la pulsera y ya se la ha colocado ya en su mano derecha. Ahí es donde hay que tener cuidado. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo gestiona Sergio Alegre, si deja que se le empareje el atleta catalán, que es Abderrahim Ougra, una atleta de 3.000 obstáculos que tiene 8.28, atención. Que ha salido por todas. Sí, yo creo, bueno, ha salido rápidamente a intentar ponerse con Sergio, y yo creo que se debería quedar y un poquito detrás, ha recortado esa diferencia y ahora pueden hacer la carrera ambos juntos, porque si no hacerla cada uno la guerra por su cuenta, pues puede ser bastante largo. 1.800 metros, 1.880 concretamente. Pues no sé por qué me da que va por uvas, ¿eh? No, efectivamente. Abderrahim Ougra, que quiere desde el principio no solo dar caza a Sergio Alegre, sino que intentar también aumentar las diferencias, al menos con el resto de rivales que vienen por detrás, que también es una guerra que tienen que librar. Obviamente Cataluña, Castilla y León, y por detrás separarse lo más posible de Asturias, que creo que entregaba en tercera posición. Y Galicia iba después. No, ahí parece que se ha frenado un pelín, pero la sensación, la manera de correr que tiene el atleta catalán es completamente diferente y da la sensación de ir más rápido. Sí, mueve las piernas más rápido. Sí. Como digo, es una atleta de 3.000 obstáculos que el año pasado en el meeting de Castellón hizo esa marca de 8.28. Un atleta afincado en Girona desde hace ya unos años. Este año, pues bueno, pues va a intentar estar en marcas ya más importantes de 8.20 pelados, de mucha calidad. Este invierno no se ha podido, pues no ha podido tener los resultados todavía que esperaba. Corrió un 3.000 en pista cubierta en aquella carrera donde Abdesamad Kelfen y Adam Mayid hicieron el 7.53. Había tenido un problema en un gemelo que le impidió llegar pues con los entrenamientos deseados, y finalmente se limitó a llegar a la meta para precisamente ser seleccionado por Cataluña para estar en este relevo. Hizo 8.07 y aquí en el día de hoy, que está de momento tomando ventaja respecto a Sergio Alegre, fíjate ya con esos 15-20 metros que está sacando el atleta gerundés al leonés. Esa zona es un poquito más complicada, sí. Fíjate dónde ha metido de pie, ¿eh? Es que hay un hoyo prácticamente. Sí. No, es que les llega hasta la rodilla, no hasta la rodilla, pero prácticamente. Fíjate la frecuencia que te lleva hace unos metros. Uy. La frecuencia y la manera de correr como cambia completamente. Sí, yo creo que ha salido de todas formas muy animoso Abde. Vamos a ver cómo remata, porque aquí de momento han llegado todavía ni siquiera a la mitad de la posta.
todavía estamos en la parte de abajo. Recordamos que son 2 campas en las que, a diferente altura, las que tiene una cuesta de bajada y una de subida. Y prácticamente tanto la campa de abajo como la de arriba, lo único que se ven es estas curvas, tanto arriba como abajo, pero son prácticamente planas, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí lo que hay es mucho curveo, muchísimo barro, como podemos ver. Ya esos atletas que se van todavía orillando a la derecha. Pues en breve creo que en las carreras senior dejarán de hacerlo, porque esa zona también que todavía reverdece un poco, pues va a estar totalmente impracticable. Bueno, pero de momento Abderrahim Ougra, que sigue aumentando la diferencia, respecto a Sergio Alegre. Castilla y León de momento perdiendo ventaja respecto a Cataluña. Fíjate cómo, bueno, está metiendo muchísimos metros. Sí, no solo ha recortado sí, esos 15-20 metros de desventaja con los que partía Cataluña, sino que le está metiendo bastantes metros al discípulo de Uriel Reguero, que va por detrás. Abderrahim Ougra, entrenado por Josep Badosa en Girona, que de momento le está dando a Cataluña esta primera posición provisional en una prueba que, recordemos, se estrena en un campeonato de España de campo a través. Lo hemos visto, eso sí, ya disputarse en el campeonato de España de campo a través por clubes. Hemos visto cómo se disputaba también en campeonatos de Europa de cross, pero en un campeonato de España individual todavía no había tenido lugar. Sí, vemos la diferencia de correr respecto al atleta catalán de atrás. Y atrás vemos que, así como estaban antes, ahora parece que se ha formado un grupito de atletas ahí, se ha reagrupado los atletas perseguidores que estaban ahí peleando por la tercera posición. Vamos a ver si podemos verlo mejor. La verdad es que tienen muchísima diferencia de distancia respecto el primero, el segundo, y el segundo respecto a la tercera posición. Ahí parece que van 2 atletas peleando por la tercera posición, pero no conseguimos ver. La verdad parece que no hay barro. Va solo muy fácil. Sí, está corriendo muy bien. Está es verdad corriendo que muy esa bien. zona de arriba creo que es la que más se presta a poder correr con una zacanda un poquito más amplia. Sí, pero prácticamente quitando la zona que está abajo, peor, de ese charco inmenso que hay, Sí, se la ha visto correr muy bien, muy fácil, una soltura, una frecuencia. Sí, la verdad que fenomenal. Abderrahim Ougra Ha hecho un correo, una aposta para su comunidad autónoma. está sacando más, Bueno, ya hay 100 y pico metros. Yo no sé qué ha pasado. Muchísima diferencia ya. Está haciendo un maravilloso tramo. Voy a hacer una corrección lingüística que me está haciendo aquí mi amigo y también narrador habitual de televisión, Antonio Alix, porque posta realmente es la zona donde se hace el cambio de relevo, del testigo. Es decir, lo que llamamos posto habitualmente se debería denominar tramo, el tramo que corre cada atleta. Y justo la posta es esa zona de entrega. Eso sería la posta. Eso es la posta. Vemos la línea, como hay una zona en concreto que es desde ahí es donde se pueden quitar y donde pueden entregar. Ahora veremos la aleta, en este caso, y la línea, que vamos, 1 metro ha dejado. O sea, si lo haces posteriormente a esa línea, entiendo que es igual que en la pista, que estaría descalificado. Sí, pues han apurado al máximo, porque, o sea, 1 metro detrás me parece un poco un riesgo innecesario. Sí, malo sería que viéramos una descalificación en una entrega de la pulsera en una prueba ahí tan vemos larga la línea como que esta, comentábamos. ¿no? Sí, al final le cambia aquí. Sin embargo, esta posta, ahora sí, correctamente, ha sido con mucho más margen de metros que la selección de Cataluña. Y ha recibido Marina Guerrero. Aquí está la obstaculista catalana, que con muchísima diferencia ya respecto a sus perseguidoras. Sandra San Miguel ha recibido la pulsera de parte de Sergio Alegre por Castilla y León, con más de 100 metros de ventaja Cataluña, aunque todavía puede pasar. Hemos llegado apenas al ecuador de la prueba. Y de momento Marina Guerrero, cuya hermana Esther, por cierto, reaparecía ayer felizmente en el Meeting Internacional de Cataluña en pista cubierta en Sabadell, donde finalizaba, no sé si era tercera finalmente con 4.13, una carrera en la que se imponía Águeda Márquez, la segoviana, con 4.11, segunda de la Federa Luna, la argentina, a la que además tendremos también en la carrera absoluta, representando a Castilla y León, porque está empadronada en Soria, Federa Luna, la medifondista argentina que hizo el récord de Sudamérica en esos 4.12 en 1500 y que no va a aspirar a las medallas a título individual, pero sí a aportar los menores, en este caso puntos posibles, a la comunidad de Castilla y León.
Y esa es la imagen de Sandra San Miguel, la segoviana, intentando pelear contra el barro y no perder comba o acercarse en la medida de lo posible a Marina Guerrero, que marcha por delante con la ventaja enorme que le ha otorgado Abderrahim Oura, el anterior relevista, en este tramo y no posta que está realizando la atleta de Bañolas. Qué imagen más, que es a lo que normalmente estamos acostumbrados, y como llevamos las carreras y así el barro del circuito lo está indicando, qué limpia está. qué manera de... Y la frecuencia, el hecho de que sea una distancia mucho más corta hace que la frecuencia, la manera de correr sea mucho más dinámica, sea mucho más fluida, y se hace hasta extraño ver uy, ahí estamos viendo que está pasando por el tramo más complicado en el que se hunde. Ahí vemos que está muy difícil. Bueno, tiene la gran suerte de tener muchísima distancia respecto a su perseguidora, y eso hace que bueno, pueda minorar el ritmo. Ahí vemos cómo van las demás atletas. Parece ser que en la tercera posición ha habido cambios de autonomía. No sé si es Andalucía quien va tercero. Me da la sensación. Era Valme Prado, en cualquier caso, la que veíamos ahí, la sevillana especialista en 800 metros, que estaba ahí haciendo este tercer relevo de Andalucía. Marina Guerrero a lo suyo por delante. Aquí vemos cómo intentan coger donde se ve verde, la zona menos pisada. Menos pesada, donde hay menos barro. Eso lo puede hacer porque no tiene su perseguidora relativamente cerca, y eso te permite, pues bueno, buscar aquellas zonas donde puedes ir más fluido, más fácil. Ya el barro ha hecho mella y en el cuerpo, y bueno, pues ahí vemos como poco a poco se va acercando a la cuesta hacia arriba que comunica la campa de arriba para dar las curvas que en breve harán que cambie de relevo. Sí. Bien ahí, bien. Sí, está a punto, pero rectificaba a tiempo. Muy bien, pues mira, además Marina Guerrero, que va a entregar bueno, todavía en un rato, cuando llegue a la parte de arriba del circuito y finalice su tramo, va a entregar a Artur Bossi, que está reapareciendo también, el mediofondista y fondista, entrenado también por Carlas Castillejo, que tiene aquí una buena nómina de atletas, entre los que hemos visto en categoría sub-23, entre la que hemos visto a Marina Freisa en categoría sub-23 femenina, a Artur Bossi en este relevo mixto, recuperado de sus muchas lesiones. Fue campeón de Cataluña recientemente de 1500 metros, luego hizo de liebre en aquella carrera que corrieron antes Amat Dukelfen y Adam Maillot, y Abderrahim Oura también en los 3000 metros. Les llevó estupendamente hasta el 2000 en 5:16, y ganándose su puesto para estar con la selección de Cataluña en este relevo mixto. Una selección de Cataluña que está de momento arrasando. Castilla y León en segunda posición, Sandra San Miguel acometiendo esa cuesta, y por detrás vamos a ver cómo están las cosas, porque aquí está la emoción. Hay tres atletas, creo que es Valme Prado de Andalucía, la madrileña me parece que es también quien va ahí, Ana Camino, y por detrás la asturiana. Es Asturias. Sí, la asturiana. Laura Fernández. Estoy haciendo mella un poquito la cuesta. Por cierto, comentaba antes de María Piñera, está empadronada en Soria, pero es una atleta realmente de origen asturiano, que representaba a Castilla y León, era la primera relevista de Castilla y León, que marcha en segundo lugar, María Piñera, ahora entrenando allí en el CAEP de Soria. Ya haciendo los últimos metros de este tramo. ¿Cómo se nota la diferencia de frecuencia de unas aletas a otras? Sí, desde luego da la sensación de mayor velocidad, sí, de que va más rápido, sí, bastante más Sandra San Miguel, aunque no sabemos de momento si está recordando, porque es tanta la diferencia que saca Cataluña, Castilla y León, que de momento no hay referencia de que esa distancia se esté aminorando. Sí, tiene que correr menos, no sé decir fluido, una zancada menos rápida, ¿no? Marina Guerrero, pero la sensación que das de frecuencia, eso ¿no? es. De rapidez, aunque luego igual el ritmo no lo atesore, pero sí. Sí, desde luego la diferencia de Cataluña sigue siendo abismal. Es una diferencia que yo creo que va a poder tener Artur Bossi para prácticamente gustarse desde el metro 1.
va a ser muy difícil que recorten esta diferencia tan enorme. Ahí vemos a Sandra San Miguel, claro, le queda todo un giro, es decir, ahí que parezca aparentemente aparezcan juntas sin imagen, pero la distancia es, no sé si decir insalvable, porque esto es deporte y todo puede pasar, pero de momento sí, en condiciones normales no tendrían que tener ningún problema en... Bueno, lo que me extraña es que todavía no se haya metido la pulsera en este tramo que hay menos barro y que tienes menos... Sí, es verdad que no tiene contrincantes, no tiene aletas, no va a tener golpes, no va a tener toques. Pero llevarla en la mano me parece una imprudencia. Cualquier giro, cualquier que te desestabilices hace que pierdas, como en este caso acaba de pasar, y parece ser, si no me equivoco, que no se la ha puesto, la lleva en la mano. Sí, pues la exigencia que va a tener Artur Rossi, que va a ser bastante reducida, va a poder hacer una carrera, yo creo, conservadora, si lo decide así. Por detrás todavía ni siquiera ha entregado Castilla y León. Ojo, porque viene por detrás, que ha hecho una remontada muy buena Noemí Valencia para Madrid. Recibirá por parte de Castilla y León Marcos Rojo, el atleta palentino, antes ciclista, por cierto. Estas imágenes nos recuerdan a la pista. Ahora mismo nos recuerda más a los relevos de la pista. Y ojo, porque Marcos Rojo, que está en bastante buena forma, un atleta que entrena en Cantabria, en Torrelavega, con Raúl Gutiérrez, ahora entrenador de otros atletas como Mohamed Atawi, que recibirá también el testigo por parte de Cantabria. Vamos a ver dónde recibe, porque Cantabria venía muy atrás. Y también entrena, entre otros, ahora Raúl Gutiérrez, a Jesús Gómez. Jesús Gómez, el burgalés, que hizo hace 2 días 3:37 en los 1500 en Karlsruhe. Quien ha recibido por Madrid, que ha adelantado ya a Castilla y León, es Gonzalo Parra, el obstaculista. Este verano fue campeón iberoamericano. Que ha bajado a tumba abierta, que se suele decir. Efectivamente, sí, sin ningún tipo de reparo. A tumba abierta. Pues va a estar muy bonita la pelea por la medalla de plata. Yo creo que ahí también deberíamos irnos centrando en un rato, porque por delante Artur Rossi va a hacer una carrera totalmente en solitario, va a hacer un paseo triunfal si no hay un accidente que impida la victoria de Cataluña, que se va a estrenar como campeones en esta primera edición del relevo mixto en el Campeonato de España de campo a través. Esto es a lo que todos los atletas les gustaría, nos hubiese gustado, llámalo como quieras, que es poder disfrutar y además durante... No menos, mira, ha habido otra vez otro cambio. Metros. Sí, Marcos Rojo, que bueno, pues aquí va a haber hachazos y cuchilladas entre Marcos Rojo y Gonzalo Parra. Ambos han corrido ya en pista cubierta este invierno, ambos en Gallur además, porque Marcos Rojo se fue hacer allí en 1500, Gonzalo Parra que conseguía una marca de 8 pelados, no sé si hizo 8.01, 8.02 en 3000 metros. Me hubiera gustado también ver a Gonzalo Parra en un 3000, una carrera de más nivel, haberle visto quizás en el Gran Premio de Valencia, un atleta que entrena con Luis Martín Berlanas y Juan del Campo, pero que tampoco ha buscado objetivos más ambiciosos en esta temporada indoor por el momento. Seguramente sí le veamos quizás en el Campeonato de España de pista cubierta, de nuevo en Gallur. Va a ser los días 17, 18 y 19 de febrero, coincidiendo con el Campeonato del Mundo de Bathurst en Australia. Bueno, igual ha sido una toma de contacto también, ¿no? Muchas veces los atletas no queremos... quieres saber cómo estás, pero no teniendo que meter con rivales o niveles de exigencia sí, o a lo mayores. mejor no está preparando la pista cubierta específicamente, ya veremos, ¿no? Al final, un atleta de 3.000 obstáculos tiene, pues, esas diferentes opciones en la temporada de invierno, de centrarse más en campo a través, de centrarse más en pista cubierta. Es verdad que la temporada de cross ahora... en la caída del atleta de Andalucía, de Juan Ignacio Grondona, otro mediofondista, otro especialista en 1500 metros, que se ha ido al suelo. No ha sido el primero ni será el último a lo largo de la mañana. Y como decíamos, que bueno, pues un atleta de 3.000 obstáculos tiene muchas opciones, aunque decía también que la temporada de cross se ha cortado mucho. Ahora hay una tendencia a adelantar en el calendario, empieza ya en octubre. Antes era impensable ver un cross antes de noviembre, ahora ya a mediados de octubre ya vemos alguno. Y el Campeonato de España, que antes a veces se alargaba casi hasta marzo, ahora está teniendo lugar desde los últimos 2 años, este último fin de semana de enero. Sí, es un cambio muy fuerte, ¿eh? O sea, yo como atleta de cross sabías que empezaba en noviembre, a principios de noviembre, y la última semana de febrero, mediados de marzo como mucho, era el Campeonato del Mundo y se acabó. Sin embargo, ahora es partido, empieza octubre para el europeo, se hace que disputa el europeo a mitad de diciembre, y luego viene el Campeonato de España individual
pero en noviembre vuelve a ser el Campeonato de España de Clubs de Cross. Sí, eso es. ¿no? Entonces es como... Ese ha sido el cambio más importante. Es el ¿no? cambio más importante. Ojo, Sí, al sí, hachazo que ahora de pelea. nuevo de Marcos Rojo, aprovechando la subida, como se echaba hacia adelante y se ponía a la par de Gonzalo Parra. Por detrás Grondona, que se iba al suelo, que intenta acercarse a las posiciones de podium con ese cuarto lugar provisional para Andalucía. Y por detrás viene el asturiano Víctor González en quinta posición, por delante a lo suyo Artur Bossi, el atleta entrenado por Carles Castillejo, que no va a dejar escaparse la victoria para Cataluña, sobre todo una victoria que Abderrahim Ougra en la segunda apuesta ha cimentado y luego consolidado Marina Guerrero. Aquí Artur Bossi, que va a tener los deberes bastante hechos de continuar esa diferencia tremenda respecto a Castilla y León y a Madrid, que se están jugando la medalla de plata. Sí, sin desmerecer en absoluto la carrera que está haciendo, pero la verdad es que está bueno, pues dando una vuelta de honor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el primer metro hasta el último, desde que ha cogido... Uy, mira, se ha caído, pero bueno, tiene la distancia suficiente y el margen de maniobra para levantarse. Sí, yo creo que el charco que afrontará ahora puede hacer a nado si prefiere, prácticamente tiene margen de sobra para que no se le escape el título a Cataluña. Artur Bossi, último relevista. Junto a él estuvieron Laura Rodríguez, Abderrahim Ougra, Marina Guerrero y por detrás Gonzalo Parra, de nuevo por delante de Marcos Rojo. Fíjate qué diferencia de correr, mucho más pesado el atleta palentino, ahí con la gorra hacia atrás. Gonzalo Parra un poquito más ligero, pero vamos a ver porque todavía esto no ha finalizado. Artur Bossi ya entrando en la última recta, ahí saludando al público y llevándose el primer título del relevo mixto para Cataluña. Campeones de España de campo a través en relevo mixto. Esperando a ver quién entra en primer lugar en esa última recta. Gonzalo Parra de momento todavía en segunda posición, delante de Marcos Rojo, que no ceja en su empeño, ahí apretando los dientes el alto atleta palentino. Parece que lleva una distancia prudencial, vamos a decirlo así. Nunca se sabe esta línea de meta. Vamos a ver si podemos ver las imágenes. Ellos, la selección catalana, ya disfrutando de su recompensa de haber ganado. Está Gonzalo Parra, bueno, el sprint final encarnizado por parte de Marcos Rojo, pero no, ahí aprieta, vuelve a apretar, mira para atrás. Gonzalo Parra, que le da la plata para la Comunidad de Madrid y el bronce definitivamente para Castilla y León. Aquí no vamos a tener que esperar a ningún resultado por aquí equipos. Es obvio. Efectivamente, obvio. No hay que hacer sumas, no hay que hacer restas. Este es Juan Ignacio Grondona, finalizando en cuarto lugar para Andalucía. Vamos a ver quién viene por detrás, porque creo que ha habido un cambio de cromos. Asturias, que cae a la sexta posición, y en quinto lugar vamos a ver qué selección tenemos ahí. No sé si Aragón, efectivamente, es Iván Manceñido, quien ha cerrado y quien ha adelantado en esos últimos compases de la prueba Víctor González. Quinta posición para Aragón. Y viene Galicia. Inés Arquez, Luis Pastor, Sandra Labarta e Iván Manceñido, quien cerraba el equipo aragonés. Galicia, que va a cerrar con Adrián Lago. Una caída justo en el último giro. La verdad es que los giros, independientemente que sean peligrosos, cuando el terreno está así, hay tanto barro, charcos, hace que todavía sea mucho más complicado y los aletas pues tengan más percances de este tipo. Ojo, aún así, fíjate, si no se hubiese caído la aleta, pues posiblemente igual no hubiese sido este resultado, pero es el que es y es el que vale. Ha llegado Alejandro Ortiz, que veía ya se veía acechado por Rubén Monreal, un atleta especialista en medio fondo. Y aquí vemos al representante de la comunidad vasca, de Euskadi, peleando. Sí, era Amin Bougrine, el país vasco, que corría con Idoia Pico, Aritz Leonet, Eider Muñoz, acompañando a Amin Bougrine. Esa es la llegada triunfal de Artur Bossi, que se está reencontrando consigo mismo en este 2023. Vamos a ver qué le depara el resto de la temporada bajo techo. También la temporada de aire libre. Atleta especialista en 5.000 metros. Que ha dado, bueno, que ha cerrado, mejor dicho, el equipo catalán para llevarse el título junto a sus compañeros Laura Rodríguez, Abderrahim Ougra y Marina Guerrero. Está poniendo orden nuestra compañera Paloma Monreal,
la jefa de prensa de la Real Federación Española de Atletismo. Y ahí vemos ya en la línea de salida a las aletas senior, que van a completar un total de 9.500 metros con 5 vueltas a este circuito. Ahí vemos a las destacadas, a Carolina Robles, Isabel Barreiro. Esto se pone interesante, Irene sí. Escribano. Cristina Ruiz, Naima y Talibú, bueno, nos está presentando creo que a las favoritas con muy buen criterio aquí en esta posición predominante. Naima y Talibú, que está haciendo una temporada fantástica, hizo un carrerón en la San Silvestre Vallecana. Esta es Laura Luengo, la extremeña. Está también muy joven. A su lado está la gallega Jocelyn Brea, una atleta que tiene doble nacionalidad hispano-venezolana, por tanto cuenta para las medallas individuales. Y esta es Andrea Romero, la campeona de España sub-23. Ya perdió ese título porque se lo ha arrebatado Ángela Viciosa, pero la balear, que llega eso sí con algunos problemas físicos, ha tenido que parar unas cuantas semanas tras un gran europeo de campo a través, donde logró la 10ª posición. Andrea Romero en estas últimas fechas, que ha tenido problemas de periostitis. Vamos a ver cómo se ha recuperado la discípula de José Antonio Redolat. Al tiro, Pero bueno, en cualquier caso, se estrena su primer año en categoría senior. Va a tener años por delante para ser de las mejores especialistas nacionales en esta disciplina. Bueno, estaba entrenando en elíptica, estaba haciendo otra serie, bueno, lo que habitualmente se suele hacer, ¿no? Cuando las lesiones no te permiten correr, pues tenemos la gran suerte de poder hacer otras cosas que a nivel cardiovascular sí te mantiene, pero lógicamente no es lo deseado ni lo esperado, y pues esperemos que no le afecte, lo haya afectado lo menos posible, ¿no? Sí, ya tuve que descartar luego después del europeo crosses como el de Venta de Baños, ninguna San Silvestre por supuesto, el cross del Goibar tampoco pudo estar en él. Vamos a ver, porque como decimos, bueno, es de las más jóvenes, y quien está ya ahí en esas primeras posiciones, vemos también a Carolina Robles, a Isabel Barreiro, que va a ser una de las favoritas también, en ausencia, por cierto, hay que comentar la ausencia de la vigente campeona, de Carla Gallardo, que también ha tenido ciertos problemas físicos en lo que va de temporada invernal, y no podrá estar la palentina defendiendo su corona. Por tanto, tenemos aquí una nueva campeona, bueno, una nueva campeona no, porque Irene Escribano ostenta ya 2 títulos, los del 2020 y 2021. 21, sí, Pero en cualquier caso no repetirá la campeona del año pasado. Vemos ahí en la primera posición a Mayida Mayuf. Lo habitual en ella. Efectivamente. Tirar, sé muy bien de lo que hablo y de lo que he sufrido. Sí, efectivamente. Y táctica que no había otra que esperar. Sí, una atleta maratoniana. Ahora mismo, pues que quiere intentar la duración. Fíjate cómo se escora a la derecha. Todavía por esa parte parece que se puede correr un poquito más. Mira a su izquierda, Naima Talibú, Irene Sánchez Escribano, Isabel Barreiro, ya ocupando las primeras posiciones. Bien está Carolina Robles, bien situada. Esa es Rosalía Tárraga, la que lleva la remera de Castilla-La Mancha. Laura Priego, también la veíamos ahí con la camiseta roja de Madrid. Carolina Robles, que no pudo correr en el Goibar, estaba previsto que corriera en el Goibar, y bueno, unas microroturas, 2 pequeñas microroturas que tuvo en una pierna, que la tuvo alejada y lesionada durante una temporada, hicieron que parara por prudencia para poder estar en condiciones, las mejores condiciones en este campeonato. Prácticamente las mismas circunstancias le pasó a Isabel Barreiro, también estaba previsto que corriera en el Goibar, y unas fiebres, pues bueno, hicieron que esa semana no estuviera como debiera, tuvo que parar los entrenamientos. Y bueno, pues como todo, las atletas, pues salvando pequeños percances, están entrenando al límite de exigencia, y eso hace que tanto a nivel de las defensas, en este caso por catarros o por lesiones, pues estén ahí, pues lo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Irene Escribano estuvo muchos años también pues lesionada y salvando, y ahora volvemos a disfrutar de su tesón y de volverla a ver correr, ¿no? Y en una de sus grandes especialidades, una atleta de obstáculos, pero que en cross se defiende a las mismas maravillas. Y bueno, de hecho suele quedar en los primeros, si no es la primera española, siempre está disputando los crosses internacionales con atletas extranjeras de máximo nivel, y disputando pues en una de las primeras estatal. Es verdad que en el cross del Goibar fue un poquito con el freno de mano echado, porque tuvo unas pequeñas molestias en el isquiotibial esos días previos. Ahí no quedó por detrás de atletas como Cristina Ruiz, que también será otra de las grandes protagonistas en el día de hoy, o Isabel Barreiro, pero bueno, no, Isabel finalmente no corrió, efectivamente. Sí,
corrió creo que también Naima en aquel cross. Sí, quedó octava si no recuerdo mal y Irene quedó la 12ª en el Goibar. Pero bueno, es lo que comentábamos antes, atletas de este nivel que prácticamente, si no todas ellas prácticamente se dedican a ello a nivel profesional, a que lo compaginen con trabajo, estudios o cualquier cosa, están al límite constantemente, porque a nivel de exigencia de los entrenamientos así lo atesora, ¿no? Entonces es normal tener percances o tener cosas, estas entre algodones, como se suele decir. Ahí vemos como Irene toma la cabeza de carrera. Es una atleta que le gusta siempre tirar y marcar su ritmo. Pues bueno, yo creo que es para, de alguna manera se siente ya psicológicamente mejor, más fuerte, va estirando el pelotón y bueno, pues no hay sorpresas, ¿no? Mayida vuelve a coger ahora la cabeza de carrera hasta la cuesta del circuito que une una campa con otra. Y bueno, vamos con el grupo de cabeza. Las atletas son todas ellas grandes pues triunfadoras de una manera u otra en todas las competiciones que se están disputando a lo largo del panorama nacional, ¿no? Tenemos a Isabel Barreiro, que quedó primera en el campeonato, en el cross de Amorebieta. Naima en el del Goibar a nivel nacional, estoy hablando. Mayida, que es una atleta contrastada en maratón. Creo que Mayida creo que está en vías de obtener la nación española. Pensaba yo que la tenía ya o no. Está a punto. Sí, le queda poco, pero por tanto aquí no aspira a las medallas. Eso es individual, pero sí a competir por Euskadi. Sí, pasa lo mismo que en el sub-23. Sí, con Medi. Con Medi, correcto. Pues sí, Mayida lleva menos años que Medi, pero bueno, también creo que ha cumplido ya unos cuantos como para... Si no me equivoco, ya llevará 14 años, ya lleva... Ah, ¿también tantos? Sí. Primero estuvo en Vizcaya, asentada en Bilbao, en Santurce, ahora lleva ya muchos años viviendo en Vitoria y... si no me equivoco, más de 10 seguro. Sí, y antes sería más que son unos 14 años los que lleva ya afincada en Euskadi. Pues Irene Sánchez Escribano, que se va avivando el ritmo. Por detrás Mayida, se va Naima y Talibú junto a ellas, que Naima ha sido la gran sorpresa, creo, también de esta temporada invernal, porque ha hecho saltar la banca con aquella gran carrera en Atapuerca que la proyectó al Campeonato de Europa. Luego hizo una sensacional carrera en la San Sebastián Vallecano, donde fue la mejor española. Ahí están Cristina Ruiz, Carolina Robles, Laura Luengo, Isabel Barreiro. Esa es Laura Piego. Bueno, pues va la carrera muy estirada, en fila de a una todas las atletas prácticamente. Irene, que está tirando un buen cisco ahí atrás. Joselín Brea ahí con la remera de Galicia, una atleta que corrió el 10K Valencia Ibercaja, viéndose afectada también por aquella montonera de la salida que le hizo perder, estoy convencido de que no menos de 8 o 10 segundos. Hizo una marca de 32.05 me parece, a punto de batir el récord sudamericano. Y una atleta que en no mucho tiempo creo que puede estar ahí para batir el récord de España de Trajasgebre. Sí. Los 10 kilómetros en ruta hablamos. Ahí vemos a Carolina Robles, que ha tomado la decisión de empalmar un poquito el grupo de perseguidor contra las tres atletas que iban un poquito más adelantadas. Todavía no está determinado, no está separado el grupo, pero bueno, vamos a ver. Pues ahí está Mayida, corriendo por la parte derecha del circuito, por la parte central Irene Sánchez Escribano. Cristina Espejo también la vemos ahí adelante, una atleta que el año pasado fue cuarta. No se ha prodigado demasiado en campo a través de este año, sí corrió, me parece, al principio de temporada, todavía en el mes de octubre, hablamos en el cross de Castellón. Y vamos a Mayida tirando a su estela Irene, que le viene muy bien, porque es la táctica deseada siempre por Irene, que es estirar y tirar del grupo y bueno, ir perdiendo unidades de las atletas de cabeza. Ahí, Irene Pelayo. Sí, una guerrera clásica, total, veteranísima. Sí, así es. El atletismo español de la larga distancia.
cántabra. Aquí, por cierto, también hay que mencionar que vamos a tener 2 retiradas de 2 ilustres, también veteranas, como son Azucena Díaz, que disputará aquí su último campeonato de España de campo a través, y también su compañera de selección en Madrid, Diana Martín Jiménez. Sí, Azucena Díaz, tiquitaca, como nosotros la llamamos, el saleta de nuestro club, el atletismo, y efectivamente nos confundió que iba a ser el último año que iba a disputar, la incombustible, la guerrera, ya en la edad también... La neta del año 82. No perdona, ya son... Pero bueno, está ahí y siempre es una apuesta segura, como solemos decir. Sí, una nosotros, muy buena ¿no? competidora. Sí, siempre sí. en los campeonatos importantes está donde tiene que estar. Bueno, Mallida cogiendo unos metros de diferencia ahí en terreno de nadie, Irene Sánchez Escribano, y por detrás ese grupo de 6 o 7 atletas que van detrás. Isabel Barreiro, Naima Italibú, Carolina Robles, Laura Luengo. Están Cristina Ruiz y Jocelyn Brea. También han intentado aguantar Irene Pelayo. Tras ellas yo no sé si venía Lidia Campo, me parece, para castellano leonesa. Sí, Laura Priego, que vaya posterior No, también, sí, la aleta de la trenza. Lidia va detrás, más descolgada con Laura Priego. Y más Rosalía Targa, efectivamente. Y Mallida hace su carrera. Y van a pasar por este charco, así como meten hasta la mitad de la tibia, sí, prácticamente. Carolina, Laura Luengo. Ahora se deja caer un poquito Isabel Barreiro. Bueno, hay cambio de posiciones en este grupo. Es la siempre combativa Lidia Campo, Laura Priego. Y bueno, Mallida lo suyo. Sí, vamos, a lo que nos tiene acostumbrados. A los que nos tienen acostumbrados. Hay atletas que se saben prácticamente lo que van la táctica que van a desarrollar durante la carrera, ¿no? Irene Escribano, la verdad que ha salido también muy valiente, como ella nos tiene acostumbrados, y bueno, lo que está haciendo es estirar el grupo de una manera relativamente fácil. Ahí estamos viendo cómo va buscando siempre la parte donde hay menos barro, teniendo en cuenta que tiene una distancia más que considerable con la atleta perseguidora, en este caso Irene. Ahí, subiendo la cuesta. Mallida, al ser una atleta de aquí, la vemos como la anima a la gente. Y ahí vemos como el grupo perseguidor está tirando de él Carolina Robles. Irene Pelayo, que se pone a cola de pelotón. Y ahí vemos tirando Laura Luengo y Inés González. Ahora mismo en el circuito lo que te permite es lo que contábamos antes, ¿no? de poder ver la distancia que llevas a las aletas. Continuamente en esos giros poder echar un poquito la mirada a un lado y con el rayo del ojo ir viendo las diferencias. De momento están marcando poco a poco Mallida Mayuf, la marroquí, que próximamente contará con la nacionalidad española, lo cual le va a permitir, entre otras cosas, aspirar a batir el récord de España de maratón, que ella ya ha rebajado como atleta de momento marroquí, y que recientemente batió Mataga Limañi. Ahí vemos persiguiendo a Irene, a Jocelyn Brea. Ha tomado unos metros de distancia respecto a las demás atletas que iban formando ese grupo perseguidor. Hay ese giro complicado. Vemos que Mallida tiene un correr muy fácil, como ella nos tiene acostumbrados. Representando a la selección de Euskadi. Y ahí vamos a Daniel Ibrea, como, bueno, no sé si poco a poco va recortando distancia respecto a Irene, o Irene también está dejando un poco, no sé si cogerse o viendo que iba detrás. Sí.
Bueno, también aquí pasa un poco como en la categoría sub-23 hemos mencionado, porque al final los atletas saben perfectamente que Mallida no cuenta para la clasificación individual y por ello, pues bueno, la guerra está por detrás. Las atletas siendo un poquito más conservadoras, no quieran arriesgar un mejor puesto individual por ir a la caza de Mallida, que no es rival para ellas. Sí cuenta, como hemos dicho anteriormente, para la clasificación por federaciones autonómicas. Sí, pero no para el título, que Eso es lo que todo atleta quiere optar y ansia. Y quien, recordemos, sí cuenta para ello es la venezolana de nacimiento, pero que cuenta con doble nacionalidad, Jocelyn Brea, que está ahí tercera tras Irene Sánchez Escribano, peleando también por hacer algo grande en el día de hoy. Es una atleta que está afincada en Galicia, pero que compite por Venezuela. Es decir, se produce una situación un poco atípica de que un atleta no puede ser representante de España en atletismo, pero sí puede aspirar a los títulos nacionales. También ocurrirá en hombres, por ejemplo, con atletas como Santiago Catorce, que en este caso es hispano-uruguayo. Sí, cosas de la burocracia que estábamos hablando Efectivamente, antes, ¿no? sí, sí. Temas Que no administrativos, tiene mucha coherencia. porque además no pasa con todos los países. No todos los países tienen tratados de doble nacionalidad, por tanto ella sí puede tener la española y la venezolana, puede ser por tanto campeona de España y tener récords tanto de Venezuela como de España, pero solamente puede representar a uno de los dos países y ella ha elegido Venezuela y seguirá haciéndolo. Bueno, veíamos por cierto que perdía comba Isabel Barreiro, Perdida comba, Irene Escribano, que parecía que estaba ahí contactando, resulta que ahora está tirando del grupo perseguidor. Pues sí, parece que Isabel Barreiro se empieza a descartar un poquito, ¿no?, de la lucha por las medallas. Veamos como, bueno, pues toda la clasificación ahí en la parte izquierda de la pantalla, en ese paso intermedio por la segunda vuelta. Vemos como Jocelyn ha pasado en estos momentos a Irene Escribano. Se está pasando por un bache o igual el ritmo de carrera que había salido era un poquito exigente en esos momentos, pero bueno, queda carrera más que de sobra para poder... Y aquí sí que no hay especulación posible, porque Irene sabe perfectamente que Jocelyn sí es rival, porque a pesar, como decimos, de tener doble nacionalidad, ella puede ser campeona de España perfectamente. Y bueno, pues vamos a ver cómo se resuelven las situaciones de carrera. Una Jocelyn Brea que viene del dualón y del triatlón. Ya fue, me parece que campeona del mundo de dualón, precisamente. Campeona o subcampeona. Pero que ahora ya está centrada en atletismo, ya quiere ser olímpica. Quiere intentarlo en principio en los 5.000 metros. Veremos si quizás en los 10.000. Pero desde luego este invierno ya ha dado muestras de poder estar en disposición de bajar de los 32 minutos en los 10 kilómetros. No logró hacerlo en Valencia porque se vio afectada por esa caída multitudinaria en la salida. Y porque tampoco fue el mejor día en Valencia. Realmente yo estuve allí, hacía un día un poco ventoso. Yo creo que puede, si no ahora en un futuro cercano, estar para mejorar esos, creo que son 31 o 39, el récord de España de Trajas Gebre. Ahí hemos cogido unos metros de distancia Jocelyn respecto a Irene. Y otra Irene, detrás de Irene Escribano, Irene Pelayo, que está peleando por el tercer puesto a nivel del podio estatal. Ya el grupo perseguidor se ha ido estirando y ahí vemos como poco a poco las aletas van tomando una cierta distancia unas de otras. Sí, ahí ya se produce ese reguero de atletas habitual de cuando se rompe la carrera definitivamente. Mallida que continúa ampliando su diferencia. Este año pasado estaba en el Bilbao Atletismo Santucho, este año ha fichado por Asics Running. Y por detrás Jocelyn Brea, Irene Sánchez Escribano peleando por esa primera posición de las nacionales. Tiene que correr muy fácil, la verdad es que le ves la cara y el correr que tiene, y es una atleta que va muy cómoda. Ahí vemos cómo está subiendo de nuevo la cuesta del circuito. Ya también superado el ecuador de la carrera. Pues sí, la verdad que con mucha diferencia, con mucha solvencia, con margen todavía para quizás
queda un mucha poquito carrera más. y Mallida nos ha dado muchas sorpresas. Sí, la verdad que sí, hay que decirlo, muchas. porque en y las Atapuerca, hemos por ejemplo, padecido en primera persona. me lo imagino. Entonces no vamos a hablar más allá. Inés parece que está pasando, o sea, perdón, Inés, Irene, que está pasando por un mal momento. Bueno, y Neima, por ejemplo, también, que está perdiendo un poquito de comba. También hay que decir pues que lógicamente aquí cada atleta se adapta diferente a este tipo de terreno. Neima es una atleta muy de pista, o hasta el momento lo ha sido. Hizo una muy buena San Silvestre Vallecana. Al final hablamos de una carrera de asfalto que nada tiene que ver con este infierno de barro que estamos viviendo en el día de hoy. Es que físicamente y el entrenamiento que llevan las aletas, muchas de ellas es posible que estén muy bien su forma física, pero sin embargo el terreno de hoy, el circuito no les acompaña, puesto que no les permite correr con esa frecuencia que comentábamos antes, esa fluidez. Y este tipo de circuitos lo que hace es que vayas mucho más lento, más pesado, que bajes la cadera, que te sientes y entonces todas aquellas aletas que se desenvuelvan mejor en ese tipo de circuitos es un punto a su favor. Y sin embargo todas aquellas que pues que son más rápidas, por decirlo de alguna manera, y no les va el barro, les hace muchísima mella. Sí, está claro que aquí la elección del circuito es un factor muy diferencial y al final es una cosa que se escapa con todos los atletas. Hay años en los que el campeonato se celebra en unos terrenos que favorecen más a un tipo de atleta más de pista. En otras ocasiones pues llega a favorecer más atletas de trail, como ocurrió hace 2 años en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, que fue un circuito que fue pues era un constante sub y baja. Y en este caso pues aquí se defienden mejor los atletas quizás más ligeros, con una pisada un poquito que se mueve mejor en el barro, que tenga más fuerza, sí, porque lo tienes que tener mucha potencia todo, para poder salir más, de ahí. No solo fuerza, sino la relación peso-potencia, por así decirlo, ¿no? Sí. Hay veces atletas que con poco peso no son capaces de ser que haces una fuerza en términos absolutos mayor que otros atletas más pesados, pero claro, son capaces de salir mucho más fácil de ese barro, ¿no? Bueno, pues Irene, que intenta todavía no perder comba respecto a Jocelyn, que va segunda. Por detrás Irene Pelayo, las dos Irenes que están de momento en posiciones de podium. Insistimos, aunque no la veamos con el dorsal rojo, Mallida Mayuf no cuenta como nacional, no cuenta para la clasificación individual. Muchas veces los espectadores están acostumbrados a ver esos dorsales rojos que identifican a los extranjeros. En este caso no es así. Le quedan 2 vueltas a Mallida Mayuf, la atleta marroquí representante de Euskadi, para intentar hacerse con la primera posición de este campeonato de España de campo a través individual y por federaciones autonómicas que le estamos ofreciendo aquí en la Liga Sports TV desde las 10 de la mañana y que todavía se alargará hasta las 2:30. Estamos con uno de los platos fuertes ya, esta carrera absoluta femenina. A las 13:20 será la absoluta masculina y a las 14:05 finalizaremos con la sub-20 femenina. Ahí vemos a Jocelyn con un correr muy particular. Se parece mucho al correr de Azucena Díaz con la cadera baja. Ahí vemos a Irene Pelayo, Cristina Ruiz, que parece que va cortando distancias sobre Irene, y seguida de Carolina Robles y Laura Luengo. La atleta que está preparando ya largas distancias, posiblemente la veamos debutando en maratón en no mucho tiempo. Aquí también lo bonito de campo otra vez, a mallas que se juntan, atletas de medio fondo, atletas de fondo, maratonianos, como en este caso, atletas de 3000 obstáculos. Es un compendio, ¿no?, de los corredores de media y larga distancia, que hace que sea, lógicamente, este título uno de los más valiosos de cuantos se disputan en nuestro país, de todas las especialidades del atletismo. Bueno, caída de Jocelyn, Caída de Jocelyn. Vamos a ver la distancia que ha podido perder. Sí, o a ver si no le ha faltado demasiado, si no se ha hecho daño para empezar. Yo creo que no, porque al final, no, bueno, parece en que barro. La mecánica de la carrera sigue siendo la misma. Bueno, la distancia. Mira, ahí se han reagrupado Irene Escribano, Irene Pelayo y Cristina Ruiz. Efectivamente. Y bueno. Hay una de ellas sobre para el podium, recuerden. Solo una, porque Jocelyn sí cuenta, Mallida no. Vamos a ver la cara. Mira, ha sido el giro que se ha resbalado. Efectivamente, bueno, sí, ha caído con la rodilla, no parece, bueno, al final el terreno es mullido, quieras que no. Sí, otra cosa no va a ser, pero eso mullido sí, en estas circunstancias. Vemos a Mallida que está disfrutando del circuito de ir adelante, y vamos, que va a pasar a la atleta por la peor parte, con mucha diferencia. ¿Dónde estará el verde del inicio de la mañana, verdad? Da igual donde vaya. No sabemos quién es esta atleta, porque está pasando por auténticas penurias por esa parte tan
difícil. Pues la atleta es Elizabeth Lemos de Sí, Extremadura. que va a ser doblada ahora mismo, eso es. Por Maída. Pues mira cómo mira a la derecha para ver un poco la diferencia. Buscando la parte derecha, esa parte es que está absolutamente impracticable. Por la parte izquierda, por la derecha todavía parece que se puede correr un poquito. Y es la zona que buscan las atletas. Esta categoría absoluta. A la que no hemos visto en los puestos o peleando cuando estábamos era Andrea Romero. Sí, yo creo que está Sí, descartada de sí, los primeros sí, puestos. sí. Ese parón que ha tenido de unas semanas sin correr, lógicamente pues sí, ha intentado hacer la mayor parte de entrenamiento posible en elíptica, en rodillo. Me consta, ya la semana pasada volvió a la carrera a pie, estuvo haciendo entrenamiento un interval de 500, me lo comentaba recientemente Redolat, que bueno, pues que llegaba con lo justo, que lógicamente era sostenido en categoría absoluta, es de las más pequeñas, una atleta del año 2000, y que bueno, pues que tendrá que ir creciendo todavía en esta categoría absoluta, y en próximas ediciones de este campeonato pues ahí sí, esperemos que ya, si la salud acompaña, pues estar peleando por esas 6-8 primeras posiciones, que es yo creo que el sitio donde le correspondía en el día de hoy de haber llegado en plenas facultades. También es cierto que el circuito no era la mejor opción para poder disputarse encima esta jornada de cualidades Sí. y de entrenamiento. Este circuito te limita muchísimo. Todavía vas a tener que tirar más de piernas y de... Pues que no tienes el suficiente entrenamiento como poder la dureza que estamos viendo. Bueno, parecía que tenía ya calor Mayida, ¿no? Se ha Sí, zafado de esos los bracitos, manguitos. los manguitos. Hay que decir que la Así es. temperatura aquí en Ortuella ha subido hasta los 6 grados ya. Ojo, Bien. estamos prácticamente sudando. Bueno, está ahí. Hemos visto ese gesto como triunfante, Sí, como ya está casi disfrutando celebrando de- a falta de vuelta y media Sí. todavía, para llegar a meta. Sí, pero bueno, al final corre en casa. Es Sí, cierto sí, está que claro. aquí es una atleta muy conocida, es conocida a nivel nacional, pues imagínate en Euskadi, ¿no? Le estaba entregando a su entrenador los manguitos. Y ojo por detrás, porque Sí. Irene Sánchez Escribano empieza a perder un poquito de comba. Jocelyn, que permanece en esa segunda posición, sería la primera de las españolas. Cristina Ruiz, segunda. Irene Pelayo e Irene Sánchez Escribano por detrás. Laura Luengo y Carolina Robles. Sí, aparte, mira, nosotros por ejemplo la semana que viene tenemos la Copa Europa de Clus en Oropesa de Mar, y una de las, aparte del título que se disputa hoy, son las plazas del equipo a disputar o a definir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos la gran suerte de tener muchas atletas Sí, sí. pues muy buenas. Y Bueno, y la entonces intención es volver a estar en el es podio. volver a después estar en de- el podio. del año pasado. Así es, ¿no? Bueno, llevamos 8 años, somos el único equipo durante 8 años en todas las categorías que hemos conseguido mantener. Y entre otras cosas, aparte de individual, creo que decía, era decidir el grupo, la Que fuera como una prueba de selección. la selección del equipo que va para disputar el próximo fin de semana. Pues tocará tomar buena nota. Jocelyn Brea, que sigue segunda, que sigue con esa diferencia prácticamente, pues que no ha sufrido variación, pese a esa caída que ha tenido en uno de los giros, del que vemos que no se ha resentido en absoluto. Pasando ese charco profundo, Mayida Mayuf. La siguen doblando atletas, a falta todavía de un poquito más de una vuelta. Van a pasar por el toque de campana, no tardando, girarán ahora a derecha. Y todavía hacen ese serpenteo antes de embocar la última vuelta de la carrera de estos 9.500 metros, 5 vueltas a este circuito. Una única vuelta, aquí no hay vuelta grande, vuelta pequeña, como a veces en todo tipo de circuitos. Aquí hay una sola distancia, 1880. metros, así es. Para disfrutar en este caso Mayida de bueno, pues porque no, un merecido triunfo en su casa, con su gente. Uy, ahí tenemos, Sí, otra vemos vez que ha hecho- tenemos percances. Me También imagino es que una será atleta que es constante, muy sí. corpulenta, Sí, es entonces muy al ser grande. muy alta, eso El hace centro de gravedad lo que... tiene más arriba, efectivamente. Eso hace que la estabilidad le sea más complicado. Y por detrás, pues bueno, vemos que Cambio de Cristina, Enes de nuevo. sí, Cristina Ruiz ha conseguido unos metros respecto a Irene, que parecía que se quedaba y ha vuelto a pasar a Irene Pelayo. Ahí vemos cómo va a bajar ya la cuesta de la última vuelta. También muy meritorio lo de Irene Pelayo, una atleta del año 80, que en febrero cumplirá los 43 años, y está ahí peleando con atletas en su apogeo, en su madurez deportiva, por una medalla aquí en este campeonato.
A 6 segundos vemos lo que separa por pelear por el título entre ellos Celine y Cristina Ruiz. Y entre Cristina e Irene la verdad es que el margen todavía no es excesivamente amplio, aunque sí la distancia que se ve a priori sí lo sea. El año pasado la carrera la venció otra atleta extranjera que tampoco computaba para el título individual, fue Likina Mebao, la atleta etíope afincada en Ávila, que representaba a Castilla y León. La primera de las españolas fue Carla Gallardo, que repetimos, no defiende aquí su título, está incomparecente en este campeonato después de bastantes problemas que ha tenido este invierno, lo hemos visto rayando su nivel, y tampoco está la medallista de bronce, Blanca Fernández. Por tanto, del podio muy únicamente Cristina Ruiz está intentando repetir o mejorar, ¿por qué no?, la medalla de plata del año pasado. Las 3 primeras fueron las atletas de Castilla y León, bueno, las 4 primeras, porque realmente fueron Likina Mebao por Ávila, afincada en Ávila, la palentina Carla Gallardo, la burgalesa Cristina Ruiz y la leonesa Blanca Fernández, quienes ocuparon las 4 primeras posiciones. Es decir, hicieron un perfect, que se dice. Sí, así es. Otra atleta también a tener en cuenta que ha sido baja es Marta García, que no ha competido, compitió el otro día en Karlsruhe y hizo 8.45 en el 3000, se ha centrado más en la pista cubierta, que es la opción que comentábamos antes del invierno. Y Águeda Márquez tampoco está presente, corrió ayer en el meeting internacional de Cataluña, donde venció en los 1500. Al final, pues lo que decimos, aquí se solapan un poco las temporadas de pista cubierta y la de campo a través. Yo creo que también la intención, eso sí, que ha tenido pues las diferentes federaciones, tanto la internacional como la nacional, de adelantar un poquito la temporada de cross. No sé si ha sido evitar que se solaparan los grandes campeonatos de cross y de pista cubierta, aunque es verdad que el mundial coincide con el campeonato de España. No sé exactamente cuál ha sido el motivo de separar un poco temporadas, no sé. La pista cubierta y el cross prácticamente siempre han sido primero la pista cubierta y luego prácticamente una semana, 15 días el campeonato del mundo de cross. Lo que sí, yo creo que todas las selecciones o los países han apostado por el campeonato de Europa de cross en los continentes, porque en realidad es nuestro campeonato, ¿no? Y eso es lo que ha marcado un poquito la diferencia. Pero respecto a la pista y la pista cubierta y el cross, más o menos no hay una diferencia de unos 15 días, 2 o 3 semanas. Bueno, ahí vemos como Mallida se está dando un paseo triunfal, está disfrutando, está diciendo a la gente que la jalee. La distancia, la verdad es que es considerable. Y vamos a ver cómo va atrás, porque Cristina Ruiz daba la sensación de que iba más, o la frecuencia o la manera de correr que tenía era mucho más fluida que Jocelyn. Pues continúa la cabalgada en solitario de Magida Mayuf, que no ha soltado el primer puesto prácticamente desde la primera vuelta. Ya sonriendo, ya triunfando en casa, se va a llevar la victoria delante de su gente. Una atleta afincada durante más de una década aquí en Euskadi, ahora mismo en Vitoria, que está disfrutando del ánimo de su público. Y se ha dado cita aquí en este embarradísimo circuito de Ortuella, donde se está disputando la edición número 105 del Campeonato de España de campo a través, el más antiguo de cuantos se celebran en nuestro país en este deporte. Por detrás Jocelyn Brea, que de momento aguanta con la segunda posición, la primera de las españolas. Ahí animando, jaleando al público también en esa subida. Le quedará ya menos de 1 kilómetro al entrar en esa parte de arriba del circuito. Ahí vemos que va con la sonrisa de oreja a oreja. Vamos a ver si podemos ver. Ahí vemos como Jocelyn, detrás Cristina Ruiz y detrás Irene Escribano. Qué tesón, qué garra, la verdad es la de Irene, como tú comentabas. Efectivamente hay un cambio, no un cambio, sino sí es verdad que hay una diferencia de años considerable. Aquí vemos, mira, Irene Pelayo, sí, y Laura Luengo tenían un pequeño percance en la cuesta, pero bueno, recortándolo en metros considerablemente a Irene Pelayo. Y detrás Carolina Robles. Pues vamos a ver, porque por detrás hay carrera, hay mucho que decidirse, tanto a nivel individual como colectivo. Magida Mayuf, que va a arrasar a sus rivales con una diferencia
tremenda respecto a Jocelyn Perea, que de momento seguía siendo segunda, seguía siendo la mejor española. Una Mayita Mayuf ya asentada en la prueba de maratón, pero que continúa también defendiéndose muy bien en el campo a través. Y esta mujer que va a buscar la clasificación olímpica, por fin en atletismo, que va a apostar todo por este deporte después de todos los pinitos que ha hecho en DU y en triatlón, que marcaba un sensacional registro de 32 pelados en los 10 kilómetros de Valencia, en el 10K Valencia y Bercaja, y que se está defendiendo extraordinariamente, casi mejor de lo que yo esperaba en este circuito embarrado de Ortuella, en este campeonato de España de campo a través, donde puede hacerse con la victoria, con el título nacional individual. Bueno, ahí vamos a ver ya que va a hacer la última curva, la rectita esa, y ya enfilaría lo que es la recta de meta, donde, bueno, pues Sí, uy, fíjate. sí. Sí, pero es que lo que vemos Es que aquí es como constante. traspiés es inevitable, Es constante. prácticamente. Los Todas las giros atletas... muy bruscos, es un giro muy brusco y al final pues eso es el barro. Mira, Y ojo, porque Cristina Ruiz se está acercando bastante a Jocelyn Perea, la subcampeona de España del año pasado, que sigue siendo, que ahora mismo repetiría la misma posición del año pasado, pero que quiere intentar, tiene la ambición de mejorarla. Tiene ahí a tiro de piedra a Jocelyn Perea, la está fijando la mirada, como diría mi buen amigo Higuero. Lo que no sé si va a tener metros suficientes para poder, ahí vemos ya el último giro a la meta. Ahí está, con la mano levantada, con el dedo apuntando hacia arriba. Mayita Mayuf representando a Euskadi. Ahí se señala la camiseta para hacerse con la primera posición en este campeonato de España. No se lleva el título porque aún figura como atleta marroquí, por eso ahora sí ponen la cinta de meta. Vamos a ver quién entra primera en esa última recta. Va a ser Jocelyn Perea. Sí. Efectivamente, a Cristina Ruiz le van a faltar metros, por tanto la burgalesa se conformará por la segunda posición de nuevo. Ahí está la atleta gallega, la hispano-venezolana, que se va a estrenar como campeona de España de campo a través. Ahí está, y la medalla de plata de nuevo repite posición, muy meritorio. Sí, El segundo puesto de la burgalesa Cristina Ruiz. Y además entrando a Irene Escribano. Pues sí, va a Y cerrar el detrás podio. Irene Pelayo. No, No, es Laura Luengo, sí. sí, Laura Aquí está Luengo. la toledana Irene Sánchez Escribano, la discípula de Antonio Serrano, y por detrás Laura Luengo, la mujer entrenada por Juan del Campo y Luismi Martín Berlanas. Ahora sí, ahí está, en quinta posición, la Irene cántabra Irene Pelayo. Pues muy meritorio también el puesto de Irene Pelayo. Es una atleta del 80 también. Sí, que cumple 43 años Sí, en sí, febrero. 80. Carolina Robles. Esa es la sevillana, efectivamente, otra mujer entrenada por Antonio Serrano, también especialista en 3000 obstáculos. Llega Rosalía Tárraga, me parece que es. Entrenada por Juan Carlos Galán en Barcelona. Y Naima. Y ahí está Naima Italibú. Ha estado un poquito quizás por debajo de las expectativas. Nota que ha estado haciendo un brillante invierno, brillantísimo diría yo, porque una atleta más especialista en pruebas de medio fondo, que ha hecho grandísimas actuaciones en campo a través, también en 10 kilómetros. Ahí está Edimar Brea, la hermana de Jocelyn. Ella no tiene nacionalidad española, eso sí, todavía figura solamente con la venezolana. Ahí están las dos hermanas. Lidia Campo. Yo creo que se acaba de enterar de que acaba de ganar su hermana. Sí. Y está el abrazo para celebrarlo juntas. Cristina Roe, Espejo, o sea, Espejo, perdón. el año pasado fue cuarta. Se habían caído bastantes posiciones. Bueno, fíjate, ahí entra Isabel Barreiro, creo que ha tenido que tener algún problema porque ha entrado Sí, muy no atrás. es normal. Laura, por delante estaba Laura Santos, Laura Priego, Priego y ahora acaba de entra Andrea entrar. Romero iba a entrar. Justo hemos pedido la imagen de la Balear. Andrea Romero, la campeona de España el año pasado en categoría sub-23. Ha estado por algunos problemas físicos este invierno tras el europeo. De todas maneras, siempre nos da sorpresas los campeonatos nacionales. O sea, las atletas que durante los crosses anteriores han estado disputando, peleando o quedando a nivel de, pues, a nivel nacional, luego se oscilan, o sea, bailan. Así, para mí es una sorpresa, una grata sorpresa. Irene Pelayo los puestos adelante. Irene es una baza segura, sabes que bueno, puede bailar un cajón arriba abajo, Sí, pero va a estar ahí. Cristina Ruiz también es una atleta muy estable, muy bueno, que sabes que tiene que estar peleando. De hecho, ha repetido el subcampeonato del año pasado.
Y bueno, pero sí es verdad que hay otras aletas en las que se contaba a priori sobre el papel que podían estar peleando, por lo menos disputando más la carrera, y no ha sido el caso. El circuito es verdad que no favorece a unas, el bar está para todos, las circunstancias, el tiempo no son excusas, o sea, lo que es lo que hay para todos los atletas. Es verdad que a unos les vendrá mejor, a otros les vendrá peor, pero ya se sabía, o sea, no es nada nuevo. En Ortuella, ya habiendo llovido como ha estado lloviendo estos últimos 2-3 semanas, pues ya se preveía esto. Entonces, pues, ¿cómo es el dicho ese? Bueno, da igual. iba a quedar muy bien. Ahí tenemos a Ainhoa Sanz, la otra atleta vasca. Va a quedar ética la explicación. Sí, pero digo, no voy a meter la pata, da igual, se ha entendido. Que al final que las circunstancias son las mismas para todos y lo que vale es la carrera y sobre el papel. Y ese es el deporte. Y es lo bonito también, lógicamente, que aquí no hay nada vendido de antemano, no hay nada ganado. Aquí hay que ganárselo sobre el barro, en este caso, sobre la pista en otras ocasiones. Y bueno, aquí es verdad que el campo otra vez tiene ese margen de incertidumbre mayor, porque aquí no hay unas marcas. Mira, ahí entra Clara Viñarás, que por cierto venía aquí, no sé por qué razón, en calidad de invitada, sí. Si no representaba a Madrid, ha entrado con el dorsal rojo, indicaba que no venía aquí puntuando por Madrid. Pues entiendo que no se había clasificado por la comunidad autónoma y se vería ella con opciones a disputar, o la preparación física, o necesitaba competiciones, o pensaba que estaba mejor para disputar una plaza para el Mundial. Puede ser. Mira, estas son imágenes de nuevo de la categoría sub-23. Por cierto, estoy haciendo aquí una comparativa de los tiempos. Es verdad que hay que coger estos datos con pinzas, muy con pinzas, ahora explico por qué, pero con los 36-46 de Ángela Viciosa se hubiera metido en el top 10 de la categoría absoluta. Hubiera sido concretamente décima. Hubiera sido décima tras Naima y Talibú. Yo creo que coger con pinzas estos datos porque cada carrera es diferente, cada carrera empieza con un ritmo inicial pues más fuerte o más flojo, porque al final la primera vuelta a veces es un poco de reconocimiento, y también sobre todo que el estado del terreno está yendo a peor, lógicamente. Yo creo que va más, en teoría la lógica apuntaría más por ahí, ¿no? Porque el piso, lo que es el terreno en sí, aquí se podía correr mucho, o sea, se podía correr, no te permitía correr, todo lo contrario, y ibas mucho más lento, la cervencia, la zancada, el barro, vemos el piso. Esta carrera sub-23, claro, se disputa dentro de lo que cabe con el circuito en mejores condiciones. Era la segunda carrera. Bueno, es que era la segunda carrera, por y eso. aquí ya se han disputado, esta es la quinta, entonces eso hace que ya, bueno, lo que comentábamos antes, nos están dando las imágenes también de la entrega de premios. Sí, por está eso, Iraya Mendía recibiendo su medalla. Pero bueno, que aún así, efectivamente se trata de tener en cuenta que independientemente de que el piso y el terreno estarían en mejores circunstancias, puesto que era la segunda carrera, estar en el top 10, ahí vamos al padre de Iraya Mendía, la madre que también corre, y la semana que viene disputa el 3000 en pista cubierta en el sub-23, en Antequera, así es, que es lo que está preparando además en este invierno, que es lo que comentábamos antes. Sí es verdad que el cross te permite coger fuerza, coger fondo, pero que también, y siendo categoría inferior, pues compagina el cross y la pista, como así va a hacer la semana que viene. Bueno, pues son las 13:15, la 1:15 de la mañana. Quedan 5 minutos para que comience la carrera absoluta masculina, el segundo de los platos fuertes de la mañana, con muchísima tela que cortar. Va a haber una carrera de un auténtico nivelón, donde van a estar prácticamente todos los favoritos. Va a faltar alguna ausencia destacada, por supuesto, como por ejemplo la de los aragoneses, Carlos Mayo, que no va, ya anunciaba hace unos días que no iba a disputar más carreras de cross este invierno por problemas físicos, y Tony Abadía, que prefirió estar en la mañana de hoy en los 10 kilómetros de playa de Embosa en Ibiza. Dicho lo cual, sí vamos a tener atletas como Adel Mechal, que defiende el título, como Nassim Hassaus, y bueno, vamos a ir repasando en breve una amplia nómina de participantes que van a pelear por las medallas individuales en la carrera senior masculina. De momento, antes vámonos con el podium del relevo mixto, con la medalla de bronce para Castilla y León. Ahí tenemos a María Piñera, a Sandra San Miguel, a Marcos Rojo y a Sergio Alegre.
de nuevo las imágenes, la repetición de esa primera prueba de relevo mixto que se celebraba en este Campeonato de España de campo a través. Es la primera vez que se celebra en esta competición. Cataluña, el primer equipo campeón. Será Abderrahim Ougra quien hacía una grandísimo segundo tramo. Ya iba a caer otra vez en el error de las postas y los tramos, corregido anteriormente por mi buen amigo Antonio Alex, comentarista habitual de Eurosport. Ahí estaba el obstaculista afincado en Girona, de nacionalidad marroquí, haciendo un gran relevo. Llamaba ahí Sandra San Miguel a Marcos Rojo, que ahí se las veía y deseaba con Gonzalo Parra. Y en ese final de carrera emocionantísimo, Artur Bossi, que se daba un paseo militar, que recibía con tanta ventaja que no tuvo más que mantener un poquito la diferencia. Bastante detrás finalizaron Gonzalo Parra, que cerraba en segunda posición para Madrid, y Marcos Rojo, que le daba el bronce a Castilla y León. Ahí están los 4 catalanes: Laura Rodríguez, Abderrahim Ougra, Marina Guerrero y Artur Bossi, recibiendo el trofeo que les acredita como campeones de España de relevo mixto. En unos momentos vamos a ver el otro parador fuerte, que es la carrera de absoluta hombres, sobre la misma distancia que las mujeres, 9.500 metros, 5 vueltas. Y de los 10 primeros comentar, bueno, ganó el año pasado Del Mechal, segundo fue Nassim Hassaus, tercero Santiago Gatrofe, que al igual que en el caso de Jocelyn Brea, puede subir al podium, dado que tiene doble nacionalidad hispano-uruguaya. Él compite por Uruguay, eso sí, pero por tanto, quiere decir, no va a ser seleccionable para el Campeonato del Mundo. Recordemos que de la carrera senior, las 2 primeras se garantizan su acceso. En el caso de las mujeres, claro, hay que tener en cuenta que el primer puesto de Jocelyn queda arrastrado a la segunda y tercera, lógicamente, porque Jocelyn, la campeona de España, no va a poder representar a España en el Campeonato del Mundo de Cross. No sé si ella querrá ir con Venezuela, lo desconozco, pero bueno. Ahí tenemos a los protagonistas en la carrera senior masculina. Roberto Alaiz, el renacido, hizo un 2022 fantástico y que ha empezado el 2023 con fuerzas. El otro día en el ICA Valencia Ibercaja tuvo un problema en un gemelo que le hizo casi tener que retirarse. Finalizó la carrera a duras penas en 28:44, creo que fue. Este es Santiago Gatrofe por Cataluña. Aarón Laseras, que hizo una pedazo de carrera en la San Silvestre Vallecana. Una atleta que sube desde la categoría sub-23, una atleta muy muy joven. Este es el defensor del título, Del Mechal, corría los 1500 en Karlsruhe hace 2 días en 3:38. Y está Abdesamad Oukelfen, otro hombre que ha combinado el campo a través con la pista cubierta. Cerró en un top 10 el europeo de cross, hizo 7:53 el otro día en la pista cubierta de Sabadell en el Campeonato Autonómico Catalán. Aquí tenemos al primero de los valencianos, es el alicantino, bueno, no es Thierry Ndikumene, obviamente, es Andreu Blanes. Un atleta que combina campo a través, pista, trail, ganó la Sierra Final este año. Este es Thierry Ndikumene. Por cierto, hay que comentar que también está en vías de conseguir la nacionalidad española, pero aquí todavía compite como extranjero, por tanto, Thierry Ndikumene que no puede obtener las medallas. Este es Nassim Hassaus, el navarro, que entrena en Valladolid a las órdenes de Uriel Reguero y que el año pasado lograba una fantástica medalla de plata. Junto a ellos, pues bueno, una nómina de corredores de muchísimo nivel. Es que hay que repasar aquí nombres tan importantes como los de Jesús Ramos, Fernando Carro por Madrid, por ejemplo. Tenemos también a Juan Antonio Chiqui Pérez, a David Bascuñana, a Yahya Guina, a Javi Guerra, por cierto, que venció en el Cross de Valladolid hace no mucho, encontrándose también con su mejor versión crossera. Atletas como Víctor Ruiz, como Abde El Kayami por la Comunidad Valenciana, Sergio Paniagua, que también está siendo una de las sensaciones del campo a través, un atleta mediofondista, pero que se está defendiendo a las 1000 maravillas en carreras de cross. Y bueno, sí, una nómina de participantes de mucho nivel. Se han presentado a los principales, pero
Hay que tener en cuenta a todos ellos. De momento, Aarón Lasera, situado en primera posición. Un atleta que ya está finalizando su periplo en los Estados Unidos, donde ha estado entrenando en los últimos años. Ha tomado la delantera. Hizo un auténtico marcón en la Vallecana hace apenas 4 semanas. Qué bonitas las imágenes cuando salen la serpiente de aletas. Aquí hemos tirando del grupo de cabeza Aarón Lasera. ¿Cómo ha salido Sí. el catalán? Ha salido que no quiere sorpresas. Un hombre entrenado por Domingo López, que bueno, pues creo que ya está de nuevo por aquí, por nuestro país, de nuevo afincado. Fíjate qué manera de... Ha marcado, hay unos metros de distancia respecto a los demás aletas. Y bueno, pues también puedo comentar que por comunidades, pues discutible favorita Cataluña, desde luego. Presenta un equipo tremendo, ¿no? Con Mechal, con Ukelfen. Creo que compiten los dos hermanos, Abdesamad y Abderrahim. El propio Aarón Laseras. Bueno, Santiago Catrofe. Tiene un equipo tremendo, Cataluña, como para poder pensar en repetir el título. Habrá que ver también cómo se defienden Castilla y León, que tienen a Roberto Alaiz, a Yahia Agüina, a Dani Arce, a Javi Guerra, Diego Bravo y Rubén Sánchez. Presentan un muy buen conjunto. Luego también, pues bueno, comunidades como Comunidad Valenciana con Enticu Menayo, que cuenta para la clasificación por equipos, con Andreu Blanes, con Abderrahman El Cayami, con Víctor Ruiz y José Ignacio Jiménez. Y Madrid, pues con gente como Fernando Carro, con Jesús Ramos, que también hizo una magnífica San Silvestre Vallecana, bajando de los 28 minutos y siendo tercero, con Francisco Javier de León, José España, Alejandro Nogales y Pablo Quijada. Y hablando de equipos, retomando un poquito la clasificación, ya ha salido la clasificación de equipos de femenino. Primero ha quedado Castilla-León en la absoluta con 48 puntos, segunda Galicia con 79 y la Comunidad de Madrid con 87 puntos ha sido la tercera clasificada. Sí, nos faltaba que se había resistido un poquito en salir los resultados oficiales. Sí. Castilla y León, Galicia y Madrid serán los 3 puestos de honor en el podio colectivo en esa categoría absoluta femenina. Se quedó a 2 puntitos solo Andalucía de asaltar la tercera plaza, 89 puntos y uno más. Castilla-La Mancha, muy apretada esa pelea por la medalla de bronce entre Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. Por solamente 3 puntos resulta a favor de las madrileñas. Pues es Catrofe quien ahora toma la iniciativa. Otro atleta catalán que están siendo ya protagonistas en estos primeros compases. Catrofe, Nassim Hassaus. Vamos a ver quién acompaña también en la cabeza de carrera a estos atletas. Shaquille Lagat puede ser. Shaquille Lachar puede ser el atleta vasco, efectivamente. Vasco, sí. Creo que sí. Sí, es correcto, sí. Sí, ahí lo tenemos. El País Vasco que compite también con un extranjero es Ahmed Ouslimane. Tenemos también otro atleta que era por Cataluña, Nahuel Carabaña, andorrano. No, Nahuel Carabaña, bueno, está al igual que Clara Viñarás en la carrera femenina, está compitiendo fuera de concurso, está compitiendo como invitado, lo mismo que Lakhen Ait Alibú, hermano de Naima, está también compitiendo fuera de concurso, es decir, no cuenta para la selección por comunidades. Shaquille Lachar, que continúa en primera posición, Santi Catrofe, con Nassim Hassaus. Mira, pues no, me comenta Jorge González Amo que Aarón Laseras continúa todavía en Estados Unidos este año hasta final de temporada, pero que ha venido exclusivamente a disputar este campeonato de España de campo a través. Algo que algunos atletas descartan de los que están por allí. Es el caso, por ejemplo, de, se me ocurre, Carmen Riaño. Es otra atleta que podría estar aquí también haciéndolo muy bien en la categoría sub-23. Bueno, de hecho creo que sería de las favoritas a vencer en esa categoría, dado que todavía es atleta sub-23 este año. Fue séptima en el Campeonato de Europa de campo a través. Y bueno, pues ella estaba estudiando en la Universidad de Miami, en Ohio, y ha decidido quedarse allí, pero en el caso de Aarón Laseras,
es consciente que tiene un gran estado de forma y que puede hacer algo importante en este campeonato, y así ha decidido venir aquí a competir hasta Ortuella. Yakchar, Hasaus, Catrofe. Cuarta posición, vamos a ver quién está ahí situado. Creo que es Bascuñana, puede ser. Abderrahmane Aferdi es el atleta marroquí que corre por Castilla-La Mancha. Estaba dudando si podía ser Chiqui Pérez. Chiqui Pérez también está en la misma comunidad, atleta de Ciudad Real. Y bueno, de momento Yakchar, que estaba imponiendo un ritmo trepidante, al igual que hiciera Mayida Mayuf en la carrera femenina. Los atletas vascos ahí dominando las pruebas de las categorías absolutas. La carrera es tiradísima, ella es una auténtica hilera de corredores que van en fila de a uno. No aparece todavía Mechal en las primeras posiciones. Si está, sí, no, ahí viene, sí, justo, viene justo. Delante de Andreu. Sí, vemos a Fernando Carro ya emerger ahí detrás de Sergio Paniagua. Thierry Ndikumene de momento dejando hacer. Obviamente este es el máximo favorito, también, indiscutible. Pasando, detrás Mechal. Roberto Alaiz también ha salido un poquito más rezagado. Sí, vemos a del Cayame. Bueno, Alaiz, por ejemplo, que es un atleta que acostumbra a correr con muchísima inteligencia. En el europeo hizo un auténtico alarde de estratega, porque empezó la primera vuelta o la segunda incluso en las posiciones más allá de las 60 y acabó en un fantástico 18º puesto final. Ceza, pues bueno, la serie de reventadas que vimos en ese circuito también durísimo, con unas subidas tremendas ahí en el circuito de Piemonte. La vez que supo sacarse y exprimirse al máximo de la mejor manera. Bueno, de momento que toma la iniciativa Catrofe, seguido de Nassim, otro atleta que es especialista en medio fondo, al igual que pasaba con Adam Maillot en la categoría sub-23, pues poniéndose ya a endurecer el ritmo. Un atleta que tiene 3.35 en 1500, nada más y nada menos. Pues fíjate, para que veas el cross, cómo diversifica. Hay atletas de cross, de 3.000 obstáculos, maratonianos, crossistas puros y duros, y para todos ellos hay cabida, y no se puede decir que porque seas de 1500 no puedes estar en la cabeza, totalmente, o porque seas de maratón no puedes estar tirando. Caso de Sergio Paniagua, caso de Santiago Catrofe, especialistas natos en 1500 metros. Luego se trata que, por ejemplo, Mechal se mueve en distancias desde los 1500 a los 3000 a los 5000. Y en cross. Y en cross, por supuesto, pero en pista tocas esos palos. Luego, por ejemplo, Fernando Carro, más obstaculista, pues, marquista nacional, sí, de obstáculos, claro. Sí, pero los puestos de adelante peleando. Sí, es decir, eso sí, no sé exactamente qué decidirá Fernando Carro de cara a la temporada de verano, si seguirá probando después de la lesión que tuvo, la operación del tendón de Aquiles, si seguirá decidido a competir en el 3.000 obstáculos para buscar su puesto para el Mundial de Budapest, o si a lo mejor intenta empezar a pensar en larga distancia. No sé si es un posible paso al maratón, ¿no?, en un futuro cercano, pero bueno, seguramente lo veremos de aquí a unos meses. Hombre, sí es cierto que estamos todavía en la época invernal, en que no se castiga tanto muscularmente porque se mete más volumen, más fuerza, y cuando los entrenamientos empiezan a ser exigentes, ha habido una caída precisamente, si no me equivoco, de Fernando Carro, creo. Sí, era Carro. En los que muscularmente ves cómo vas reaccionando una vez de que, por desgracia, tienes ese tipo de lesiones y la recuperación bueno, pues es más costosa o menos cuando estás bien. La puesta a punto en distancias más cortas o más exigentes, como puede ser 3.000 obstáculos, cada apoyo se nota y puede decidir lo que se va a centrar de cara al verano. Pues Catrofe, Aferdi es segundo, Paniagua es tercero. Los mediofondistas mandando de momento. Ahí tenemos vamos a ver la caída. Bueno, uy, con el se poste. ha chocado con sí, el árbol. Sí. Vaya leche se ha dado con el se tronco. Se ha resbalado primero con el barro y luego se ha dado con el árbol. Se ha apurado mucho en la zona derecha. Es que las una buena curvas castaña, es lo que tiene con este tipo de piso. El barro hace que sea muy resbaladizo. Ahí vemos que Mechal está avanzando en los puestos de cabeza. Ya va prácticamente detrás de Nassim. Tenemos a Aarón, Andreu Blanes, Dani Arce, Sergio Paniagua también adelante. Está sorprendiendo, bueno, Dani Arce, que está empezando la carrera con bastante más tranquilidad de lo que es habitual en él, porque hemos visto en Atapuerca mismamente, ¿no?, en el mejor cross del mundo, con lo que era aquel cross de nivel, empezar tirando la primera vuelta y media al menos, ahí imponiendo su ritmo, y aquí está con pies de plomo, de momento dejando hacer el burgalés, que
también corrió el otro día ya en 3000 en el Gran Premio de Valencia, hizo 7:55-56 me parece. Cada atleta planteas, depende también del estado de forma en el que estés en el momento en que es la competición, los rivales a batir y lo que te juegas. Te planteas la táctica de carrera de una manera u otra, ¿no? Y también lo que ya te haya pasado anteriormente, si tú has visto que yendo adelante no has podido, te has visto luego más mermado y has ido de menos a más, luego hay otros atletas que tienen que ir de menos a más para coger confianza en sí mismos, ir afianzándose, o porque les cuesta más. Hay muchos atletas también que les cuesta mucho más coger el ritmo, entonces empiezan muy rápido, se pasan bueno, muscularmente no van bien y necesitan que los primeros kilómetros sean de rodaje, por decirlo de alguna manera, y vayan cogiendo ritmo, sí, y van pasando ejemplo, atletas bueno, psicológicamente se sienten mejor. Hay un atleta que siempre ha presumido, siempre ha afirmado, ¿no?, que ser de los que les gusta empezar dándose caña y luego correr ya con láctico, sentir esa sensación, que es Chiqui Pérez. Siempre le gusta, es un atleta que pues, cuando ha corrido maratón o larga distancia, media maratón, siempre decía que le gustaba empezar fuerte y ya luego correr un poco como en negativo, ¿no?, con la sensación de ir ya cansado. No es lo más aconsejable, lo más gustoso. Bueno, ya. Pero cada uno, si le va bien, cada uno se bienvenido. castiga como quiere. Así es. Y luego, por ejemplo, en contraposición a eso, pues comentaba Roberto Alaiz, que es un atleta con la sangre más fría, ¿no?, que siempre prefiere que no se le hinchen las piernas al principio y ir dejando pasar los kilómetros y entonces ya empezar a poco a carburar, ¿no? Sigue Catrofe, Acerdi en segunda posición. Creo que se empezaba a ver ya la figura de Adel Mechal en esos primeros puestos. Otro atleta que combina como nadie, pues todo tipo de distancia. Lo hemos llegado a ver competir en una Diamond League en los 1500, a los 4 días un 10.000 en una Copa de Europa de la distancia, etcétera. Ahí está la clasificación provisional. Catrofe, Acerdi, Mechal ya en tercer lugar, Endicu Menayo, que insisto, bueno, para mí es el favorito indiscutible. Hoy le tenemos en tercera posición un atleta, insisto, que todavía no tiene la nacionalidad española, no tiene el DNI, lo que es el DNI, pero creo que habían anunciado ya en el mes de noviembre, creo que era, que ya contaba como español, pero bueno, no ha llegado todavía ese trámite burocrático una vez más a cumplimentarse. Figura una que entiendo que es de extranjero, sí, pues normalmente suele ser así, entonces no contaría para el título a nivel individual. Ahí están Blanes. Ahí está Dani Arce, un poquito atrás Ukelfen, estoy viendo, también está un poquito atrás de momento Robert Alaiz, Vasco Uñana, Víctor Ruiz, ahí está el hermano de Ukelfen, Abdel Nasser, no sé, Abdesamad y el otro Abdel Nasser. Ahí vemos ya que Mechal está, bueno, pues intentando contactar, viendo dónde están los rivales y manteniendo la distancia con Catrofe. Yo creo que, bueno, pues al final controlando un poquito y gestionando la carrera de atrás adelante. Sí, totalmente. Como decimos, pues bueno, ha corrido en 3:38 hace 2 días en Alemania, en Karlsruhe, en esa primera prueba del World Indoor Tour. Y bueno, pues vamos a ver también cómo le afecta la fatiga, ya no solo de la carrera, sino del viaje, que al final estas cosas siempre no solo se acumula una fatiga por la propia carrera en sí, sino que bueno, estar de aquí para allá a veces también hay algunos atletas a los que les quema un poco. Los viajes agotan muchísimo. Bueno, independientemente que ya vienes lastrado precisamente del lactato, porque a ese ritmo de corrido en 1500 muscularmente se nota muchísimo. No duermes en tu cama, entiendo que no ha tenido mucho margen para ir igual ni tan siquiera ha pasado por su casa para poder descansar bien. Pero bueno, también es un atleta que lleva muchos años compitiendo al máximo nivel y que está acostumbrado a este tipo de... Él en particular, este tipo de cambios de disciplina, de distancia, de la pista cubierta al cross, o sea, no tiene nada que ver, pero bueno, los resultados le acompañan y muy buenos, por cierto. Sí. Por su casa, desde luego que no creo que haya pasado, porque ahora mismo ya está afincado en Turquía, en Estambul. Por tanto, también es por ello que creo que está haciendo o que quiere hacer una preparación especialmente minuciosa del Campeonato de Europa, que se va a disputar allí en su país de acogida, en Turquía. Y me consta que tiene ganas de hacerlo muy bien. Vamos a ver si en la distancia de 1500 o en los 3000. Yo sospecho con los 3000, pero bueno, al final un atleta que es tan bueno y que tiene tantas opciones, pues tiene la suerte por el mango y seguramente sea él quien decida en qué prueba presentarse en el Campeonato de España y por tanto luego aspirar a estar en el europeo.
en el Sí, mes bueno, de marzo. e incluso igual en España ni tan siquiera va a la prueba que realmente quiere ir al europeo, porque también nos tiene acostumbrados a esos cambios de Bueno, incluso de prueba. a lo que más acostumbrados nos tiene es hacer las dos. A Y luego doblar, decidir, sí, sí. efectivamente. Lo hizo al aire libre, lo hizo en Sí, pista sí. cubierta. Sí. Tiene varios dobles títulos, lo cual creo que es una cosa muy meritoria, que no se le ha reconocido lo suficiente a Mechal, porque es algo muy complicado. Yo creo que el primero lo hizo conmigo todavía en la pista, con una semifinal de los 1500, creo que fue en Antequera, y me acuerdo que bueno, venía bueno, no digo tostado, pero 10 minutos antes había corrido la final del 3000. Este tuvo 10 minutos de recuperación, totalmente fácil luego para él. Se supone que era la semifinal de 1500. Fácil, porque claro. es él, es que nos tiene Sí, sí, acostumbrados y encima tenemos efectivamente. que decir que es fácil, lo que es inhumano e impensable para cualquier atleta, para él ya tenemos que decir que es fácil, fíjate. Efectivamente, sí. Ahí subiendo Andreu Blanes, en este que sí que se puede equiparar a su terreno. Es un atleta que viene de ser sexto en el campeonato del mundo de trail, en la prueba de up and down, y que venció en la Sierra Final, que es una de las grandes pruebas del trail a nivel mundial. Sí, venía seguido de Sergio Paniagua y de Javier Guerra, el maratoniano. Ahí vemos cómo está imponiendo ahora su ritmo Mechal. Seguido unos metros y parece que 14 ha perdido un poquito de distancia respecto a ellos dos. Qué manera más fácil, qué fluida tiene Mechal, como nos tiene acostumbrados a hacer grandes gestas. Ahí Nico Menayo, que ya se va tras él. Ahí se forma ya esa pareja de baile que creo que va a empezar a contar para llevarse la victoria en la carrera. De momento estaría muy destacado Mechal respecto al segundo contendiente o aspirante al título, porque recordamos que el Nico Menayo no cuenta para el mismo. Se puede llevar la victoria en la carrera, como ya ha hecho Mayida Mayuf en la versión femenina, pero no el título de campeón de España. Pero al igual que Mayida, están en una situación muy similar. Ambos van a contar con la nacional española más pronto que tarde. Por tanto, le podremos ver también aspirando a las medallas en los grandes campeonatos. Y luego, por supuesto, representando a España en un futuro un poquito más lejano, ¿no? Pero también se irá acercando ese momento. Están esos dos grupos diferenciados. Nassim Hassaus, que ha caído al segundo. Fernando Carro, que parece que no se ha hecho daño afortunadamente tras ese golpetazo con el tronco que se ha dado. Parece que se ha atado una zapatilla. No sé, era Catrofe. Catrofe. Sí, Catrofe creo que se le ha podido salir. Sí, Pues mira, sí, lo que has algo, comentado sí, tú, que sí. no habíamos visto de momento ninguna zapatilla ahí incrustada en el barro. Pues le ha pasado a Catrofe mira, en el peor se momento. cae también. Caída de Aferdi. Las curvas están siendo muy Era complicadas. manchego. Es que ya te digo, bueno, y lo que no estaremos viendo en pantalla, porque aquí tenemos la visual de ciertos atletas y no de otros, pero que yo creo que todo el mundo, que más que menos, ha puesto la mano en el suelo en algún momento en todas las carreras, porque es que es constante lo de llevarse Pues no sé, porque una caída. Si lo que se le ha salido es la zapatilla, en el tiempo que ha estado es impensable que se la vuelva a poner. Yo más bien creo que igual se le ha escapado un poquito el talón, puede ser por la rapidez, por lo que se le ha podido Sí, que se le haya poner. desenganchado y se le haya vuelto a Sí, meter, igual una mala pisada, se haya metido el pie en el barro y se le ha escapado un poquito el talón. Han pasado ahora mismo por la falta de 2 vueltas, por la tercera vuelta. Están acometiendo la bajada, está pasando de hecho a nuestro lado, donde estamos situados Amaya y yo. Andreu Blanes, que ya es tercero. Está ahí Sergio Paniagua, Javi Guerra, que está haciendo una magnífica temporada de campo otra vez. Aferdi, Nassim Hassaus, Aarón Laseras, Fernando Carrot, Shaquille Lachar ha perdido mucha comba, desde luego. Me da la sensación de que ha perdido Catrofe. zapatilla, He estado intentando visualizar a ver si podía ver, pero con tanto barro es muy complicado. Pero esa pérdida de puestos tan abismal que ha tenido, lo achaco más a que haya podido ser una pérdida de zapatilla. Está un poquito atrás. Hemos visto a Desamadou Kelfen, que hizo un top 10 en el europeo de cross, fue 10º concretamente en Piemonte. Y aquí, bueno, yo le esperaba personalmente un poquito más adelante al discípulo de María Carbó, que de momento está situado en posiciones un poco rezagadas. A ver cómo evoluciona, porque también me gusta ahí, por ejemplo, a Roberto Alaiz, un hombre que suele correr de menos a más. Y Andreu Blanes, vaya carrero que se está metiendo, de momento en tercera posición. Sergio Paniagua es cuarto. Javi Guerra quinto. Javi Guerra quinto, efectivamente. Qué manera más fluida, más fácil de correr. Y cómo le mantiene la distancia, le mantiene esos 3-4 metros ahí
le tiene, en ningún momento da la cabeza. Vamos ahí a Andreu Blanes, que la verdad es que está haciendo una carrera muy buena. Thierry Ndikumé, que es un atleta bastante pequeño de estatura, que ha metido hasta la rodilla ahí prácticamente. Un poco más hay que sacarle con pinzas al atleta burundés. No, da igual por donde vayan, por la derecha, por la izquierda. Fíjate que normalmente cuando son cross, vete por la derecha, vete por la izquierda. Aquí te va a dar igual. Sí, oye, y le está poniendo contra las cuerdas, que vale que aquí cada uno lucha por su guerra particular. Mechal no necesita ganar a Thierry Ndikumé para ser campeón de España, pero yo creo que la ambición de este atleta le va a hacer intentar, si puede, llevarse la victoria absoluta, vamos a decirlo así, en la carrera, llegar primero a meta, Sí, para de entendernos. De hecho, podría estar perfectamente a su lado y no desgastarse más. Y la opción que ha tomado es la de tirar para adelante e intentar, pues bueno, no sé si marcharme, que lo veo un poquito complicado, por lo menos ahora en este momento, pero sí poner su ritmo y a ver si se puede despegar. Sí, de momento ahí aguantando, se ha rehecho un poquito, se ha acercado a él Thierry Ndikumé, discípulo de Pepe Ortuño, Gran Castellón, lleva afincado ahí unos años junto a su también compatriota de momento, Rodríguez Cuicera, sobre que Ndikumé ya está prácticamente con el trámite casi hecho de ser español, por tanto no sé si ya para aire libre supongo que le veremos ya peleando por las medallas en los campeonatos de España. Mechal, Ndikumé, La apuesta que hace Mella, manera de subir con la cadera mucho más baja y parece que como un poco sufriendo incluso. Inevitable, me imagino. Bueno, es que es así es. Ahí está Andreu Blanes. Sí que es un hombre que se defiende a las mismas maravillas en todo lo que sea de perfil, sube y baja. Humano tuvo ese sexto puesto en el Mundial de Up and Down. En lo que consiste, estaba así con Acerdi, este es Shaquille Lachar, Aaron Lasera, Fernando Carro, Dani Arce. Sí, sufriendo ahí los últimos metros de una nueva batalla entre Dani Arce y Fernando Carro. Le hemos visto pelearse a cara de perro en un montón de carreras de 3.000 obstáculos. Aquí ante el barro. Y aquí ante el barro, efectivamente. La pelea va a ser en el barro. Parece que ha cogido un poco unos metros más de distancia. Está cometiendo ya la parte de arriba del circuito. En aproximadamente medio kilómetro van a llegar ya al toque de campana. Mechal, Ndikumé, dos atletas que se les van a ver y desear también al aire libre. Peleando, pues bueno, son dos atletas. Mechal batió el récord de Europa de 3.000 metros el año pasado bajo techo. Ndikumé hizo una marca de 7.25, que es una auténtica salvajada en los 3.000 al aire libre. Vaya nivel que va a adquirir España gracias a esta nacionalización, pues porque ya van a ser Mohamed Katir, Adel Mechal, Mario García Romo, que recordamos que corrió en 7.34 hace 2 días en Boston, Thierry Ndikumé, es decir, que va a haber un atleta de menos de 7.35 que de coincidir todos en la misma prueba se va a quedar sin una medalla nacional, o sea, es tremendo. No, y habrá campeonatos en las que no tengan ni plaza. Sí, por supuesto. O sea, para poder se disputar. van a repartir, me imagino, también al aire libre en los 1.500 y los 5.000. Vamos a ver quién tira para dónde, porque hemos visto ya a Katir competir internacionalmente y obtener medallas en 1.500 y en 5.000. También lo ha hecho Mechal. Ndikumé sí parece destinado a correr distancias superiores. El otro día lo vimos en el Gran Premio de Valencia en pista cubierta a correr los 1.500 metros. Sorprendentemente, se quiso probar una distancia inferior. Quería ponerse rápido. Sí. Bueno, pues tampoco muy brillante, fue quinto. Digo, no muy brillante para un atleta obviamente de su nivel, de 7.25 en los 3.000, que podríamos pensar que con esa marca en 3.000 pudiera correr en 3.31, 3.32 perfectamente en los 1.500 metros. Bueno, pues ahí está el toque de campana. Mechal empezando la bajada en primera posición, segundo Ndikumé con muchos metros de diferencia. A Mechal no se le va a escapar el título de campeón de España, que él mismo defiende, lo logró el año pasado en Jaén y lo va a revalidar si nada se tuerce este año aquí en Ortuella, además en 2 circuitos que nada tienen que ver, por tanto vamos a hablar de un campeón de España total, ¿no? En uno y otro terreno. Y en una y en otra disciplina. Efectivamente también. Por detrás el segundo de los nacionales sería Andreu Blanes, el tercero pues entre Javi Guerra y Sergio Paniagua.
La pelea por el tercer puesto Fíjate, a nivel nacional. Fíjate, están peleándose por el bronce ahora mismo un maratoniano contra un corredor de 1500 metros. Sí, para que veas la ambigüedad y la diversidad de los atletas de cross. Viene Nassim, viene Aferdi, que no cuenta para la clasificación nacional. Aarón Laseras tampoco cuenta Lakchar. Fernando Carro, Dani Arce y Roberto Alaiz, que ya va a la caza de su compañero de selección. Bascuñana en 12ª posición, Víctor Ruiz, Yahya Agüina, Abdesamad Oukelfen, un poquito rezagado, como decía. El resto de atletas. Uy, ha tenido ahí un pequeño percance. Uno de los constantes que se están produciendo. O sea, es que yo creo que es un milagro salir de aquí, ya no digo ileso, sino sin haber apoyado al menos la rodilla o la mano en el suelo. Sin haber perdido la estabilidad. Yo creo que todos los atletas que han participado, de una manera u otra, en algún momento se han resbalado, perdido la estabilidad o incluso caído por zapatilla. Y ojo a Maya, la clasificación por equipos, porque fíjate cómo están las cosas. 39 puntos Castilla y León, 40 puntos Cataluña y 40 puntos la Comunidad Valenciana. Están las cosas que arden a un solo punto la medalla de oro de la de bronce. Sí, la pelea está servida hasta el último, Pues, hasta la última vuelta, último metro. Lo importante Mira, que decíamos de cerrar el equipo, de incluso quitarle a algún atleta que no puntúe, meterle algún puesto de más a una selección rival. Ahí van a estar las diferencias para esta clasificación por comunidades que, recordamos, defiende el título Cataluña. De momento estarían situadas en esa segunda posición, pero a solo un puesto de Castilla y León. sí, y ahí veíamos como Sergio Paniagua, aún siendo un atleta mucho más rápido a priori, viniendo como viene del 1500, como estaba sacando unos metros de distancia Javier Guerra. Este Paniagua también ha sido una de las grandes irrupciones, al igual que lo fue Naima en categoría femenina. Sergio Paniagua no lo habíamos visto nunca, o al menos yo, ese desempeño en larga distancia como ha tenido en esta parte primera del invierno, en los meses de noviembre y diciembre, haciendo grandes cruces en Atapuerca, en Alcobendas, y aquí también certificándolo con este gran campeonato de España que se está marcando. Hombre, sí es cierto que también muscularmente castigas mucho menos que los atletas que normalmente en invierno toman la opción de hacer pista cubierta. Cada X años suelen decantarse por insertarse más en el cross para muscularmente recuperarse un poquito y no castigar tanto en invierno y volver y centrarse luego después en la pista al aire libre, ¿no? Pues Mechal, que sigue tirando en Dicumenello, que no le ha dado ni un relevo siquiera, se está limitando a ir detrás de Mechal, a no perder comba. Ahora parece que se empareja un poquito, ahí están empezando la subida. Pues mira, ahí sí, si antes lo digo, antes pasa en Dicumenello la primera posición, aprovechando esta subida. Les quedará menos de 1 kilómetro ya. En Dicumenello en primera posición, Mechal, que se resiste, que no solo quiere título, sino que quiere intentar ganar la carrera. Es la ambición de un atleta. El querer pelear, aún sabiendo que en teoría y por lógica, pero bueno, eso es lo que le da. Y ahí vamos a Sergio Paniagua, cómo se va acercando Preciosa poco a poco a Antonio Blanes. La pelea por la medalla de plata, Andreu, Sergio Paniagua y Rita, y Nassim todavía no está descartado, el subcampeón de España que quiere intentar volver al podium otra vez. Aferdi es quien marcha ahí, no cuenta, insistimos, para las medallas individuales. Las Heras, Fernando Carro, Lakchar, ahí vienen Dani Arce y Roberto Alaiz, que está finalizando, como siempre acostumbran él, de menos a más. Ahí viene Víctor Ruiz también haciendo una gran carrera de castellonense. Nos ha pegado ahí, no quiere dar su brazo a torcer hasta el último momento. Veo a Mechal bastante entero, ahora mismo. Se está, yo creo, incluso aguantando un poquito y detrás de Dicumenello. Vamos a ver qué pasa. Ahí en breve vamos a tener el giro donde muchos atletas han tenido percances, se han estado ahí. Pues bueno, ese giro está complicado. Y el charco profundo que le sucede. Así es, vamos a ver si por lo menos salvan y que la disputa de la carrera. Pablo Quijada siendo doblado. Tremendo. Ese es el charco que me refería. Y va a estar hasta el último momento. Está metiendo más frecuencia la Dicumenello, se está separando. Ha metido una marcha más. Y ahora enseguida ya queda este último giro del fondo y ya entramos en la recta de meta. Bueno, se están poniendo por detrás, claro, los atletas que corren, bueno, al final todos, ¿no? Digo, los que corren un poco más por detrás en vez de más levantando rodillas, más barro levantan. Hay un muchacho de hunde un poquito más ahí. Hoy va caída de Pablo Quijada, bueno, estaba siendo doblado, Sí, no eran los atletas que prevalecían para la
disputa de las medallas. Enrique Mechal, Enrique Menayo que se va a llevar la victoria, va a entrar primero en el último giro, aquí girará a derechas, le quedarán 100 metros prácticamente para la meta. Ahí está el atleta de la Comunidad Valenciana, próximamente español, de momento es atleta de Burundi, que va a entrar en primera posición, y el título de campeón de España que va a ser para el catalán Adel Mechal. Entra primero Enrique Menayo, le pondrán la cinta de meta, a continuación a Adel Mechal, brazos en alto, renueva su título del año pasado. Ahí está. Con una sonrisa en la boca, como nos tiene acostumbrados. Pues gran carrera de Mechal. Se abraza con. Y detrás, sin habido ningún percance, entrará el extremeño Sergio Paniagua. Ahí lo vemos llegar, saludando. A posteriori, el valenciano Andreu Balanes. Y detrás, Nassim, que ha pasado a Javi Guerra en la última parte del circuito. Sí, señor, Nassim, el atleta de Tudela, que ha precedido al segoviano Javi Guerra. Aarón Laseras entra ahora, Shaquille Blackchar, este es Aferdi, entran Fernando Carro, Roberto Alaiz y Daniel Arce. Obstaculistas, hay una otro pelea. obstaculista más, también Víctor Ruiz. Bueno, obstaculistas y exobstaculistas en el caso de Robert Alaiz. Yahya Agüina, el atleta afincado en Soria. Aquí tenemos a Bascuñana, siempre combativo en estos terrenos. Ahí tenemos a Abdesa Oukelfen. Ha hecho una carrera un poquito más discreta quizás de lo que... Bueno, no, es que creo que no es Abdesamad, es Abdel Nasser. Fíjate, esa es de las primeras veces que veo que Abdel Nasser Oukelfen gana a Abdesamad Oukelfen. Bueno, pues creo que no ha tenido un buen día como Abdesamad Oukelfen. Entra Zakaria Boufalhat, el atleta onubense, cruzando ahora la meta. Ahí tenemos la repetición, ahí cómo se apresuraban a ponerle la cinta de meta al campeón de España, a Adel Mechal. Ha renovado su título de campeón de España de cross. Hay que estar muy atentos a ver qué pasa por comunidades, porque recordemos, estaban en un solo punto Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana. A ver cómo quedan. Bueno, pues la victoria que nos ofrecen para la Comunidad Valenciana: 41 puntos, 42 para Cataluña, 43 para Castilla y León. Pero vamos a esperar un minutito, Amaya, si te parece, para dar estos resultados como buenos. Por lo visto, cómo bailaba, es que claro, en 2 puntos está el oro del bronce. Pues creo que es prudente. Alguna posición hubiera podido bailar. Recordamos que aquí las clasificaciones momentáneas son gracias a los transpondedores que van colocados en los dorsales, esos chips que van indicando esas referencias momentáneas, pero los jueces tienen la última palabra, son quienes dan la validez a cada posición. La llegada de Adel Mechal, que está combinando la temporada de pista cubierta junto con la de campo a través. También le vimos en el Goibar vestir los colores de su nueva marca de ASICS, que hasta el año pasado estaba enrolado en las filas del New Balance Team. Ahí está, es clasificación que sí que es definitiva. Enrique Menayo, Adel Mechal, Sergio Paniagua, Andreu Blanes, que ha sido medallista de bronce. 4º puesto para Nassim Hassaus, 5º para Guerra, 6º Aarón Laseras, 7º de los españoles Shaquille Blackchar, 8º Fernando Carro y 9º Roberto Alaiz y 10º Arce. Ese sería el top 10. Bueno, pues nos quedaría ya tan solo una carrera y estamos viendo la repetición de algunas de las imágenes pues más vistosas, más impactantes, como chapoteaban los pies de los atletas sobre el barro ya totalmente licuado prácticamente en esta campa de Ortuella, donde se está celebrando el Campeonato de España de Campo a través, en su edición número 105. El Campeonato de España más antiguo de cuantos se celebran en nuestro deporte. Dio comienzo en el año 1916 y que solamente ha tenido
2 interrupciones del 37 al 39. Mechal, que mandaba en casi todo momento, no atacaba hasta el último kilómetro. Thierry Ndiku-Benayo, y todavía se pegaba al burundés. Mechal, que intentaba pelearle la victoria hasta el final, pero bueno, hablamos de un atleta de los mejores del mundo, tanto en campo otra vez como en pista. Claro, también Mechal lo es, lógicamente. Atleta que ha sido campeón de Europa varias veces, que ha sido cuarto del mundo, 1500 metros, que se maneja pues en todas las disciplinas que le pongan por delante, en cross, en pista cubierta y al aire libre. Y que ha salido muy prudente en el inicio de la carrera. De hecho, nos sorprendía que estaría no peleando por los puestos delante, pero bueno, ha tardado muy poquito en tomar esas posiciones para comandar primero la carrera y luego el título nacional. Pues uno para él más en su largo historial deportivo. Y bueno, veremos a ver si se decanta o por qué prueba se decanta en la pista cubierta para el Campeonato del Mundo y para el cross, que nos tendrá acostumbrados a pelear por los puestos adelante mejor. En breve a las 2:05, la última carrera ya del campeonato, las chicas de sub-20, con una distancia de 7.620 metros, que tienen que dar 4 vueltas al circuito. La verdad es que las pobres se van a encontrar con un terreno totalmente embarrado y totalmente, pues bueno, bueno, y antes de que comience la última carrera, a las 2:05, la carrera sub-20 femenina, vamos a entrevistar aquí brevemente, que tenemos aquí por nuestra posición de comentarista, al ganador de la carrera sub-23 masculina, aunque una vez más no ha podido llevarse su medalla de oro, como le ha pasado recientemente. Es el gallego Mehdi El Navawi. Mehdi, bueno, enhorabuena lo primero. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la carrera? ¿Cómo te has encontrado? Bueno, me imagino que maravilloso. Es un carrerón estupendo delante de Pol Oriats, de Ana Mayó, de Miguel Ángel Martínez Chazarra. Cuéntanos un poco. Pues bien. He salido ahí con el grupo, vigilando y tal. El circuito muy duro, con mucho barro, mucho giro, una cuesta y al final, pero bueno, bien. En el kilómetro 6 ya vi que tenía algo de fuerzas y dije, bueno, voy a cambiar y a ver, y nada, cambié y me salió bien la cuesta. Sí, bueno, sobre todo, claro, la nota diferencial de este circuito ha sido el barro tremendo, ¿no?, que se ha formado ya cuando habéis corrido vosotros. Ya estaba el terreno bastante embarrado, había habido ya 2 carreras previas. ¿Cómo te has encontrado tú en ese terreno? ¿Qué tal te va a ti? Más o menos es un terreno así embarrado, que no se corre muy rápido. Obviamente la media de, no sé qué media habéis hecho, por encima de los 3 minutos y medio, yo creo, ¿no?, por kilómetro. A ver, el circuito es así, para mí voy bien, el circuito es así, ¿sabes? Al no pesar mucho y tal, pues voy bien, no me afecta mucho, pero bueno, sí que es un circuito muy duro y bueno, bien. Y bueno, en una circunstancia, tu victoria una vez más, has cruzado en primer lugar la línea de meta. Te ha pasado ya desde hace 3 años prácticamente, desde que pasaste de categoría sub-18, se ha repetido esta situación. ¿Cómo está el tema de tu nacionalidad? Porque me imagino que estarás deseando ya poder aspirar a esos podiums que se te están negando, esas medallas que no están colgando de tu cuello, y sobre todo también el hecho de representar a España a nivel internacional. Sí, a ver, desde que empecé en sub-20 ya no podía optar a medalla. Y nada, la verdad que lleva el proceso, ya lleva 2 años y está tardando mucho. Esperemos que se acelere, ojalá, y nada, y poder optar a medalla y representar a España en campeonatos internacionales. ¿Dónde esperamos verte próximamente? ¿Pista cubierta, Campeonato de España sub-23 el próximo fin de semana? Sí, en Antequera, en el 3000 y nada, a lo duro. Muy bien, Mehdi, pues enhorabuena, que llegues a la nacionalidad cuanto antes, que estamos deseando también verte poder subir a los podiums y verte representar a España, como ya hiciste en categoría sub-18 en aquel Mundial Juvenil de Cross. Ojalá esto tarde poco, que ya las autoridades hagan su trabajo, que al final el tuyo, que es correr, lo está haciendo muy bien. Así que suerte para el próximo fin de semana en Antequera, el Campeonato de España sub-23, y luego para el absoluto para semanas más tarde. Muchas gracias, venga. Gracias, Mehdi. Chao. Pues hemos tenido aquí a Mehdi El Navawi, el atleta entrenado por Ángel Bugallo,
que vencía en la carrera sub-23, que no podía recibir esa medalla de oro, como ya hemos explicado, por su condición de marroquí, que todavía se le está alargando en el tiempo bastante, pero que ha hecho una brillante carrera por delante de Paul Oriats, de Miguel Ángel Martínez Chazarra y de Adam Mailló. Un carrerón, como visto en esa categoría de los atletas nacidos en los años 2001, 2002 y 2003. Y otro carrerón que se nos viene por delante es la última de la mañana, la carrera sub-20 femenina, con un cambio de generación que se está produciendo en esta categoría, dado que las triunfantes atletas del año 2003 han pasado a categoría sub-23. Hemos visto a varias de ellas, a Irene Mentía, a Marta Serrano, a María Forero, sus de Carla Domínguez y de Mireia Arnedillo. Y tenemos atletas que vienen pisando fuerte por detrás. Tenemos entre otras a Marian Benkert, la asturiana, gijonesa. El año pasado fue bronce, que este año aspira a llevarse su primer título. Una mujer que entrena este año en Madrid a los órdenes de Juan del Campo y Luis Martín Berlanas. También estarán junto a ella atletas como la catalana Blanca Patel, séptima en el año 2022. La asturiana Claudia Rendueles, la madrileña Jimena Blanco. Y luego va a haber de 3 sub-18 que no van a contar, como hemos dicho, a Maya para las medallas, pero que intentarán conseguir esas 4 primeras posiciones que den acceso al campeonato del mundo en esta categoría sub-20. Son Sela Martínez, Mónica Guijarro y la vallisoletana María Viciosa. Sí, así es. Estarán disputando y peleando por esos 4 puestos que otorgan la preselección para el campeonato del mundo a disputarse en Australia el próximo 18 de febrero. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta última prueba de esta mañana fría, o de esta bueno, ya menos fría, que tenemos 7 grados, Bueno, Amaya. nos hemos venido arriba ya. Esto es una maravilla, dan ganas aquí de quitarse el jersey. Bueno, pues empieza, que yo no te voy a seguir. Bueno, pues por delante 7.500 metros para las atletas sub-20 féminas, 7.620 concretamente. 4 vueltas a este circuito de hasta vuelta de 1.880 metros. Y de momento, en primera posición, Isabel Caeiro, la gallega, ahí mandando ese nutrido grupo. De momento la carrera obviamente que no se romperá desde el inicio. María Viciosa con este dorsal 649, ese dorsal rojo que indica que no cuenta ni para la clasificación individual ni para la clasificación por comunidades. Sí, es una de las atletas que estábamos comentando hace un momentito, que es María Viciosa, que lo que es opta para esa preselección del campeonato del mundo de cross. Estamos viendo cómo están copando todo el ancho de lo que es el circuito. Se han puesto a fila todas para disputar la anchura del... Ahora ya empiezan a solventar y poco a poco se iría estirando este pelotón, que todavía está muy grande. Mira, ahí vemos cómo tiene un pequeño percance María Viciosa, en el que se ha resbalado en la curva, que tantos problemas ha estado cocinando a lo largo de la mañana. Pues digo que ha salido de la prueba con un poquito de adelanto. Ya decía yo que se pilla un poquito así en... Sí, a verlas venir, 5. ¿No? Porque hay 5, son las 2:04, ya llevan 2 minutos y medio de prueba. Bueno, pues yo creo que no quería que se quedaran frías las atletas, ya estaban preparadas ahí en la salida. Estaban deseando que se diera el pistoletazo de la misma. Blanca Batel, la tenemos ahí en primera posición ahora mismo, la catalana, que va con la manga larga. Sela Martínez también ahí situada tras ella, la gallega, y ligerísima. Ahí la tenemos por detrás con ese dorsal 648, tampoco cuenta, como decimos, para los títulos y las medallas, pero quiere intentar poner su nombre en la lista de Pepe Peiró para el campeonato del mundo de cross. Ahí vemos a Marian Beckett, que sale con Piratas. Sí, Marian Beckett, es habitual verla, sí, verla pero, con esa pero aún indumentaria. Así, en este tipo de circuitos en el que el barro, que ya hemos visto cómo se llenan de barro, en la ropa todavía pesa muchísimo más, sí, da mucho más frío, y eso pues precisamente no facilita. No facilita, todo lo contrario, ¿no? Entonces son cosas a tener muy en cuenta, bueno, que extrañan, ¿no? Llama la atención. Pues ahí vemos una caída en esa parte, pues bueno, atletas que están con barro hasta las orejas.
tres catalanas. Blanca Battle estaba también en esas primeras posiciones. Ámbar Tomás. Si ya retomaremos la cabeza de carrera. Estamos todavía a mitad de esta primera de las 4 vueltas que tienen que completar. Esa es Sela Martínez, que se pone en primera posición ahora mismo. Una atleta que acumula récords en categorías inferiores en todas las distancias, en 1000, en 3000, en 1500 obstáculos. Tiene numerosos récords de España, es una de las atletas con más futuro del panorama nacional. De momento va en esa tercera, cuarta posición. Comparte generación con María Viciosa, ambas son del año 2006, es decir, todavía les queda un año más hasta alcanzar la categoría sub-20. Pero aquí están ya incrustadas entre las mejores de las generaciones del 2005 y 2004. Blanca Battle, la que va primera en estos momentos. María Benquer bien situada. Ámbar Tomás, María Viciosa, Sela Martínez. Vamos a 3 catalanas situadas ahí entre las 8 primeras, también a 2 asturianas. Por detrás Jimena Blanco de la Comunidad de Madrid, que esa característica cinta en el pelo. Pasando poco a poco los kilómetros, sin cambios en la cabeza de carrera. Hay un grupo de hasta 10 atletas, comandadas ahora por Ámbar Tomás, que ha dado, bueno, está prácticamente emparejada con Blanca Battle. Ambas atletas del año 2004. Están corriendo atletas del año 2004 y 2005, que son las que pertenecen a la categoría sub-20, y también 3 atletas de categoría sub-18, la mencionada Sela Martínez y María Viciosa del año 2006, y también la castellana manchega Mónica Guijarro, que es una atleta del año 2007, es decir, sub-18 de primer año. Sí, sí, y peleando y disputando la carrera. Ámbar Tomás, Blanca Battle, María Benquert, María Viciosa, Sela Martínez. Y tras ellas, situada en sexta posición, Jimena Blanco. Creo que la otra catalana puede ser María Tagui. Ahí afrontando ese charco profundo que está situado en los últimos compases de la vuelta. Por la parte izquierda del circuito, corriendo Sela Martínez. La atleta entrenada por Miguel Piñeiro. Ojo, se ha caído al suelo Jimena Blanco, me parece que era. Se sacudía el barro de los brazos. Sí, Jimena Blanco. Una atleta que también ha hecho algún pinito en pruebas de trail ya. Es que es lo que digo, Amaya, estos los que estamos viendo, las que estamos viendo y las que no veremos, por detrás de muchas atletas que se estarán yendo al suelo, en posiciones algo más rezagadas. Y bueno, es ahora Sela Martínez quien toma la iniciativa, quien junto a María Viciosa, fíjate, son las 2 atletas sub-18 las que están ahí situadas en primera y segunda posición, con María Benquert, la gijonesa. Van a pasar las 3 juntas por la primera vuelta, les quedarán 3 por completar todavía. Está Ámbar Tomás tras ellas en esa cuarta posición, pero perdiendo unos metros de ventaja. Vaya talento que tienen Sela Martínez y María Viciosa, ambas atletas que de momento compiten, bueno, en todas las distancias, pero especialmente también en los obstáculos. De momento hasta el año pasado lo hacían en la prueba de los 2000. Sí, vemos a María Bequet, que en teoría, dado que las anteriores, el año pasado sus rivales han cambiado de categoría, la máxima favorita a optar por el título en esta categoría sub-20. Sí, claramente. Lo digo ahora mismo, ni María Viciosa ni Sela Martínez son aspirantes a medallas. Es una situación un poco, bueno,
Extraña. Extraña, sí, sí. Extraña. Hay que reconocer que es extraña porque ambas son atletas españolas, ambas son atletas sub-20 en el sentido de que tienen menos de 20 años, pero la normativa actual pues no permite que ninguna de las dos pueda obtener una medalla. Bueno, también es cierto que en esta categoría son 4 los puestos de preselección para el campeonato del mundo. No así en las categorías absolutas, que eran 2. Entonces, aun siendo sub-18, sí es verdad que en la sub-20 Marian tiene, aparte del título y del premio añadido al título sub-20, pues esa plaza, si esto sigue así, de preselección para el campeonato de Europa. Efectivamente. Las 3 atletas que ya han tomado unos metros de ventaja respecto a Ámbar Tomás, que va por detrás. Eso sí, que sería la segunda de las aspirantes al podium. Además, la lógica siempre de los atletas es siempre ir a fila de uno o a rebufo, y sin embargo aquí vemos que van las 3 emparejadas. Van una al lado de la otra. No se van protegiendo mucho. No se van protegiendo. Como decíamos antes, no hace aire. Pero bueno, no es usual ver sí, esto sí, así, verdad. y menos en cross. En paralelo totalmente. Sí, parece que estuvieran entrenando prácticamente, ¿no? También por el gesto de facilidad que llevan las 3. Yo creo que más esto puede ser un factor más psicológico, ¿no? De dejarse ver ahí. De dejarse, bueno, tú vas tirando, pero yo también puedo, ¿no? Y no suele ser habitual ver esta imagen, la verdad. Pues se ve un poquito en formación de punta de flecha con María Viciosa ahí medio metro adelantada. ¿Qué ha pasado con Marian Menker? Yo creo que va por el lateral derecho y por eso se nos sale la imagen. Da esa sensación. Sí, verdad. Parecía por un momento que como desaparecido. Lo que estábamos comentando, ¿no? Como van Ojo, mira, pues si antes hablas, si antes, bueno, vamos a ver si le pasa la menor factura posible. Ahí también ha tenido problemas. Vamos a ver lo de las caídas como algo rutinario, porque es que no es algo que esté siendo ni mucho menos sorprendente ni especial. Todas las atletas en algún momento están teniendo otros pies, se están resbalando, se están cayendo, pero bueno, es lo que hay en este circuito, ¿no? Sí, pero eso no quita que psicológicamente te desestabilizas, te descentras, sobre todo te descentras y no vas al mismo ritmo. Yo creo que lo importante aquí es no tener torceduras, no hacerse daño, no tener una caída que te haga, bueno, pues realmente tener un problema mayores. Que no se te salga la zapatilla, por ejemplo, que yo creo que ha sido, no hemos podido confirmar si efectivamente a Catorrufe se le ha salido la zapatilla o no por esa pérdida de puestos que ha tenido tan importante a lo largo de la carrera. Por cierto, sí me han comentado anteriormente que creo que Jaime Migallón en la carrera sub-23 sí que ha llegado sin una zapatilla. Pues, no lo hemos apreciado porque es imposible verlo a simple vista, pero me lo han comentado todos. Me parece que el atleta alcarreño ha tenido ese problema y no sé desde qué punto de la carrera, pero tú imagínate lo que es haber sufrido esa situación, ¿no? Sí, lo he padecido. Sé lo que es. Pero bueno, lo raro o inusual hubiese sido que en estas circunstancias y en este circuito no hubiese pasado esto, ¿no? Porque lo normal es que alguien de todos los atletas participantes a lo largo de la mañana en este campeonato, alguien hubiese perdido una zapatilla porque el terreno está para ello, por desgracia. Me imagino que estará objetos perdidos hoy con exceso de trabajo, ¿no? Bueno, igual no lo encuentran tampoco, hasta que no se baje. Sí, es verdad que este circuito drena mucho. Alguna cadera enterrada para siempre, para los restos. Pero para crecer hierba encima. Sí. Pero bueno, aquí siguen Marian Menker, Chela Martínez, María Viciosa, pugnando por las plazas para el Campeonato del Mundo de campo a través. Son 4 las que dan la plaza directa. La plaza de preseleccionadas, la cuarta ahora mismo sería para esta mujer, para Ámbar Tomás. Por detrás viene Blanca Batel, su compañera en la selección de Cataluña, y por detrás Jimena Blanco. Estaban en esa subida, en la parte un poquito más complicada del circuito, la única subida que tienen que abordar las atletas. Por suerte. Por suerte para ellas, efectivamente. Por suerte. Dificultades tienen ya con esos rompepiernas en los giros, con el barro permanente y constante en todo el circuito. Creo que queda gracias a que no ha llovido como lo hizo hace 2 semanas. O ayer, que ayer también estuvo lloviendo. No, a ver, que nos quejamos del frío, pero vamos a dar gracias también porque no llueve. Saber apreciar, que siempre puede ser peor. Bueno, pues ahí parece que se refugia un poquito Chela Martínez. Se la ve corriendo muy bien esta mujer, que el año pasado batió el récord de España sub-20 de 3.000 metros en pista cubierta, siendo sub-18 de primer año. Es decir, batió un récord contra atletas 3 años mayores. Un récord de España tremendo, de los varios que ostenta. Tiene récords en 1.000 metros al aire libre en pista cubierta, en 3.000,
porque lógicamente el récord sub-20 era también sub-18, tiene el récord de España de 1500 obstáculos en categoría sub-16. Y María Viciosa es otra atleta que no le va a la zaga, hizo 6:40 el año pasado en Jerusalén en el campeonato de Europa sub-18, donde fue cuarta, se quedó a las puertas de las medallas. Por suerte tenemos un futuro muy prometedor, que es lo bueno del deporte. Ahí vamos salvando el charco, el único charco que hay en la balsa de arriba, la campa de arriba. Además es que nosotros los de aquí efectivamente lo llamamos así, la balsa de arriba y la balsa de abajo. No decimos ni campa ni nada, por algo será, ¿no? Y a los hechos me remito. Sí, efectivamente. Es que ahora que me he salido, digo, es verdad, que nosotros aquí le llamamos así. La balsa de arriba, la de abajo, ahí vemos el que nombre también oficial del sitio es la balsa. las claro. balsas Las balsas de Ortuella. Tú pones en el GPS y tienes que poner las balsas de Ortuella. Pues de momento la sub-18 que están plantando cara a la favorita en categoría sub-20, a Marianne Benkert. De ahí solamente una de ellas, solamente la asturiana, es aspirante al título. Las otras dos lo son a las plazas de selección para el Mundial, que de momento pues creo que lo tienen bastante bien. Están tomando muchos metros de ventaja respecto a las catalanas Ámbar Tomás y Blanca Battle, que venían por detrás, ya con una diferencia que puede ser insalvable, pero todavía les queda bastante carrera, eso sí. Van a pasar por la segunda de las 4 vueltas. Llegamos al ecuador de la carrera justo en estos momentos. Ahí está. Enseguida ahí está el marcador de las 2 vueltas. Mitad de carrera para estas 3 mujeres. De los 7.620 metros que tienen que completar. Sí, y siguen en la misma sectura. A mí me vas a perdonar, pero no me deja de sorprender la manera de correr que tienen en paralelo. O sea, yo creo que es que no lo he llegado a ver, salvo momentos puntuales y en carreras determinadas, esta manera tan peculiar que se han colocado. Es solamente cuando hay bajadas o subidas, cuando cambian un poquito esas posiciones, porque algunas pues bajan un poco más rápido, otras como Marianne Benkert se dejan ir un poquito. Cada una busca ahí una parte del circuito diferente, se adelanta un poquito ahora Sela Martínez. Sí, María Viciosa parece que está teniendo unos gestos en la cara que parece que sufre un poquito más. Ámbar Tomás, Blanca Battle por Cataluña. 2 gallegas entre las 8 primeras. Y 3 catalanas. Ámbar Tomás, Blanca Battle y María Taji. La asturiana Claudia Renduel es otra de las atletas a tener en cuenta, es novena ahora mismo, pero ya lejos de los puestos de las medallas, a casi medio minuto. El carrerón que están haciendo María Viciosa y Sela Martínez, recordamos, son atletas sub-18 y están siendo las mejores respecto a atletas de 2 años más. Y como comentábamos antes de empezar la carrera, se produce un cambio de generación porque la tremenda generación del 2003 ha pasado ya a categoría sub-23. Hemos visto a 3 de esas 5 maravillosas atletas, alguna más hay, por supuesto, pero principalmente María Forero, Marta Serrano, Mireia Mendía, Carla Domínguez, Mireia Arnedillo. También podríamos meter en ese saco a Antía Castro, que sí la hemos visto en esa carrera sub-23. Y aquí la generación del 2006, que es la que está mandando. Sela Martínez, María Viciosa, Marianne Benkert. Sela ahora que, ojo, que empieza a poner, parece que un metrito de por medio. Continúa cada una corriendo por una parte del circuito diferente. Elige la izquierda la asturiana Marianne Benkert, elige la derecha la gallega Sela Martínez, y a su lado su compañera de generación María Viciosa, la pequeña de la saga de los Viciosa. Hemos visto a Ángela triunfar en la carrera sub-23. Su hermana pequeña puede hacer lo propio en la sub-20, pero sin medalla. Qué peleas tiene que haber en esa casa, ¿eh? Uf, tiene que ser tremendo. El pique entrenando. Y qué vitrinas. Me vas a perdonar. No sé cómo lo habrán hecho con las medallas del padre, con las de los hijos. Creo que no ha estado aquí Vicente Viciosa, que es otro de los, es el hermano mayor, que ha tenido también problemas físicos recientemente. El pequeño es Pedro Viciosa. Sí que hemos visto a Carmen en la categoría absoluta, es decir, que hay 5 hermanos atletas que están a un nivel muy bueno. Y María Viciosa es de las mejores, claro. Vemos que parece que Sela se escapa unos metros de María Viciosa y que ha perdido un poco más de distancia a Marianne Benkert. Es que es tremendo lo que está pasando, que 2 sub-18 están mandando en la categoría sub-20, y la rabia y un poco la
bueno, pues lo que dice la normativa, que no sé si puede ser lógica o ilógica, hasta cierto punto, de privar a estas dos mujeres de poder pelear por el título en esta categoría sub-20, por el hecho de ser sub-18 todavía. Sí, volvemos a la burocracia otra vez y te das cuenta que nos va acompañando a lo largo de la Todo el mañana. rato, sí. Pero bueno, en cualquier caso estamos pudiendo disfrutar de su talento y de esa manera maravillosa de correr, desplazarse sobre el barro de estas dos atletas que encabezan la carrera. Sela Martínez, María Viciosa. Estamos repitiendo mucho sus nombres y lo que lo vamos a repetir en los próximos años, me temo. Yo creo que efectivamente. Ojalá lo tengamos que repetir muchísimas veces y siendo los puestos de honor de muchas competiciones nacionales, seguro que sí, e internacionales esperemos que sea el caso. De momento María Benquer, que todavía no pierde combat del todo, ahí permanece con estas dos atletas bajo su vista. Es verdad que también podría, si ella lo decidiera así, descartar un poco, ir a por ellas porque no lo necesita para ser campeona de España. Sí, pero el punto honor de cualquier deportista es intentar ganar, efectivamente, ¿no? Eso, yo creo que lo que atesora cualquier deportista de competición, en este caso, es que si puedes ser tú el que ganes, que no sea otro. Iba a decir que bueno, que también iba a ser un tanteo de cara al año que viene, pero no, es que no se van a llegar a enfrentar hasta categoría sub-23, porque María Benquer el año que viene ya pasa a categoría sub-23 y estas dos atletas ahí sí ya serán sub-20 y será cuando en esta misma carrera, esta misma competición, aspiren a llevarse el título de campeonas de España, que en esta ocasión no van a poder tener. Bueno, pues ahora la tendrán psicológicamente, sí, hombre, y no tiene nada que demostrar porque lo están demostrando aquí. Ojo que se juntan Ámbar Tomás con Jimena Blanco y con su compañera Blanca Bate, las tres atletas que van a hacer ahí una pequeña patrulla de tres. Ahí se están jugando, insisto, las medallas, ¿eh? Ahora parece que toma el ritmo de la carrera María Viciosa. Eso muchas veces suelen hacer los atletas, cuando se ven un poco bueno, pues mermados de fuerzas o que físicamente no te encuentras o que más. El hecho de ponerte a tirar te hace creer y confiar en ti mismo que puedes, independientemente de que efectivamente sea este el caso o no. Pero es lo que comentaba antes, que aparte de físicamente, defensa, ¿no? Sí, tienes que jugar una guerra psicológica primero contigo mismo y después con el resto de atletas. Entonces tú cuando vas en una atleta adelante siempre piensas que va a ir mejor que tú, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, yo por lo menos lo he hecho y también he oído de más gente, ¿no? De que cuando ibas mal, precisamente lo que había era que intentar tirar, sin desfondarte también es cierto, para confiar en ti mismo y poder ir para adelante. Sí, obviamente es una disciplina esta de campo a través con tantos minutos por delante y tantos kilómetros, donde se presta a poder hacer ese cambio de cromos, ese cambio de tácticas, tácticas de carrera, saber leer la competición, la carrera y poder gestionarlo. Porque una cosa es que lo leas y otra cosa es que lo puedas gestionar y que el cuerpo te lo permita. Está como enfocaban a los pies de las atletas, incrustándose en el barro, con María, con Sela, haciendo una magnífica carrera por delante de María Benquer, que de momento es la primera de la sub-20, que el año pasado fue segunda y que quiere escalar un puesto en el podium. Y Sela, que no da su brazo tercer y ahora vuelve a tomar las riendas de la carrera otra vez. Andan, que esto es lo habitual en una competición, sí, un toma y daca, ¿no? Un toma y daca o bueno, no lo que estábamos viendo anteriormente, que bueno, es otra imagen a tener en cuenta también. Por cierto, me estaban llegando unas imágenes de cómo ha quedado la zapatilla de Jaime Migallón, con una raja tremenda en el lateral. O sea, impresionante. Una foto también con la zapatilla de Izan Galeán, uno de los fotógrafos que está aquí apostado en la campa en las balsas, mejor dicho, de Ortuella. Unas fotos tremendas que nos llegan y que también van a tener oportunidad en los próximos días de ver. Fotos de Migueles, de Sport Media, de Félix Sánchez, que seguro que también está por aquí, el 2 veces ganador de la mejor foto de World Athletics. Félix Sánchez, Fotorunners es su marca, y también de Momento Deporte de Izan Galeán, porque lo de hoy está dando para mucho y para imágenes impresionantes. Bueno, pues acaban de entrar ya en la última vuelta, ya están en la última bajada María Benquer, que intenta acercarse a María Viciosa y Sela Martínez, que van por delante, que están en una pugna entre las dos atletas del año 2006, que no aspiran a las medallas, pero que se van a ganar, si nada raro ocurre, una plaza en la selección española para el Campeonato del Mundo de campo a través, y lo harán compitiendo con atletas
de 2 años más. Que encima eso, tratándose de atletas africanas, cuando compitan ahí en Australia, pues va a ser una guerra verdaderamente dura de acometer. Sí, sí, así es lo que tiene el Campeonato del Mundo y las nacionalizaciones. Bueno, el mundo es muy global y ahora, bueno, y de hecho así nos está aconteciendo una pandemia que estaba muy lejos y estaba a la vuelta de la esquina en un momento. Entonces ahora hace que todos los países tengan gente muy diversa, de diversas nacionalidades, al final nacionalizadas, porque si no, no podrían competir por ese país, pero que el Campeonato del Mundo es una batalla por las atletas europeos muy difícil de lidiar. Pues así es. Y María Viciosa, que toma a través de la delantera, de nuevo una mujer de Castilla y León, de Valladolid y del Vicky Futsal Athletics, como lo es su hermana, que está peleando por llevarse la victoria en una de las categorías. Estuvo también Mario Palencia, del mismo club, en la carrera sub-20, ahí también incrustado en las primeras posiciones. Otro atleta que estaba fuera de concurso, pues era atleta sub-18. Aquí mandando... Bueno, tengo que también barrer un poco para casa, ¿no? Que yo soy de Valladolid y aquí los y las vallesoletanas. También estuvo Rubén Leonardo colgándose, bueno, siendo cuarto, mejor dicho, en la carrera sub-20 masculina. Estas dos atletas de Valladolid y de un club de Valladolid, del Vicky Futsal Athletics, están... bueno, Ángela ya lo ha conseguido en la categoría sub-23. María Viciosa quiere intentar llevarse la victoria en la sub-20, aunque sea sin oro, o sea, aunque sea sin medalla. Sí, parece que está tomando unos metros de ventaja respecto a Sela. Vamos a ver cómo se determina esto, porque todavía queda bastante carrera. Están a falta de, yo creo que un poquito menos de 1500 metros, eso sí. Sí, yo creo que va a determinar un poquito, ahí parece que flojea un poquito más Sela y la cuesta arriba, depende cómo afronten la última cuesta del circuito, va a hacer que determine, bueno, no que determine, pero sí que ponga un poquito más a favor de una o de otra el final de la competición. Sí, parece que se va alejando, parece un poquito más cada vez María Viciosa, la discípula de Eladio Barredo, respecto a la atleta entrenada por Miguel Piñeiro, por Nani. Sí, aquí vemos ahora a María Bequé pasando por el charco de la balsa de abajo. Y bueno, no dominando de principio a fin, pero también ha sido acompañada, al igual que su hermana, en la carrera sub-23. Sí, siempre metida en las posiciones delanteras, siempre dando la cara. María Viciosa, la lucense Sela Martínez tras ella. Van a cometer la subida ya en breve. Enseguida la tendremos. Ya estamos, creo que dentro del último kilómetro de carrera. María, Sela, Mariam. Ese es el orden de las posiciones de carrera. Aquí la gijonesa. Sabedora de que es campeona de España, a no ser que pase cualquier percance. Sí, vamos a ver por detrás cómo están las cosas, porque venían Ámbar Tomás, Blanca Bate, las dos catalanas, peleando con Jimena Blanco. Ahí la vemos ya afrontando la última cuesta del circuito. De qué fuerza, con qué fuerza sube esta última subida. Hombre, y yendo donde vas todavía tienes más fuerza. Vamos a ver si no desfallece o se conforma ya con la segunda posición, que igualmente le hace cumplir el objetivo de estar en el Mundial, que es a lo que vienen estas dos mujeres, a lucirse en lo personal y a convencer al seleccionador español a cumplir ese criterio de la Federación Española para estar en el Campeonato del Mundo en la categoría sub-20 el día 18 de febrero en Bathurst, en Australia. Subiendo Marianne Benkert, la asturiana afincada en Madrid. Bueno, es que ya directamente no se distingue la malla pirata de la pierna, sí, es como todo un continuo de barro marrón. Sí, sí. Sí, cuando hay ese tipo de circuitos, y ya no te digo nada cuando llueve, en la ropa, o sea, si la pesa después de la competición, tranquilamente pesa suma ahí un kilo y pico, dos, importante. Y que luego no movilizas igual la dinámica de la carrera y todo, aparte del frío que te da. A mí me ha sorprendido mucho el que compitiera así. Mira, hablando de las hijas de Isabel Viciosa, también tenemos en esta misma carrera a dos hijas de Julio Rey, a Julia Rey y Silvia Rey, de un gran atleta. Ojo, porque ahora Jimena Blanco se adelanta a Ámbar Tomás, toma la delantera, ahí se estarían jugando la medalla de plata y de bronce. Por detrás ya
perdiendo un poquito de comba. No, Ámbar Tomás era la que estaba ahora mismo fuera del podium, y por delante Blanca Battle. Ahora mismo Blanca Battle estaría metida en posiciones de medalla. Por delante se está dilucidando la victoria de la carrera, que no el título. Recordemos, María Viciosa es primera, Sela Martínez es segunda. Creo que así van a llegar ya a meta, salvo que algo extraño ocurra. Y la medalla de oro viene por detrás, viene de mano de Marianne Benkert. Continúan doblando atletas, la vallisoletana y la lucense. Fíjate qué diferencia ya tremenda la que han conseguido respecto a la gijonesa. Sí, lo que pasa es sabedora ya que no tenía nada que pelear por adelante. También al final, si marcas cierta distancia por atrás, como que te dejas llevar, ¿no? Entonces al final Hay hace 150 metros seguramente o más. Además, en las carreras de cross que no peleas tanto, porque esta misma competición con otra climatología, el tiempo no tiene nada que ver. Entonces el crono aquí es lo de menos, no importa. No es como en la pista, que independientemente del puesto también tienes que pelear contra el cronómetro. Efectivamente, aquí obviamente únicamente es la batalla por conseguir una mejor posición. Esa parte está ya totalmente arada, ¿eh? Deliciosa vaya carrerón que se ha metido esta mujer de categoría sub-18. Gira ante Últimos la última 100 metros para ella. Se va a llevar la primera posición, como lo ha hecho su hermana en categoría sub-23. La saga de los Viciosa mandando en Ortuella, llevándose la victoria en la carrera sub-20 y asegurándose su plaza en el Campeonato del Mundo de Campo a través. Atraviesa la línea en primera posición. Segunda será Sela Martínez, que tampoco se llevará una medalla, pero sí el carrerón que ha hecho, el aplauso del público y la plaza para el Mundial. Ahí está la vallisoletana y la lucense, y ahora sí le ponen la cinta a la que va a entrar como campeona de España, a la gijonesa Marianne Benkert. Están destrozadas literalmente Sela y María. Marianne Benkert afrontando los últimos 100 metros en estos momentos. Último giro. Cuidado ahí. No hay necesidad de arriesgar lo más mínimo. Mejor casi entrar lo más entera posible para la foto. No está para mucha foto, vas a perdonar. Entre el esfuerzo, el cansancio y el barro que llevan encima, pero ahí están las muestras de felicidad y satisfacción después del día y de la pelea que ha tenido con el barro en el circuito. La mujer que este año se ha afincado en Madrid, que entrena con Juan del Campo y con Luismi Martín Bernanas, que se lleva su primer título nacional después del bronce del año pasado. Sube 2 escalones en el podium. La plata que va a ser para Jimena Blanco. Ahí está la madrileña, que se va a hacer con la medalla de plata. Lleva un par de años un poco, bueno, que no había tenido la evolución que indicaba en categorías inferiores. Su progresión se lleva la plata, y la tercera posición, que es para Blanca Battle. Ahí está la catalana, medalla de bronce para ella. Cuarta creo que va a ser su compañera de selección, Ámbar Tomás, así que ya lo veremos. Efectivamente creo que es Ámbar Tomás quien llega en cuarta posición, ahí a las puertas del podio, que lleva bastantes segundos por detrás de Jimena y de Blanca. Vamos a ver, porque Cataluña mete a 2 mujeres entre las 4 primeras. Recordemos, María Viciosa y Sela Martínez están fuera de esa clasificación, no cuentan. Recordamos, 4 primeras son las atletas que puntúan por cada selección autonómica. De la gijonesa Marianne Benkert, que hasta el año pasado entrenaba con Nacho Lagarra. Este año lo hace con Luismi Martín Bernanas y con Juan del Campo. Ahora vemos entrando a la madrileña Ana Fernández, y detrás, si no me equivoco, es la castellanolense. No, es Manchega. ¿No? Manchega, sí. Creo que es Naroa Rojo. No, perdón. No, Silvia Rey. Sí, efectivamente. Silvia Rey. La hija mayor de Julio Rey. Todavía no hemos llegado a completar el top 10, porque recordemos que... Sí, Claudia Rendueñes ha entrado ahora. Sí, y se lo cuentan. Claudia Rendueles, que era otra de las
de los nombres importantes de esta carrera. Uy. Blanca Batel, que el año pasado fue séptima. Este año ha conseguido la medalla de bronce. Las aletas van entrando a fila de A1, boteo. Eso es lo que significa es la dureza del circuito, y después de haberse disputado todas las carreras anteriores, que todavía, dadas las características del barro y de todo que había, es mucho más complicado. Fíjate la zona de meta, que al principio estaba casi intacta, Sí, al principio de la retransmisión. Vamos aquí desde las 10 de la mañana, recuerden, con las diferentes categorías que se han ido sucediendo en este 105º Campeonato de España de campo a través individual y por federaciones autonómicas, desde las 10 de la mañana con la sub-20 masculina, y hemos cerrado ahora con la sub-20 femenina. Entre medias veamos las carreras sub-23 de hombres y mujeres, el relevo mixto y las absolutas. Pues hemos tenido una mañana fantástica, a mí me ha encantado. Mira que como atleta era bastante hater de este tipo de circuitos, no me gustaban para nada correr en ellos, pero sin embargo como aficionado tengo que reconocer que ha sido súper vistoso. Ha sido una mañana fantástica, con carreras muy emocionantes en casi todas las categorías, en algunas ya se han dilucidado las victorias en los últimos metros directamente, y donde aparte de los podiums individuales y colectivos hemos tenido también el incentivo de ver, como en el caso de Mario Viciosa y Sara Martínez, cómo se ganaban los atletas las plazas para el Campeonato del Mundo de campo a través, que va a ser en 3 semanas. Mira, ya dan por ganador al equipo, porque puesto que han entrado las 4 atletas catalanas, no han entrado de ninguna otra comunidad 4 atletas, y le dan a Cataluña primero con 29 puntos. Vamos a ver quién acompaña a Cataluña en el podium. Ha defendido con éxito su título del año pasado Cataluña. Además, fíjate que nivel de renovación, porque no tenían a ninguna de las 4 atletas que fueron partícipes del título del año pasado. Es decir, han renovado del todo el equipo, mucha rotación de atletas en Cataluña, como siempre. Bueno, es Cataluña a lo largo de la mañana nos ha demostrado que estaba peleando, o había conseguido podium, o estaba peleando, o se ha quedado muy cerquita de ello. En este caso fueron quinta Blanca Batel, hablo de los puestos de no finales, porque hay que quitar a las atletas fuera de concurso, pero bueno, quinta en la carrera Blanca Batel, sexta Ámbar Tomás, 12ª María Tagui, 14ª Julia Munte. Es decir, muy compactas las 4, entrando entre 10 posiciones. Y con estas imágenes de la repetición de esta última carrera vamos a irnos despidiendo. Amaya, creo que lo has gozado como yo. Bueno, he disfrutado muchísimo del espectáculo, del campeonato y de tu compañía. Un placer. Pues lo mismo digo, Amaya. Gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de la mañana desde las 10, con la disputa de estas 7 carreras que han dado los títulos de campeones de España de campo a través individual y por federaciones autonómicas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, y nos vemos en la próxima retransmisión. Hasta siempre. Adiós. Herritarren kanpai entzuten ari gara, hau da, neskak azkeneko duen jartzen ezarete eta beste aldetik bitartean helmugatzen. Tenemos que continúa sonando esta campana de cierre y entrando en la última vuelta de la digamos ya entrando a meta, entrando en ese recta final, como decíamos. Ahí tenéis el arco de meta, chicas.
sub-20 femenina. Así que ya sabéis, los equipos sub-20 femeninos de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana también avanzando a zona de podio. Entrando a meta veíamos a la atleta con Daniela Anoro. Agustino Goita Meretzi, atleta gehiago.